Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Infancia. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual, que es la educación. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Matti Cervin Lund University. Soy estudiante de Infancia. Soy profesor de Infancia en la Universidad de València. Y bueno, soy un poco el que lleva este proyecto. Pero bueno,
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las segundas jornadas de jóvenes investigadores tituladas Investigación en Infancia y Adolescencia para la promoción de la salud. Soy Inmaculada Montoya, secretaria de Red Infancia y profesora de la Universitat de València. En primer lugar, agradecerles la acogida que han tenido las jornadas con casi 400 personas inscritas, especialmente de España y de Latinoamérica. Estas jornadas están organizadas por la Sociedad Red Infancia, una sociedad científica para el avance de la psicología clínica y de la salud infanto-juvenil y financiadas por la Generalitat Valenciana. Algunos de los fines de Red Infancia son promover el conocimiento científico en el ámbito de la psicopatología, la evaluación psicológica y los tratamientos psicológicos en la infancia y adolescencia, difundir los resultados de investigaciones sobre salud mental y bienestar psicológico y favorecer la divulgación del conocimiento de una forma científica y rigurosa a la sociedad. Con estos objetivos se plantea hoy esta jornada, especialmente dedicada a jóvenes investigadores e investigadoras, estudiantado y doctorandos-doctorandas que inician y consolidan su trayectoria investigadora y que tienen interés en explorar y conocer más sobre infancia y adolescencia. Desde la Sociedad Red Infancia creemos que es importante seguir investigando sobre esta población. El día 20 de este mes se celebra el Día Mundial de la Infancia, un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo, con la idea de recordar y difundir los derechos de la infancia y promover la importancia de trabajar día a día por su bienestar y su desarrollo. Dependiendo del país en el que hayan nacido, los niños y las niñas no tienen las mismas condiciones de vida ni los mismos derechos. Por ello, sigue siendo importante realizar acciones para concienciar a la sociedad de que son una población vulnerable y que debemos protegerla, independientemente de las situaciones y del lugar del mundo en el que se encuentren. La Convención de los Derechos del Niño establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la vida, la salud, la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados, discriminadas y a que se escuchen sus opiniones. Alrededor de estos derechos fundamentales se organizan las temáticas de la jornada a la que hoy asistiremos. Comenzaremos la jornada con una conferencia internacional atendiendo a la salud mental, concretamente los trastornos emocionales y su prevención. A continuación, en el área de salud e incorporando la vida familiar, se abordará el tema de apego, temperamento y también de estilos de crianza. Para acabar la mañana, se trata el tema de la psicopatología desde modelos multidimensionales, como señalábamos al inicio, aportando la perspectiva empírica y científica. Iniciaremos la tarde atendiendo a uno de los derechos fundamentales de la infancia, el juego. Para ello se muestran los beneficios del juego cooperativo y creativo sobre el desarrollo infantil. A continuación, y en relación también con la importancia de atender a la familia, se presenta un enfoque transdiagnóstico para la intervención con cuidadores. La última mesa redonda se plantea sobre otro de los derechos fundamentales, que es proteger de la violencia. En este sentido, se reflexiona sobre las relaciones de pareja en la adolescencia y la juventud y cómo se generan relaciones violentas. Todas las ponencias comparten un objetivo común: aportar desde el conocimiento, la experiencia y la investigación una reflexión y divulgación para colaborar en la construcción de un mundo que respete los derechos de la infancia y promueva su bienestar físico y psicológico. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. En este sentido, estas jornadas son nuestro intento de aportar esa gota, siendo conscientes de la necesidad de seguir construyendo y trabajando para cuidar de niños, niñas y adolescentes, y de la responsabilidad que tenemos como adultos de ofrecerles una vida saludable. Seguro que todas las personas que hoy nos reunimos alrededor de estas jornadas tenemos esta intención de hacer nuestra aportación en la dirección de asegurar respeto, dignidad, protección, bienestar, cuidado, seguridad, felicidad y otras muchas necesidades para niños, niñas y adolescentes. Esperamos que la jornada sea de vuestro interés y que reflexionemos y avancemos en estos temas. Aprovechamos para animaros a formar parte de Red Infancia y beneficiaros de los recursos disponibles y actividades que se organizan. A continuación, la Rectora Magnífica de la Universitat de València, M´Vicenta, Mestre, dará apertura a las jornadas.
Queremos agradecer a la Rectora de la Universitat de València su apoyo a estas jornadas, su disponibilidad para participar en la apertura y su interés en promover actividades dirigidas a la investigación en infancia y adolescencia. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que participáis en estas segundas jornadas de jóvenes investigadores dirigidas a la investigación en la infancia y la adolescencia para la promoción de la salud. Además, unas jornadas que se enmarcan en el día, en el día de la celebración de la infancia, el 20 de noviembre, en el que se pone de relieve la necesidad de ayudar, proteger, investigar en pro de la infancia y la adolescencia. Son las segundas jornadas que en este caso se centran en la promoción de la salud en estas dos importantes etapas de la vida, la infancia y la adolescencia, y algo central como es la salud. Más aún en estos momentos en que, iba a decir, hemos pasado por una pandemia, pero no, estamos pasando por una pandemia que nos ha dejado un gran impacto en la economía, que nos ha dejado un gran impacto en diferentes ámbitos, pero sobre todo nos ha dejado un gran impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas. Y siempre estos impactos se ceban más en los colectivos más vulnerables, más desprotegidos. En este sentido, la infancia es una etapa clave en el desarrollo de las personas y es importantísimo ayudar a la promoción de la salud en esta etapa. Y eso implica atender la investigación en lo que son los niños y las niñas, los aspectos psicológicos, las variables psicológicas, pero también el entorno familiar, educativo y social. Y en este sentido, la investigación es clave. La investigación es clave para tomar las mejores decisiones, los políticos, la administración, los que tengan o tengamos responsabilidad de cara al futuro. En este sentido, el que sean unas jornadas orientadas a jóvenes investigadores es clave, porque también la pandemia nos ha demostrado la importancia de la investigación para encontrar soluciones, en este caso la vacuna, en otros casos soluciones para tomar decisiones, soluciones para hacer diagnósticos adecuados, soluciones para hacer pautas o programas de intervención necesarios ante los problemas, ante la prevención. Y estos jóvenes investigadores son los que están formándose en la investigación, pero constituyen el futuro de esta investigación. Estas jornadas, además, se están convirtiendo en jornadas de alto rigor científico y jornadas que ya no son nacionales, sino tienen un peso importantísimo a nivel internacional. No hay más que ver el programa con los participantes de diferentes universidades, no solo europeas, sino también americanas. Por tanto, mi enhorabuena a los organizadores y organizadoras de estas jornadas. Tengo que mencionar especialmente la labor que la profesora Montoya está realizando en todo este ámbito. Felicidades, Inma, gracias por invitarme a participar de esta inauguración, y lo hago por dos motivos fundamentalmente. Uno, como rectora de la Universidad de Valencia, es una satisfacción para mí daros todo mi apoyo a estas jornadas,
pero también como profesora de la Facultad de Psicología y también como investigadora en este ámbito de la infancia y la adolescencia, en el que incluso hemos trabajado conjuntamente nuestros equipos de investigación. Como rectora, pues una satisfacción que en mi universidad se organicen pues, jornadas de este nivel científico. Enhorabuena a todos los que lo hacéis posible, también bienvenidos y bienvenidas los que venís de fuera, de otros países. Sé que es online, pero también esto permite conocer un poco más nuestra universidad. Quiero felicitar también al presidente de la Red Infancia, estimado José Pedro. Gracias por presidir esta red de infancia y por impulsar también seminarios, jornadas, congresos en relación con esta temática que tanto nos ocupa y nos preocupa y que es muy importante, como decía antes, trabajar desde el rigor metodológico, desde la ciencia, desde la investigación potente, porque en juego está la sociedad del futuro, que es la que dirigirán estos niños y niñas que ahora están creciendo. También quiero felicitar al decano de nuestra Facultad de Psicología por acoger estas jornadas y por estar junto con el presidente de la red en la clausura de las mismas. Yo desearos que sean un éxito, que muchos jóvenes investigadores e investigadoras aprendan de las mesas de debate que se plantean en el programa, aprendan de las conferencias que abarcan los diferentes frentes que hay que tener en cuenta a la hora de planificar un buen desarrollo en la infancia y la adolescencia y una buena calidad de vida y una salud en los niños, niñas y adolescentes. Y como decía antes también, esto implica su entorno familiar, su entorno escolar, su entorno social. En todo esto estamos implicadas, estamos implicados y seguro que estas jornadas harán que estos jóvenes y estas jóvenes investigadoras se impliquen más en este ámbito de investigación y además diseñen líneas futuras de trabajo en el mundo infantil y adolescente. Enhorabuena a todos y a todas y bienvenidos a la Universitat de València. Buenos días y bienvenidos a estas jornadas. Tengo el honor de presentar a la siguiente ponente, la profesora Cecilia Essau, que es catedrática de Psicopatología del Desarrollo y directora del Centro de Investigación Aplicada y Evaluación del Bienestar en Niños y Adolescentes en la Universidad de Roehampton, en el Reino Unido, y también es profesora visitante de la Universidad de Aldaya de Australia. También es asesora científica de un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito que se determina Trinet Family, una intervención basada en la familia para adolescentes con trastornos por consumo de drogas. La profesora Essau obtuvo su licenciatura y su máster en la Universidad de Lakehead, en Canadá, y obtuvo su doctorado y también la acreditación a profesora en universidades alemanas, la Universidad de Konstanze y la de Berlín. Recientemente ha sido experta visitante del Ministerio de Sanidad de Singapur en el HNDP, que es el Plan de Desarrollo de Recursos Humanos en el ámbito de la salud. En 2011 fue nombrada miembro de la Sociedad Británica de Psicología en reconocimiento a su contribución al campo de la psicología. Cecilia también es miembro de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y además es autora de muchos artículos y autora también de varios libros sobre la salud mental juvenil. Hoy nos va a presentar una conferencia a continuación con el título Cross-Cultural Research in Children and Adolescents. La conferencia va a ser en inglés, pero con subtítulos en castellano.
Nos va a presentar una investigación transcultural sobre los trastornos emocionales en niños y adolescentes que le va a permitir examinar la universalidad de los problemas de la salud mental y los factores que lo provocan. También va a facilitar la comprensión del modelo en que las personas de diferentes orígenes culturales perciben y explican las causas de estos problemas de salud mental. Va a determinar también cómo los factores culturales influyen en el comportamiento de búsqueda de ayuda y va a explorar la generalidad de diferentes teorías sobre el desarrollo y el mantenimiento de los problemas de salud mental en distintas culturas. Después presentará algunas de las dimensiones claves de la cultura y de los conceptos claves en la investigación transcultural y presentará los resultados de algunos de sus estudios sobre el síndrome ligado a la cultura y otros síndromes relacionados. Y la última parte de esta conferencia se centrará en la forma en que se manifiestan y que se perciben los trastornos de ansiedad en las diferentes culturas que han servido base para el desarrollo de un programa de prevención, el Super Skills of Life. Pues espero que disfruten mucho de esta conferencia y después tendremos la posibilidad de debatir con la profesora Essau sobre su investigación. Muchas gracias y que disfruten de la conferencia. Good morning, everybody. My name is Cecilia Essau from the University of Roehampton in London, England. Today, I'm going to be talking about cross-cultural research in children and adolescents. But before I go on into talking about cross-cultural research, here is the presentation overview. First of all, I will be talking about culture, defining what it is. And then I'll be talking about why it is so important to do cross-cultural research. And then I will be talking about the different dimensions of culture in cross-cultural research. And then going on into talking about culture-bound syndrome, and then testing Western-based theories in Asian cultures. And then I will be talking about primary and secondary model of perceived control and how that is applied in Western and Asian cultures. And then finally, I will be talking about culture-sensitive mental health prevention program. So that is the Super Skills for Life program that I co-developed and which has been widely implemented worldwide. So this is the definition of culture put forward by Berry in 1976. Although it was a long time ago that he described, defined culture, I think it is still very applicable to these days. So Berry defined culture as a learned and shared pattern of behavior, which is characteristic of a group living within fairly definite boundaries, interacting socially among themselves. And Berry thinks that there are two big components of culture. One is that the explicit aspect of culture, and the second one is the implicit aspect. So explicit aspect of culture is shown by what we can see, the observable behavior, by the use of valued objects. For example, this lady, she has this decoration. Here, those are the explicit aspect of culture. And the implicit aspect is through the values and beliefs and attitudes that we have. For example, these ladies here, they're carrying babies and walking around celebrating some occasion. So why it is so important to do cross-cultural research? So these are at least 4 reasons which I listed here. One is that we would like to find out whether mental health is universal in different cultures. And also, if it is universal, which factors elicit that particular mental health problems? And then through cross-cultural research, we are also interested to find out how people in different cultures explain
the presence of mental health problems. And once they have mental health problems, what do they do in terms of help-seeking behavior? So do they go and see a psychiatrist, a psychologist, or their doctors, or do they go to their local healers or go to the church or to the mosque to help, to seek some help? Another reason why cross-cultural research is very important is that to find out about the theories that normally are developed in the Western countries and to see if that particular theories for the development and maintenance of mental health problems can be generalized to other cultures as well. But what is of particular interest to me is to use the findings that we have in cross-cultural research to make a more culturally sensitive treatment for mental health problems. There are several different dimensions of culture, but the most important one is related to individualism and collectivism. This dimension pertain to the way people perceive themselves and also their relation with other people and also the goal they pursue. So what are the intention? What is the particular motives for their behavior? So when we talk about dimensions of culture, as I mentioned before, individualistic and collectivistic dimensions are the most popular and widely researched. So in individualistic culture, we actually emphasize that each one of us are different and that we are independent and autonomous. Whereas in collectivistic culture, the emphasis on the values of the group goals and the values of keeping harmony in the group and also to maintain the relationship and order within that particular group. And also in individualistic culture, there is a big emphasis on freedom of choice, personal goal on self-reliance, while as in collectivistic culture, it's more to give priority to the group over the individual. And the third aspect is in terms of social standards. In individualistic culture, one is expected to be assertive and also to don't show signs of weaknesses. Whereas in collectivistic culture, one is expected to be more in tune to the social appropriateness of the behavior. Another aspect of dimensions of culture is what we call self-construal. Self-construal is the way in which we use self-construal actually to examine cultural differences at the individual level. Remember, collectivistic and individualistic dimension is looking at cultural differences in a group, but self-control is within the individual. So here, cultural values of the selves that explains the way individuals perceive themselves in relation to others in the social context. Self-control, there are two types of self-control. One is called independent, and the other one is called interdependent self-control. So this table shows the differences between these two concepts. So independent, which is very much related to individualistic value, it conserves the self as an independent entity and is a very distinct from the context from other people. While as interdependent, it's very similar to the collectivistic aspect of culture. So it perceives the self in relation to the others in the social context. And the other areas is that in independent self-control, the emphasis is in the internal traits, the preference, the attribute in the individual goals. Whereas in the interdependent self-control, the main emphasis is on the importance of relationship
with others in maintaining harmony in a group. Another area which is really interesting in cross-cultural research is the so-called culture-bound syndrome. So culture-bound syndrome is the term which was widely used since maybe 30, 40 years ago. So it's the term that's used to describe behavioral, affective, and cognitive manifestation of symptoms which are unique to specific cultures. With the introduction of DSM-5, they replace culture-bound syndrome to and use 3 specific terms. One of the terms they use is this so-called culture syndromes. So culture syndromes are defined as clusters of symptoms that are commonly found among individuals in specific cultures. Another term that DSM-5 use is this so-called cultural idioms of distress. So this is defined as the way in which distress are expressed by individuals in a particular culture. And finally, the third term they use is this cultural explanations of distress or perceived causes. There are several culture-bound. I still use the word culture-bound syndrome because I think it's more appropriate for some of the symptoms. One of the widely researched culture-bound syndrome is called Taijin-Kofushu. This is found in Japan. It is equivalent to the Western disorders called social anxiety or social phobia. It's a very old concept. Taijin-Kofushu was already written in the history of the psychiatric history in the 1920s, while as social phobia was only described in DSM-3. So Taijin-Kofushu is characterized by an intense fear that one's body parts or functions displease, embarrass, or offensive to others. Below here are the common symptoms for people that have Taijin-Kofushu. It includes things like fear of offending others because we blush or because we stare at them inappropriately or because we produce offensive odors. It is also fears of offending others, representing inappropriate facial expression, or that we're convinced that we are offending others, or that we are obsessed with feelings of shame. So as I mentioned before, Taijin-Kofushu is the Japanese version of social anxiety and social phobia. Both of them have similar characteristics in that they involve fear of negative evaluation from others. And because of that fear, people then avoid social situations. The difference is actually the focus of that fear. In social anxiety, the fear is focused on oneself. So if I have a social anxiety, for example, I'm fearful of talking in front of other people because I'm afraid that I will embarrass myself. Whereas if I were to have Taijin-Kofushu, I'm afraid to talk in front of other people because I'm afraid that my body part, my function will displease or embarrass or will be offensive to others. So the focus in Taijin-Kofushu is on other people, whereas in social anxiety is on myself. So we don't really know why there is the focus is different for Taijin-Kofushu and social anxiety. We thought that it might have to do with the way we are raised, we're being socialized by our parents and so on. So in this particular study that we conducted some years ago, here we compare young people in Japan and in England. So here are the different types of anxiety, social anxiety and Taijin-Kofushu
variables, and here are things related to the way you raise family, socialization, and the care and overprotectiveness that you get from your parents. Our finding is actually inconclusive. So we found that the distinction between different social anxiety situations was less outstanding than in the UK, whereas in the UK, there is greater distinction between the different situations. In another study, we were really looking at if there is any intergeneration differences in terms of the frequency, but also the correlates of Taijin Kofushu. And here we found really, I thought is quite interesting finding, because what we found, this is the, what we found here is that in adolescence, the independent self-control was associated with lower Taijin Kofushu. In inter-independent of self-control was associated with higher Taijin Kofushu. And in parents, independent self-control had almost no effect at all, whereas inter-independent self-control lowered Taijin Kofushu. This finding is also quite interesting because normally when we do cross-cultural research, we tend to compare people from different countries and assume that people in the same country are the same. But this finding illustrates that even within the same family, there are differences within the generation. So parents are very different than the adolescents. So in terms of doing cross-cultural studies, is also important not only to compare countries, but also compare within the community and even within the different generation within the same families. So another culture-bound syndrome that have been widely examined is called hikikomori. This is also a culture-bound syndrome found in Japan, although there's some recent studies that found people even in the USA, in California, even show this hikikomori syndrome. This syndrome is characterized by a severe syndrome of social withdrawal. So they try to avoid social situation, for example, having social interaction outside of the home, and engagement, for example, not wanting to go to school or to make friends with other kids. So the Japanese Psychiatric Association actually have a criteria for hikikomori, in which I listed here. One of them is lifestyle centered at home. So because they try to avoid any kind of social interaction, and then they have no interest or willingness to attend school or work. And then the symptoms must be at least 6 months old. So 6-month duration. And then here, down here is the differential diagnosis. So these 3 criteria must not be present where there is, in other words, the criteria is not met if the person has schizophrenia, mental retardation, or other mental disorders. This is another culture-bound syndrome, which is very common in Hispanic Latino heritage. Quite a lot in Puerto Rico has been reported a high prevalence of anxiety nervosa. So it literally is translated as attack of the nerves, and it's characterized by symptoms such as trembling, uncontrollable screaming or crying, or feelings of impending loss of control and shortness of breath, palpitation. I think the one which is, most of these are very similar to symptoms that people
report when they have panic attack, including, for example, feelings of heat in the chest that rise to their head, and then they tend also to have physical and or verbal aggression. And this one here is Dart syndrome and Coro syndrome are mostly found in adults. But I put it here because I think it has some relation to also research in children and adolescents. So amok is usually found in Indonesia, Malaysia, and Indonesia. I'm actually raised in Malaysia, and I have actually seen this amok syndrome in life. So this is what happened when people have this amok syndrome, is they would use a weapon and begins attacking people indiscriminately. And the literature shows that this kind of amok syndrome is triggered by a period of depression or highly aggressive behavior. The local belief of this syndrome is that it's being possessed by an evil tiger spirit that entered the body of this particular person. So another Kacha-bound syndrome is this called Dart syndrome. It is a fear, the fear that is related to the consequences of semen loss. It's a belief that it will lead to decline in sexual performance. And the common symptoms will include things like weakness of the body, tiredness, low energy, and low mood. And again, this can be found in Southeast Asia. Another one is Coro syndrome. This is association. There is a, in DSM-5, it described Coro as being associated with obsessive compulsive disorder syndrome, because the focus is on the continual compulsion to manually pull penis or ritually regular tying of the penis with cloth before these people go to bed. And then there's also a focus that the thoughts of penile retraction is intrusive and repetitive. Again, the social this Coro syndrome is mostly found in Southeast Asian countries. What is really interesting in Kacha-bound syndrome is also related to the kind of stress and anxiety that is imposed by the society. As you can see here, the Dart syndrome and the Coro syndrome is very much related to reproduction organs, right? This is very interesting because in East Asian country, having babies are particularly very, very important because people believe that it brings, it carry on the family name. And also in the older generation, and traditionally, having babies is a prestigious thing because, you know, the more children you have, the more quote unquote employers you have that help you to do your agriculture work, to work in the farm. Because the more people that work in the farm, the more likely you're going to be richer, right? And also in a lot of Southeast Asian countries, we don't have any things like home for the elderly, like in Western cultures. So that means that when people are old, their children take care of them. So therefore, the more children you have, the more likely, you know, you kind of save in terms of your age, in terms of pension. There's no such thing as pension plan in some Southeast Asian countries. So the more children they have, the more you're going to have money when you grow old, and also the more people will take care of you. So
And it's very common that one of the wishes that people have if they go to attend the wedding is that those newly wed people will have lots of children. And there are also people that get divorced. One of the main reasons for a lot of divorce in Southeast Asian country traditionally was also because the woman cannot have children. So I think something in the culture tend to evoke some kind of syndromes or some kind of mental health problems in that particular country. So one of the things that, as I mentioned before, why it's so important to do cross-cultural research is a lot of the theories that we know about why mental health problems exist or develop in children and adolescents is the development of model, right? A lot of them are Western-based, and but we don't know if these models will generalize to other cultures. So this is one example. So the example of how does anxiety transmit from parents to children. We know that there are family aggregation. So if parents have anxiety or depression or other disorders, the likelihood that the children also have those disorders is up to 5 times higher than children whose parents do not have the disorders. So Jack Ruckman, a professor in clinical psychology in British Columbia in Canada, he has this model. He said that the transmission of anxiety from parents to children is actually through learning experience. And the 3 learning experiences are: one is through parenting modeling of anxious behavior. So children actually see how parents cope with anxious behavior. And the second one is related to information learning. So that means parents actually communicate the messages to their children about the danger and situation that should be avoided due to harm. For example, there are a lot of stories about spiders and how that, if they get to you and come and bite you, you would die. A lot of young people, when they are so afraid of spider, even how small they are, they will think that that's the case. Or cockroaches, for example, where it's supposed to distribute disease or bacteria, for example. Whereas in other cultures, like in my culture, we actually live with cockroaches in the longhouse. It's part of our life. And another kind of learning experience is this reinforcement of anxious behavior. So that means one of the very common example of this are children that have separation anxiety. For example, these children will get headache or stomach ache before they go to school. And then parents will think that these children have some physical illness, will go to the doctor will give the children the sick certificate, so these children will stay at home, maybe will be allowed to look at television all day long, or will not be asked to do cleaning or cleaning the room or help with the household chore. So this is an example of negative reinforcement. So the question for us is, does this model generalize to other cultures? So a good friend of mine, Peter Morris, he tried to find out if that's the case. So he actually have this picture called couscous, and he has 3 descriptions of couscous. One is very negative, is that couscous has long, sharp teeth, can jump up at your throat and like to drink your blood. So the ambiguous description is that couscous has white teeth, eats all sorts of things and makes noises.
And the positive description is that couscous has nice tiny teeth, eats pastry, strawberries, and like to play with other animals. So what he did was he gave three. So he has three groups of mothers. One group of mother received the negative, and one group received ambiguous, and one group received positive description of couscous. So what happened is, before that, she has a group of children of those mothers. So those are the children of mothers who receive ambiguous, and this one, the black one, who received negative description of couscous, and the one below here is the one that received positive description of couscous. So he asked them, before these children hear what couscous is all about from their mothers. So here we see no significant group differences in terms of their fear of couscous in those children. But then after that, he actually then asked those mothers to say something about the couscous, depending on the description that they have to those children. As you can see here, after the children hear what those couscous are all about from their mothers, you see significant differences. So children whose mother told them all the negative things about couscous showed a significant increase in their fearfulness about couscous, whereas children who hear from their mothers that couscous was have a nice taste and eating strawberry and so on, their level of fearfulness of couscous significantly decreased, and no significant difference was found among children in the ambiguous group. So this is a really good example of the role of information that the parents give to the children. Then it says here also, the finding also showed that children in the negative information group also had higher fear level than those in the other group. So we tried to test Rahman's model by comparing German and Chinese in Hong Kong in terms of the anxiety symptoms. And here we saw significant differences in the German young people, adolescents, in terms of reinforcement and verbal transmission, but also parents' anxiety. So in terms of the reinforcement that the children receive from their parents. But none of this finding, the significant association, could be replicated in the Hong Kong group. But what we found is that we found significant correlation between learning motivation and anxiety symptoms in the Hong Kong Chinese group, but not in the German group. So the one that was significantly associated with anxiety in the Hong Kong group was related to the competition. So the more you compete and to do better work, to gain better results in class, the more anxiety those children have. So how do we interpret these findings? We think that the finding might reflect differences in socialization practice in dealing with anxiety-related behavior. It could be also related to a cultural way of interacting, which makes learning models involving parents less salient in a Chinese culture. So we think that in Hong Kong, anxiety is related to the immediate, extrinsically driven pressure in learning and to compete. So, and in the German, it's mostly related to anxiety of growing up experience in the family. In terms of this parents less salient,
what is meant is that because in Southeast Asia, like the Chinese, we have big extended family, as you can see here, very big extended family. Whereas in the Western countries, like in Germany, it's more growing up within the nuclear family. So maybe mom and dad and the child. Whereas here, like the way I was brought up, I live in a long house, and I have a lot of uncles and aunties, and they are also like my own family. So the people responsible for raising up the children is not only parents, mother and father, but also in Eastern culture is the whole aunties and uncles, and even niece and nephew even. So the extended family is much, much bigger. I thought this particular study is actually quite interesting because we found significant association between parental anxiety, depression, and stress and adolescents' emotional symptoms in England, but not in Japan. The same with conduct problems. So we also found significant association between parental anxiety, depression, and stress and conduct problems in England, but not in Japan. I think, again, this the role of extended family, I think is also very important. This is the same, one of the studies, again, where we look at, compare Japan and England. I think this finding is quite interesting because we only found this in Japan, in England. So what we found is that the interaction between self-control and social support is only found in England, but not in Japan. So what we found is that participants with low independent but high interdependent self-control had elevated levels of psychopathological symptoms when perceived social support was low. I mean, my colleagues, my Japanese colleague would confirm that in Japan, for example, one tend not to seek a lot of social support, because by seeking social support from the other people, you are actually disturbing, quote unquote, the social harmony, because you're telling people that that you have problem, right? So, and that can cause people to be distressed. So you don't want that to happen. So I think in this article, we kind of try to explain that from this cultural point of view in terms of keeping a group harmony. Some of the studies in social anxiety also show that in Asian culture, we saw lower prevalence, and also the age of onset is older. So why is that the case? And we know that in anthropological research, but also in psychological, social psychology research, we know that shy and inhibited behavior are valued and encouraged in Asian culture, and in this case, in Chinese culture. And we also know that shy and anxious children are actually regarded as socially competent and understanding, somewhere that you are mature because you can control your emotions. So the perception of what is accepted, socially accepted in one culture is very different. So we actually, some years ago, we did a study that kind of tried to find out if that speculation could be proven. So what we did here is that we compare Hong Kong young people and British young people. So what we did was we gave them
vignettes of 17 vignettes that describe social behavior of individuals in various social situations. And then we asked them to judge on how appropriate those behavior was and how typical, how common that would be in the participants' culture. So this is what we found. We found that young adults in Hong Kong were significantly more accepting of socially avoidant behavior than those in the UK. Okay, away from social anxiety, I would like to now share with you this the so-called primary-secondary model of perceived control. This is the model that was introduced by Roehampton and Professor John Weiss in 1982, and they did quite a few studies that was published in 1982, 1984. I mean, it's in its old study, but I think it's still very important in trying to explain why there are differences between Western and Eastern culture. So they said that being able to control something is so important that we try different ways to gain those control. So they said that here, primary and secondary control are used to match aspiration and objective controllability, but they differ in the way in which they achieve this. So they said there are two kinds of control. One is the so-called primary control, and the other one is secondary control. So in primary control, you are trying actively to change the existing realities in order to bring them in line with what you want to wish, what you want them to do. Whereas in secondary control is trying to accommodate to existing realities. And the other aspect of primary control is it involves personal agency, dominance, and aggression, because you want it to change in line to what you want. So it might involve some dominance, some aggression. Whereas in secondary control, it involves changing the self through submissiveness, conformity, and passivity. And they differentiated between 4 different kinds of control. One is called predictive control. And predictive control, again, can be divided into primary and secondary control. So in predictive control, they said that it's an attempt to predict an event in order to succeed at them. So the attribution of outcome will be self-effort and ability. So I am, for example, I can do it. I will be successful. I can do it because I'm able to do it. So the secondary control is an attempt to predict events in order to control or avoid their impact, the future disappointment. And the second one they mentioned is vicarious. So in primary control, this is an attempt to associate with powerful others in order to gain control through them. Instrumental, submissiveness, behavior are likely. So I'm going to do whatever this person want me to do so that I will gain benefit from that. So that is an example. Secondary control is associated with powerful others in order to participate psychologically in the control they exert. So if my friend have a 10 million grant, for example, I will say I would want to be associated with this person. I feel pride. I'm so pleased. I'm so proud that this person has such a big grant, for example. So the next one is called illusory primary and secondary control. One is related to an attempt to associate with chance in order to influence chance determine outcome, to consider chance as a personal characteristic akin to ability. For example, I'm going to buy a jackpot lottery because I know that certain numbers are going to, make me win. And the secondary one is illusory control, is an attempt to associate with chance in order to share the power of the larger force, and is attribute outcome to chance, luck, or faith in order to enhance comfort with
and acceptance of others' comfort. And the next one is called interpretive primary, so control. So this is related to attempt to understand realities in order to solve them. And the attribution is again related to self-effort and ability. Whereas the secondary interpretive control is an attempt to understand realities in order to derive meaning from them and to accept them. So the question is, how does it come about? Why is it so different? So they did quite a few studies that compare USA and Japan, and they look at different life domains. One of the domains they were talking about has to do with child rearing. So child rearing, the way you raise up your children. So in the US, it's discipline via a session of maternal autonomy and power. So there's very limited body contact, and it's also time limited and very short. So they gave an example of in the US and also in a lot of other Western countries, when the child is born, they are put in a separate bed, very little contact. While as in Japan and also in a lot of Eastern countries, there's so much contact between parents, family members with the child. So actually, the way the children are held, for example, they usually have this, whereas in Western cultures, they have this a cart that the mothers push to bring the children for a walk, for example. And another thing that they mention is in terms of socialization. So a lot of emphasis is on autonomy and individualism. So encourage the child to be independent as fast as possible. And here in Japan, it's again, the emphasis is with the harmony with others, and also learning a complex system of socially sanctioned rules. And children actually learn this quite early in life. They talk about also religion. So in Christianity, which is the religion of most Western country, the objective is also to utter the world to fit more like it's within its Christian precept. While as in Japan, it has to do with descent of Buddhism, which is to achieve a state of bliss, or enlightenment and transitional awareness. And also they mention another dimension is in psychotherapy. And here the therapists in the US, they said that the therapists are mostly geared into supporting individuals' effort in modifying existing symptoms or problems to fit their wish. While as here, especially in Japan, there are several kinds of therapies, but the most popular one is the Modera therapy. Here, the clients are encouraged to perceive their symptoms as a natural part of themselves and to accept the symptom via reinterpretation. So almost like try to interpret the silver lining of why that happened. And the final life domains that they have looked at, Rothbaum and Professor John Weiss was looking at the work aspect. So here in the US, they said it's more emphasis on self-reliance, independence, and individual initiative. And again, you are supposed to be expected to be in some ways aggressive in trying to change the realities of your working life. Whereas in Japan, it's more encouraging people to have a lifelong identification with the employee. And here you have almost consider the company, the workers, as your part of your personal life.
And also in Japan, they mentioned that there is a very clear line of status and formalized rituals related to status. So I have been through different projects. I was in Japan for several times, and my Japanese colleague will also say, the way you bow, how much you bow, also kind of illustrate the seniority of the people that you bow to. So one of the particular interests in doing cross-culture research for me is how do we use the cross-culture findings that we have in terms of developing and adapting evidence-based intervention. And my focus has always been in low and middle income countries. I think it's very important to do that because more than 30% of the population of young people under the age of 25 live in low and middle income countries. And yet there is very few human resources to provide mental health services. And there's a high level of stigma. And in adults, there are more and more studies that show that culturally adapted treatments are actually potentially effective when used in low-income countries. So we have been doing that with our Super Skills for Life program, which is a prevention and early intervention program, which we teach young people to teach skills to enhance self-confidence, build emotional resilience, build social competence, and also how to cope with stressful situations. So it's based on elements of cognitive behavior therapy, social skills, and also it's a tri-diagnostic intervention because we are targeting the core risk factors of comorbid disorders. And then we also use behavior activation, which is when we do this in low-income countries, which is less stigmatizing. And we also use video analysis and feedback. So we have several studies worldwide. Overall, we saw with some adaptations. So every time when it's translated into different languages, we make sure that it's culturally adapted in terms of the activities they do, in terms of how to deliver the intervention. So overall, we saw a significant reduction in emotional and behavior problems. We saw an increase in social skills, self-esteem, and also in academic performance. So children and teachers reported that they tend to raise their hand more, participate more in group discussion in the class. And we have been also very interested in looking at the executive functioning. So we saw significant improvement in working memory and interpretation of threats and in concentration level of the young people who have participated in Social Skills for Life program. So to summary, this is actually me using my traditional dress. So you can see we actually don't wear shoes traditionally. So I can, to summarize, I can say that Western-based theories in the development and maintenance of mental health problem did not receive support in Asian cultures or receive lack of support. And we also found that there are differences in risks and protective factors in mental health. We found that the way mental health problems are manifested are very different in terms of culture-bound syndrome. And also the explanation of mental health problems are very different in different cultures. So I think that's the end of my talk. So thank you very much for your interest.
And if you have any question, please do feel free to contact me. My email is down here, c.essau@roehampton.ac.uk. Thank you very much. Bye. So thank you for listening to this conference of Cecilia Essau. Now she's here with us in order to answer your questions you might have after hearing her conference. So you may post your questions on the chat and I may help you to translate. Pues después de escuchar la conferencia de Cecilia Essau, ahora comenzamos con la ronda de preguntas y si necesitáis ayuda con la traducción podéis también preguntar en castellano y yo se lo traduciré a la profesora Essau. I think they're thinking about their questions. So meanwhile, if you don't mind, I would like to ask you a question about one of the syndromes you explained at the beginning of your conference. So it was really interesting to hear about culture, about syndrome, about different syndromes that are relevant in different cultures. So the hikikomori syndrome, I'm not sure if I'm pronouncing it right, the social withdrawal syndrome, it reminded me a lot of the current pandemic and how people are centered at home, trying not to engage too much in social interactions in order to protect themselves from the virus. So do you see any have you observed any similarities, maybe how the confinement at home or quarantine at home due to the COVID virus might increase this kind of syndrome, or might it be also relevant in the current pandemic? Have you some observations? Yeah, that's really interesting. I don't know, but I presume it might increase because I'm not aware of any studies that have looked at it within the context of the COVID. But I think culture-bound syndrome is very, very interesting because the point with all doing this cross-cultural research is that, anxiety, we'll put it this way, culture has a way to induce anxiety. Mm-hmm. But it's also some way in some culture, they also try to do things that help people to reduce anxiety, which is really interesting. So in one of the slides where I talk about actually anxiety that is related to reproduction, having babies, for example. Yeah. A lot of them are really related are usually very common in Asian countries, because in Asia, having babies are very, very important. And it has some kind of economic reason behind it, because a lot of Asian traditional cultures, they live in agriculture, planting, making rice and so on. So the more babies they have, the more quote unquote employers they have. And it's also like a pension plan. We don't, in a lot of Asian cultures, we don't have a pension plan. We don't have home for the ages. So actually, when the parents grow older, the children actually take care of them. So having babies are very, very important. And if you see some of the some of the slide which illustrated, I think it's really very important. And also in some cultures, like in Japan, for example, where presenting yourself is very, very important to look, to
look perfect, to look decent in a social situation. So, and I think in terms of the hikikomori and also taijin kokushu, those are very much related to how you present yourself in front of other people. So culture has a lot of, some ways to kind of evoke anxiety, but there's also in a lot of Asian countries where children have a lot of pressures to do well in schools, because this is also way where, especially in the poor families, because this is also a way to help them economically. And also doing good in school is something which is very, what do you call it, put a lot of honor for the family. Yeah. Yes, that's very interesting. And I was thinking about it when you talked about the relation between children and parents, and how anxiety might be transmitted from their parents to children, but also the motivation maybe by children to do well in school, to have children of themselves, in order to honor the family, in order to look for their parents when they're older. So there might be actually important differences between child and parent relationships due to cultural differences and due to cultural expectations, maybe. Yeah, I think there's another, I didn't mention because of the time in the slide, there is something called value of children studies. They look at in a lot of cultures, a lot of countries, actually the birth rate is really going down. So value of children study actually look at what is the motivation of having babies, and a lot, economic reason, psychological reason attached to that. So I think that's also very important, because the reason behind having babies also determine the parent-child relationship as well. Exactly. So Jose Pedro Espada, he congratulates you on your lovely lecture, and he has a question regarding globalization. If you think that globalization, and specifically online therapy that has been increasingly an alternative to therapy face to face because of the confinement, do you think it made it easier now to overcome those cultural differences, maybe in treatment, using, for example, online treatment, online therapy? Yeah, I think we have done, I'm involved with the United Nations project on drug abuse in children and adolescents, because during the time, on the one hand, people are staying at home, so the young people have a different access to the drugs that they have. So we have been doing quite a lot of training for practitioners in low and low income countries. So it works. I think in terms of the, I don't think it really makes a difference in whether or not you deliver online or face to face. But what is really important is to adapt the intervention in the culture you're going to do it. Just to give you an example, I'm from Malaysia, in an ethnic group called Iban. And I'm a cognitive behavior therapy trained, but in my language, we have no word for thoughts. Yeah, Really? which is very, very interesting, because cognitive behavior therapy, thoughts are very central. So we don't, if I talk to my people, we don't say I think, I will say I feel. So the think is become I feel. So the other word, the important thing is, how do you adapt that to this different culture? So adaptation is very, very important. Yeah, very interesting. Actually, there was another question from Stefania Monaco, really related to this this cultural adaptation that you mentioned. She was wondering if researchers that may design and develop
interventions or also maybe treatment and therapies, they might not be, or they might generate a more biased perspective? Or do you think if they are able to do research in a culture that is not his or hers, or in order to do a research study or also an intervention, it actually they have to understand or they have to be a part of the culture. They have to know the language. They have to know how people think. So, what is the role of this cultural bias in those research? Yes, yes. That's why I think this is very, very important. That's why I'm very nervous when people, kind of translate one intervention into another language, because those are very different. A good example I mentioned before is like in my language, we don't have anything to describe thoughts. So how do you do it? But if you just simply translate it, it will be correct. But nobody in my village will understand that. So this is very important when you do the adaptation, to really have to have somebody from the culture that understand, try to adapt it, and to make it more relevant to them. This is very, very important. So, for example, in our intervention, Super Skills for Life, we have a lot of examples from the UK, some of the games, but again, people in other cultures, they don't understand those games. So you need to adapt it. Again, in my culture, we have a lot of association with nature, for example. We believe that any living being has a soul in it, which must be respected. So this kind of thinking, this kind of behavior needs to be included when you do the adaptation. Otherwise, they don't understand and they won't comply. And I think another thing I want to stress is that when people go to the other culture, they try to influence the people. But I think you need to collaborate. You cannot ignore that. You cannot ignore the practice and the mentality of these people. For example, if you go to my village, they have full respect of nature. But if you don't appreciate this in your intervention, they will not comply. So you need to put things that are evidence-based, but also you cannot ignore the local culture. That's very interesting about different culture and also about language, because sometimes we think maybe because the research or intervention or maybe a questionnaire is written in a certain language like English, that should be understood by English but also by American people, or in Spanish, for example, in Spanish like for people who are from Spain but also from Latin America. So language is not the only clue, I guess. It's not the only important thing. It also helps people understand those words, maybe how relevant they are in their own culture. So I understand there actually are important differences how you would design intervention, maybe for intervention for British or for American or for Australian people. However, they share the same language. Yeah, I think thank you for raising the language issue of it, because again, in my language, we have 7 words to describe depression. Wow. So it depends on the severity of your depression. And if you don't know that language, you're going to miss it out. Even many years ago, questionnaires will not be able to tap that. So you need to do the interview to get, even I didn't know that myself until some years ago when we did an interview. And I thought, wow, this is really interesting. Depression is, 7 different words. 7. Yeah. Very interesting. Thank you so much for
this debate, for this discussion. I think we have to come to an end because the next conference is starting. But thank you so much, Cecilia, for your conference and also for this little debate. Thank you so much. Okay, thank you. Have fun. Okay, bye. Goodbye. Bye. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Miguel Ángel Carrasco, soy profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y seré la persona que modere la mesa que tendremos a continuación. La mesa, como todos habréis visto en el programa, lleva por título Temperamento infantil, apego y estilos de crianza, una interacción a análisis. Y para la exposición y el debate de esta mesa nos acompañan tres expertas de excelencia, como son la profesora Victoria del Barrio, la profesora Purificación Sierra y la profesora Esther Calvete. Muy brevemente, la mesa, como a modo de resumen, está pensada para abordar las diferentes aproximaciones o variables que son relevantes en las relaciones entre padres, madres
e hijos, ¿no? La profesora del barrio se centrará fundamentalmente en el temperamento como factor de riesgo en el desarrollo de la psicopatología infantil. La profesora Sierra lo hará sobre el apego y la profesora Calvete lo hará sobre un enfoque muy interesante y novedoso que es el marco de mindfulness en las relaciones padre-hijo y en las padres e hijos en la crianza. También muy brevemente me gustaría empezar agradeciendo a nuestras participantes que hayan accedido a estar hoy aquí, porque sabemos que sus agendas y su tiempo siempre es restringido y muy valioso, por tanto, pero sí que me gustaría señalar algunos al menos aspectos de su trayectoria académica y profesional. Empezaré por la profesora del barrio, es profesora honorífica del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es especialista en evaluación e intervención clínica infantil y su investigación se ha centrado fundamentalmente en el campo de las emociones infantiles, especialmente la depresión, pero también ha abordado emociones como la ansiedad, la ira, la agresión y ha participado en numerosos proyectos de investigación y cuenta con numerosos libros y artículos tanto nacionales como internacionales. Ha sido también directora del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED, fundadora de la revista Acción Psicológica y presidenta de la Comisión de Recursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, entre otros muchos méritos. La profesora Sierra Sierra es profesora titular y coordinadora actualmente del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. Su docencia, su investigación y su intervención se ha centrado fundamentalmente en el apego y en relación con el apego ha investigado y trabajado sobre la parentalidad y el desarrollo temprano en poblaciones normativas y de riesgo. Participa igualmente en diversas sociedades científicas como la Red Infancia y la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la gestación, con la sociedad ASMI y con la filial española de la World Association for Infant Mental Health. También cuenta con numerosos libros y artículos de investigación nacionales e internacionales. Y por último, la profesora Calvete, Esther Calvete, es profesora de Psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto e investiga fundamentalmente en factores de vulnerabilidad y resiliencia para la salud mental de adolescentes y en el diseño de intervenciones preventivas. Igualmente, como nuestras otras ponentes, cuenta con numerosos libros y artículos de investigación internacionales y nacionales que dan cuenta de su productividad científica y académica. Pues sin más dilación y reiterando mi agradecimiento, pues le doy la palabra a la profesora del barrio para que inicie su primera exposición. Victoria, cuando quieras, por favor, puedes compartir pantalla. Buenos días a todos. Estoy encantada de estar de nuevo aquí con toda la gente que está tan interesada en estos temas y agradezco la invitación que me han hecho a participar en estas jornadas. Y sin más, vamos a pasar a la presentación. Como ven ustedes, pues voy a dedicar... Perfecto, Victoria, ¿lo puedes poner en modo presentación, por favor, para que así veamos en toda la pantalla? Sí, tienes toda la razón, gracias. Sí, perdona, nada. Muy bien, perfecto. Pues como ven ustedes en esta diapositiva, el tema es el temperamento como factor de riesgo. Entonces, vamos a pasar a el concepto de temperamento, que como todo el mundo sabe viene de Grecia, pero que inmediatamente en nuestra cultura psicológica, pues Wundt y Kretschmer son los dos pensadores que lo han introducido en la psicología actual. Y se puede decir que el temperamento es la hipótesis explicativa de la conducta de los niños, por lo menos durante los 2 primeros años de vida, y se puede definir como un sistema de tendencias básicas para responder ante el ambiente. Y además se puede decir que es el núcleo en donde se alveola la personalidad.
Los autores más relevantes en este tema, sobre todo desde un punto de vista infantil, pues son Thomas Cheshire, Rutter, Bass, Robert, Zuckerberg, Dickman, Goldsmith, Rosenbaum, Corey y otros muchísimos que serían imposible listar aquí. Pero todos ellos coinciden en unos elementos básicos respecto del concepto de temperamento, y es que tiene una base biológica que normalmente está relacionada con el sistema endocrino, es innato, es un a priori de conducta, es decir, no se aprende, y es una respuesta de carácter eminentemente emocional, aunque tenga otros aspectos. Y la base sobre la cual se van organizando las distintas experiencias que generan lo que luego se va a llamar personalidad. Se le presta relativamente poca atención porque se piensa que es inamovible. Sin embargo, varía con la edad. Todo el mundo está de acuerdo en esto de la variabilidad del temperamento según la edad. Y además condiciona esas distintas vías de ir consolidando los factores de personalidad. Y se focaliza muy precozmente la posibilidad de un riesgo de desarrollar las conductas, digamos, patológicas. Pero un 15% de los niños presenta estas características temperamentales de alto riesgo, lo cual quiere decir que es ideal para focalizar precisamente la prevención en ese grupo. Como ven ustedes, esa base neurológica de la que habíamos hablado viene de Pablo, que además directamente lo relacionó el sistema nervioso fuerte y el sistema nervioso débil, que es una de sus aportaciones importantísimas, con los temperamentos clásicos. Y como ven ustedes, en el fuerte tendríamos el sanguíneo y el flemático según sea equilibrado, activo o inactivo, y en el desequilibrado el colérico, y sin embargo en el débil el melancólico. Bien, todo esto genera lo que son los distintos factores del temperamento infantil, que por una parte vienen fundamentalmente de las primeras investigaciones en los años 70 de Thomas Cheshire, y como ven ustedes, si vamos a otro pensador importante en el tema del temperamento, Robert, por ejemplo, pues vemos que el paralelo de los factores de temperamento es muy grande, quizá la distraibilidad y la intensidad de reacción que Robert simplemente la asocia a activación, pero no es que no esté, pero sino que está considerada de otra manera. Y he puesto también los factores de personalidad para que vean ustedes también la proximidad en la que se halla con el temperamento. Pero yo creo que además de considerar, como es el título de esta comunicación, que el temperamento es un factor de riesgo, también hay que pensar que el temperamento puede ser un escudo, es decir, algo que se puede usar para generar precisamente un manejo de las circunstancias para obtener una rebaja de la vulnerabilidad. Bien, pues como vemos aquí, lo que Narváez ha llamado temperamento moral, que tiene que ver con el bienestar y con el éxito social, pues tiene unos factores de temperamento que son, digamos, los positivos de temperamento y de personalidad, que es el autocontrol, la empatía y la conciencia. Si vamos por otro lado a los de riesgo, pues vemos que en el temperamento de riesgo tenemos la actividad, el poco control y el humor negativo. Bien. En este conglomerado no solo interviene
la genética del temperamento y con esa base inamovible, sino que el temperamento está modulado por experiencias familiares, acontecimientos vitales, regulación emocional, educación, personalidad, y todo esto en conjunto es lo que puede desarrollar una mayor o una menor capacidad de desarrollar conductas inadaptadas. Bien, el estado de la cuestión, pues podríamos decir que se ha llegado a un consenso en que la gran reactividad, la inhibición, el humor negativo y la poca adaptabilidad tienen un riesgo mayor de desarrollar fobia social y medios patológicos, y también depresión. Esto quiere decir que este tipo de temperamento generará con más facilidad la aparición de trastornos interiorizados. Si nos vamos a la otra cara del temperamento, vemos que la alta reactividad, la alta intensidad de respuesta, la alta sensibilidad y la baja resistencia tiene una mayor proclividad a desarrollar problemas exteriorizados, pero no solo eso, sino que este tipo de temperamento no solo tiene problemas interiorizados, sino exteriorizados, como se ha investigado muchas veces, nosotros mismos también, en relación con la comorbilidad entre la depresión y la agresión, por ejemplo. Entonces, tenemos como consecuencia que el temperamento de estas características, digamos, de alta reactividad, pues puede tener problemas interiorizados, pero también exteriorizados. En nuestra investigación tenemos dos aspectos. Uno, la relación entre temperamento y emociones. ¿Por qué? Porque en la base de respuesta temperamental es emocional. Y por otro lado, hemos estudiado también el temperamento como predictor posible de patologías. Bien, pues en esta primera parte, pues vemos, por ejemplo, la ira. La ira, tanto estado como rasgo, tiene una relación positiva con el temperamento. En el factor ritmicidad del temperamento, pues vemos que la ira también tiene una relación. Vemos ya combinando ira-estado con ira-rasgo, como la adaptabilidad es lo que parece que está más relacionado con ira-rasgo, y sin embargo la inestabilidad y la persistencia de la atención es lo que se relaciona más con ira-estado. En la agresión tenemos que los factores de adaptación y actividad son los que más fuertemente aparecen ligados a el temperamento. Y por último, vamos a la segunda parte, que es el temperamento como predictor. Y entonces vemos que el temperamento total predice la depresión total, la ineficacia y la disforia, pero como ven, la ineficacia es el elemento más potentemente predicho. En el factor inestabilidad, pues la predicción es fundamentalmente sobre depresión total. En la conformidad, que es otro factor de personalidad relacionado con el temperamento de acercamiento, por ejemplo, la depresión total, y esto naturalmente sería negativamente. En la predicción del temperamento sobre la ansiedad, pues tenemos que el temperamento global se relaciona, es decir, predice de una manera significativa los trastornos de ansiedad en general. La falta de sensibilidad y la inestabilidad emocional son los otros dos factores del temperamento que predicen la aparición del trastorno de ansiedad. En relación con el temperamento y los problemas de conducta, pues vemos que sí están relacionados, pero con los dos factores de baja inhibición y alta actividad, que son los dos elementos temperamentales más potentes en esa predicción. Por lo tanto, se confirma que la vulnerabilidad temperamental tiene una cierta inespecificidad
puesto que hay factores temperamentales que predicen tanto trastornos interiorizados como exteriorizados. Y que hay la inestabilidad y la intensidad de respuesta como los elementos como más patógenos, digamos, dentro del temperamento. El temperamento también predice específicamente las patologías. Y los aspectos temperamentales de inestabilidad, baja persistencia y huida favorecen la aparición de trastornos interiorizados. Y los trastornos y los aspectos, temperamentales asociados a la ira producen trastornos exteriorizados con más facilidad. Además, hay que pensar que en todas estas cuestiones intervienen más estructuras que la temperamental, por lo tanto, es posible la intervención y el psicólogo precisamente lo que tiene es que potenciar el temperamento protector, que es el buen humor, el control y la sociabilidad. Y la prevención de patologías debe comenzar naturalmente en esos 2 primeros años, que ya se puede saber cuando un niño tiene un temperamento, digamos, peligroso, entre comillas, para actuar sobre él y generar un escudo para el desarrollo de patologías. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención y vamos a la siguiente, que voy a dejar de estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora del barrio. Vamos a dar paso a la siguiente presentación a cargo de la profesora Purificación Sierra. Voy a ser yo quien comparta porque hemos tenido un pequeño problema técnico, pero lo hemos solventado de esta manera y espero que no haya ninguna dificultad. Así que voy a poner mi pantalla y cuando quiera la profesora Sierra que ya lo vea en pantalla, voy a poner el PowerPoint. Pues creo que... aquí sería, ¿no? Lleva por título Apego y Temperamento. Puri, ¿lo puedes ver bien? La presentación. Tardará a lo mejor un poquito. Perfectamente, ¿sí? muchas gracias. Pues nada, cuando quiera yo intentaré acompasar tu discurso con la diapositiva, pero si no, pues quedo a que me vayan marcando el paso. Cuando quieras, por favor, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme a estar aquí presente. Gracias a todos los presentes también y a mis compañeros. Bueno, es una ocasión estupenda pues para poder aprender de todos, porque realmente el conocimiento no es más que la construcción del conocimiento colaborativo. Y en este sentido, dar las gracias a Miguel Ángel, porque quizás sea un poquito enredoso, pobre, en el último momento ha tenido que hacer también esta misión de asistencia. Así que bueno, espero no darte mucha tabarra y bueno, si queréis empezamos ya. Bueno, el objetivo de esta presentación pequeñita es, bueno, de alguna forma hacer llegar la relación, lo que sabemos hoy, cuáles son las controversias fundamentales y aquellas, bueno, digamos, primeras conclusiones que tenemos en un camino que ya está bastante desbrozado, pero que en cualquier caso requiere, y yo creo que es un buen área para jóvenes investigadores también, incluso para veteranos. Vamos a hablar de temperamento y apego fundamentalmente en la etapa temprana de la vida, en los primeros años. Quería presentaros como una controversia central que tiene que ver con cuáles son uno de los ejes fundamentales de trabajo y de investigación en las últimas décadas. En principio, sería interesante ver esta controversia en estos términos. El apego, de forma genérica, se define como un constructo relacional que tiene su origen y su cualidad, es decir, las diferencias en apego se asentarían en la sensibilidad parental, en la
competencia de los padres para entender, interpretar y reaccionar adecuadamente con sus hijos. Y de forma genérica el temperamento se define como unas características determinadas, como muy bien nos ha explicado la doctora del Barrio anteriormente, con factores endógenos, aunque son moldeables por la experiencia. Si picamos un poquito, Miguel Ángel, vemos cómo la controversia está en que para los teóricos y los investigadores del apego las diferencias en temperamento no implicarían o no impactarían de una forma ni siquiera casi nimia en las diferencias en el apego, pero para los teóricos del temperamento lo que ellos dicen es que las diferencias en temperamento son los que se encuentran o es lo que se encuentra en la base de las diferencias en apego. Si pasamos, vemos cómo podemos entonces definir, para que todos tengamos un lenguaje común, que es de lo que se trata también el conocimiento científico, definir qué es el apego. De forma muy breve diremos que es una construcción afectiva diárica en las primeras etapas de la vida entre el niño y el cuidador principal, que se caracteriza, digamos, observablemente, podemos, o de forma en observación se puede ver a los 12 años, porque ya está muy cristalizado, muy organizado, que las diferencias en esta cualidad de las interacciones tempranas entre el niño y el cuidador principal, que básicamente consiste en hasta qué punto cuando el bebé demanda atención, demanda ser protegido física y psicológicamente, es respondido de una forma o de otra por el cuidador principal. Eso genera pautas estables de comportamiento en cuanto a la relación con el cuidador principal, que se denominan patrones de apego, que en el apego, en este vínculo especial y específico entre el cuidador principal, entre el niño y el cuidador principal, la sensibilidad del cuidador, es decir, la capacidad del cuidador para entender y actuar de forma adecuada a las demandas del niño, es, como digo, el principal determinante, que algunos autores vinculan también el tipo de apego con la eficacia del niño para regular emocionalmente digamos, sus pautas naturales de actuación, y que esas se generan, esas estrategias se generan en la interacción, y que tiene repercusiones en el desarrollo, en la salud mental y en las relaciones cercanas. Si pasamos, vemos cómo tenemos una serie de patrones. Si quieres, pásalo todo, Miguel Ángel, y ya. Desde la situación extraña, que es una situación de laboratorio, los investigadores Essau y sus colaboradores en el 78 ya establecieron unas pautas de comportamiento típicas de los niños y que de alguna forma mostrarían, digamos, es la emergencia de esta historia afectiva del niño y el cuidador principal, y ellos establecen varios tipos de apego. Uno que denominan un patrón seguro, en el cual tiene como digamos, cristalización o como caracterización que el niño ha interiorizado una seguridad y una confianza básica en la figura de apego, y por tanto se comporta de una forma particular en esta situación en la que al niño se le pone en esta tesitura de cómo recibir y cómo separarse de la mamá, y una serie de patrones que ellos denominan inseguro y que suponen la interiorización por parte del niño de que el cuidador principal o no se encuentra disponible o no es sensible, y a ello le llamaban apego evitativo, o A, se encuentra disponible solamente de una forma impredecible, y caracterizaron ese tipo de apego como inseguro, resistente o ambivalente, y años después algunos investigadores encontraron algunas pautas de comportamiento que no entraban en estas y que suponen la interiorización por parte del niño de que el cuidador principal es una amenaza o provoca miedo. En la siguiente diapositiva veremos, bueno, qué es el temperamento, por definir también en esta controversia la otra parte, si habéis visto, de la flecha. Lo ha explicado muy bien la doctora del Barrio, únicamente señalar que es una disposición biológica que es relativamente constante y que es influida por la herencia y por la maduración, que se organiza en torno a dimensiones que pueden ser, digamos, de forma genérica, por resumir muy claramente, positivas y negativas, que estas disposiciones a reaccionar se observan en la tendencia a la orientación, al rechazo a personas, objetos y eventos, que se relaciona con dos elementos fundamentales, con la reactividad y con la autorregulación. La reactividad entendida como una forma característica de reacción de los niños a una tendencia
a reaccionar de forma individual ante estímulos internos y externos y que se relaciona con la capacidad de autorregulación o ese proceso de ajuste personal de la reactividad ante estímulos. Hemos visto que hay diferentes teorías, diferentes propuestas, pero la teoría psicobiológica del temperamento podríamos decir que es la hegemónica en este momento de Rothbard y sus colaboradores. Si pasamos un poquito más, yo preguntaría, en esta controversia entre el temperamento y el apego, y entre el temperamento y cómo reaccionan los padres, os invitaría nada unos segundos a ver, bueno, si vosotros veis los niños en la parte de arriba, niños que pueden parecer plácidos, que pueden parecer contentos, que dan la sensación de que están muy abiertos a la interacción, y los niños que están abajo, que bueno, es una instantánea de niños que podríamos caracterizar en ellos algunas formas individuales de temperamento, niños con un temperamento un poquito más complicado, más enfadados, que reaccionan casi de una forma muy asustadiza permanentemente, únicamente porque reflexionéis si os parece que eso tendría algún tipo de relación con cómo los padres reaccionarían y cómo sería la relación entre estos tipos, entre comillas, de niños y la reacción de los papás. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto nos sitúa en la controversia número 1, es decir, en un nudo que se ha investigado, en una pregunta de investigación, y es si la sensibilidad materna está relacionada con el temperamento y con el apego y cómo se relacionan estas características. Bien, pues bueno, desde la perspectiva del apego, los investigadores lo que señalan es que y hemos de decir que fundamentalmente se ha investigado en relación con el apego y el apego en edades tempranas las características del temperamento fundamentalmente negativo. Por eso únicamente, como tenemos poquito tiempo, me voy a detener en ellos. Bueno, pues desde la perspectiva del apego, lo que dicen los investigadores, si damos, Miguel Ángel, es que las características del apego de alguna forma es verdad que impactan en el comportamiento interactivo de los padres, es decir, en la sensibilidad, lo que se ha llamado sensibilidad materna, que ahora llamamos sensibilidad parental. ¿Cómo impacta estas características temperamentales negativas del niño en la sensibilidad materna? Impactan vía a que los padres requieren mayores competencias parentales, es decir, un niño con un temperamento complicado, que reacciona temerosamente ante todo, que se calma muy difícilmente. Bueno, esto hace que los padres necesiten una mayor capacidad, competencia, habilidad para entender lo que les pasa, para entenderlo adecuadamente y para reaccionar a tiempo. Pero además, estos niños se calman más difícilmente, con lo cual los papás necesitan todavía más estrategias para poder ver la relación entre cómo ellos realmente están actuando y cómo se calma el niño. Por tanto, para los teóricos del apego, el patrón de apego únicamente está de alguna forma impactado por las características temperamentales del niño, porque con mayor probabilidad tendrían apegos inseguros, pero no determinan ni la sensibilidad ni el apego. Cuando pasamos a esta misma controversia desde la perspectiva, puedes darle a todo, Miguel Ángel, gracias, desde la perspectiva de los teóricos del temperamento, lo que dicen es no, miren ustedes, el temperamento negativo impacta directamente y determina las diferencias en temperamento y va a llevar necesariamente a patrones de apego. Y en cualquier caso, de alguna forma, influyen, pero no determinantemente, en este comportamiento interactivo de los padres. Si pasamos a la controversia 2, realmente esta controversia se basa en la relación entre la inseguridad del apego y las dimensiones negativas y la inseguridad del apego, fundamentalmente en cuanto a los comportamientos interactivos de las madres. Si pasamos a la siguiente transparencia o diapositiva, veremos qué es lo que nos dicen realmente los metaanálisis. Bueno, pues los metaanálisis lo que nos dicen es que cuando nosotros valoramos o intentamos asociar o vemos si hay asociación entre los apegos y el temperamento negativo, pues resulta que el apego seguro B, aquellos en que los niños tienen una confianza básica interiorizada en el cuidador principal, los de la, aquellos que habían interiorizado que los padres no estarían disponibles, incluso aquellos niños que tenían un temperamento desorganizado, pues no encontramos una relación significativa con el temperamento negativo.
Lo que sí se encuentra es que el temperamento inseguro, el apego inseguro resistente, es decir, aquel apego en el que el niño ha interiorizado que la figura de apego es impredecible en su respuesta ante su demanda de seguridad, pues se relaciona de manera significativa, pero no muy alta, modesta o moderada con el temperamento negativo. Estos niños, otra cosa es que muestren elevados comportamientos, niveles de temperamento negativo cuando son comparados con niños A y B. Bien, hablaríamos de una tercera controversia, y es que algunos investigadores han dicho, bien, las dimensiones del temperamento negativo se relacionan de alguna forma con la manera de evaluar el temperamento, porque en los metaanálisis lo que también, no tenemos tiempo ahora para verlo, lo que también se ha estudiado es un amplio grupo de investigadores que en estas edades tempranas evalúan el temperamento de una forma determinada con las dos situaciones básicas y el temperamento con los instrumentos habituales de medición del temperamento en la infancia. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que en esta controversia, como os digo, lo que se ha trabajado es con estudios que han investigado la forma de evaluar el apego con la situación extraña, que es evaluada y cualificada por uno, o sea, evaluada y puntuada, digamos, para dar como consecuencia esos patrones de apego que hemos visto antes por un observador cualificado, y hacia el año y los 5 años, muchas o la mayoría de las investigaciones lo que hacen es evaluar el apego con el Attachment Cut Short, que es un cuestionario que, los papás rellenan o cumplimentan respecto a características del niño, las mamás o un observador cualificable, perdón. Bien, pues si vamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo sabemos que hay una asociación en general alta entre el apego y el temperamento negativo, pero solamente, como hemos visto antes, en los niños resistentes. Pero en las investigaciones se ve que hay factores que producen, dependiendo del tipo de evaluación, una falsa asociación y una asociación mucho más elevada si no estamos, digamos, pendientes de mirar, por ejemplo, efectos, tamaños del efecto u otras características. Inténtalo de nuevo. Otras características. Es solamente decir un momentito en la conclusión anterior, Miguel Ángel, que cuando la madre es quien informa del apego en el AQS versus cuando el AQS nos lo da un observador entrenado, resulta que las asociaciones son mucho más altas. Y cuando la evaluación del temperamento incluimos variables de temperamento o digamos que lo que hacemos es mirar desde esas evaluaciones en la situación extraña características que podríamos decir que tienen que ver con el temperamento, como cuando el niño se asusta mucho o cuando el niño no se acerca demasiado, estamos haciendo que ese efecto de asociación sea más alto y es un efecto de asociación alto. Por tanto, es importante de cara a los investigadores saber que el temperamento, por una parte, se evalúa con unos instrumentos, que el apego se evalúa con otros instrumentos y que los padres, en general, en este caso, son fiables, digamos, a la hora de evaluar el temperamento si trabajamos desde las, evaluación del temperamento con la situación extraña. Por tanto, algunas conclusiones que podemos obtener es que, si le das, Miguel Ángel, es que el apego y el temperamento son constructos evolutivos relativamente independientes, pero que se encuentran asociados, aunque de manera débil, que cuando están asociados el tamaño es débil en el caso de los niños seguros y evitativos y es algo más alto, aunque solamente moderado, con el con el apego resistente. Esto no quiere decir que el temperamento negativo conduzca a apegos resistentes y que en algunos metaanálisis se encuentran, a colación de esto, que hay una relación más robusta entre el temperamento negativo, entre el apego de, es decir, el desorganizado y cualidades entre el temperamento negativo y que las estrategias de evaluación de apego no son apropiadas para evaluar el temperamento. Si seguimos con las conclusiones, podemos decir en este pequeño espacio de tiempo, Miguel Ángel, si te parece, por favor.
que aunque el temperamento, yo he puesto conclusiones para el consenso y el futuro entendimiento, pues que aunque el temperamento y sus dimensiones tengan una base hereditaria, las diferencias individuales en las dimensiones, como por ejemplo en la autorregulación, se beneficia de una crianza determinada que tiene que ver con la calidez y el apoyo en lugar de una crianza fría y directa. Y por otra parte, que aunque la seguridad o la inseguridad del apego tiene una de sus bases en la sensibilidad parental, las características del niño, entre ellas el temperamento infantil, tiene impacto en las pautas de comportamiento de los padres. Eso hace que los comportamientos interactivos modulen el propio comportamiento del niño, que a su vez modula la sensibilidad y los comportamientos parentales. Por último, algunas líneas futuras de investigación para vosotros que sois jóvenes investigadores y para los que no somos ya, iba a decir no tan jóvenes, en mi caso no joven, pues yo creo que algunas de las líneas de investigación futuras estarían en señalar y en relacionar el apego y con nuevas dimensiones del temperamento negativo, con el apego y las dimensiones positivas del temperamento, seguir afianzando estas líneas de trabajo, dilucidar moderadores y moduladores, así como mecanismos de relación entre el apego y el temperamento de forma bidireccional, y cómo el impacto de las variables biológicas, por ejemplo, los genes, y es una línea que ya está abierta, influyen en el temperamento y en la relación entre el estrés, entre este y el apego. Únicamente señalar, por último, Miguel Ángel, que el apego y el temperamento son dos fenómenos complejos, multideterminados y que seguramente se influyen mutuamente en múltiples niveles, por lo que requieren un abordaje y un modelo explicativo o muchos modelos explicativos sistémicos, dinámicos y complejos. Y nada más, únicamente ya daros las gracias y espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu esfuerzo y tu perfecta sincronización. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, profesora Sierra. Bueno, perfecta no ha sido, tengo que pedir disculpas y seguramente eso pues diga también de mi ritmicidad, ¿no? Que ya hablando de temperamento pues pueden hacer sus inferencias. Bueno, pues muchas gracias, creo que vamos un poquito ajustados de tiempo, pero yo creo que si nos tenemos que comer algunos minutos del descanso no va a pasar absolutamente nada porque creo que el interés de la mesa lo requiere. Pues voy a dar la palabra a la profesora Calvete para que cuando quiera, por favor, ponga su presentación y luego al final os lanzaré las preguntas que ya los asistentes y los participantes están haciéndonos a las diferentes presentaciones. Así que cuando quieras, profesora Calvete, por favor. Hola, ¿se ve la presentación? Está en modo presentación, sí, perfectamente. Perfecto. Adelante, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme. Es una gozada estar en una jornada dirigida a jóvenes investigadores, ¿no? Porque al final en ellos está el futuro de la ciencia en psicología. Bueno, pues yo me voy a centrar en esa interacción entre la crianza y el temperamento de los adolescentes, pero en el marco de mindfulness, intentando responder a esta pregunta, ¿no?, que da el título a la presentación. ¿A quién beneficia más la crianza consciente? Y el punto de partida son los importantes problemas psicológicos que tienen lugar en la adolescencia. La depresión aumenta de forma dramática y la conducta agresiva puede empeorar y puede consolidarse. Y estos problemas muchas veces están vinculados a experiencias de victimización. Por eso es muy importante identificar factores de resiliencia que ayuden, que protejan a los adolescentes y eviten, dentro de lo posible, el desarrollo de ese tipo de problemas psicológicos. Y cuando hablamos de resiliencia, de factores, nos referimos tanto a factores individuales, como por ejemplo el rasgo de mindfulness de los propios adolescentes, como a características de las familias. Y en este caso estaríamos hablando del mindful parenting o crianza consciente. En mi presentación me voy a centrar en las dinámicas entre ambos, entre el mindful parenting y el rasgo de mindfulness de los hijos, intentando responder a esa pregunta. Y bueno, pues vamos por el primer factor, el rasgo de mindfulness como factor de resiliencia. Sin duda, en las últimas décadas es increíble, ¿no? Se han publicado miles de trabajos sobre mindfulness y sobre el rasgo de mindfulness. Y en principio parece que es un rasgo muy beneficioso para el bienestar y para la salud mental de las personas en general y de adolescentes en particular. Pero es un constructo complejo. Uno de los modelos más populares
viene a decir que en realidad no hay un único rasgo de mindfulness, sino que hay una serie de facetas. La capacidad de observar las propias sensaciones, por ejemplo, la capacidad de describir los sentimientos y emociones, actuar con conciencia, que sería lo contrario a actuar con el piloto automático, no juzgar, o sería aceptarnos a nosotros y las experiencias que tienen lugar en nuestra vida, y por último, no reaccionar y actuar de forma impulsiva. Los resultados en general muestran que algunos rasgos pueden ser más beneficiosos que otros. Los que están en azul, actuar con conciencia y no juzgar, parecen ser muy beneficiosos. Sin embargo, observar es un rasgo polémico que a veces se vincularía incluso a más problemas psicológicos. Más recientemente ha emergido una nueva perspectiva centrada en las personas, que viene a decir que los rasgos no existen en el vacío, sino que de alguna manera están interconectados entre sí. De tal manera que quizás sea más interesante, en lugar de hablar de rasgos, hablar de perfiles de personas. Perfiles de personas según la configuración específica de rasgos de mindfulness que puedan tener. Esto se ha trabajado mucho con adultos y en adultos en general se han identificado perfiles de personas. Los dos perfiles que están a la izquierda, bajo en todos los rasgos, y observador crítico, se ha visto que son inadaptativos. Es muy interesante el segundo, observador crítico. Son personas que puntúan alto en observación, pero que puntúan bajo en actuar con conciencia y en no juzgar. Este perfil, esta combinación de valores, parece ser especialmente disfuncional. Los dos perfiles de la derecha, en cambio, pues son adaptativos. Puntuar alto en todo y un perfil también, una configuración especial que es consciente no crítico. Serían personas que puntúan bajo en observación y alto en actuar con conciencia y en juzgar. Sería como la antítesis del observador crítico. Esto en adolescentes está menos estudiado, pero en general se han podido confirmar la mayoría de estos perfiles. En cuanto al segundo rasgo de resiliencia, la segunda característica del familiar es el mindful parenting. Probablemente esta foto representa lo contrario a lo que es el mindful parenting. A la hora de describirlo tengo que echar mano de las fuentes de los maestros de John y Mila Kabat-Zinn, quienes han dedicado años de su trabajo precisamente a trabajar sobre el desarrollo de la crianza consciente, y quienes lo definen como un proceso creativo, no un punto final, que implica conciencia plena del paisaje interior, refiriéndose a nuestras sensaciones, sentimientos, emociones, y del paisaje exterior, que incluye a nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar. Uno de los modelos más populares es el de Larissa Duncan, que viene a decir que lo mismo que el mindfulness es complejo, también el mindful parenting tiene dimensiones. Incluiría todas estas, que voy a pasarlas porque ya me ha dicho Miguel Ángel que tengo que ser estricta con el tiempo. Y me voy a centrar en el modelo de McCaffrey, que sintetiza todas esas dimensiones justamente en dos grandes facetas de la crianza consciente. La primera es estar en el momento presente con el niño. Yo creo que esta foto representa muy bien a qué me refiero. Es estar a lo que estás cuando estás criando a tus hijos, es estar consciente, es la escucha activa, es sentir lo que estás sintiendo en ese momento con plena atención. La segunda dimensión es la disciplina consciente. Esta actuaría cuando el hijo o la hija ha llevado a cabo una conducta que puede ser inadecuada, y en este caso consistiría en tomar conciencia de cómo me está afectando, porque quizás me está molestando lo que ha hecho mi hijo, ¿no? Tomar conciencia de cómo me está afectando, pensar qué es lo mejor para mi hijo, para mi hija, y ponerlo en marcha de una forma calmada, tranquila y sobre todo no impulsiva. Se supone que aquellos progenitores con un mayor rasgo de mindfulness tienen más probabilidades de utilizar este estilo de crianza y que esto repercutiría en el bienestar de los hijos y en una mayor satisfacción de los progenitores. ¿Qué nos cuenta la evidencia científica? Bueno, pues en principio parece que el mindful parenting es beneficioso, sobre todo para los padres que están muy satisfechos cuando se forman y hacen talleres de mindful parenting, pero hay una cierta laguna sobre
los efectos beneficiosos que pueden tener en los hijos y sobre todo en hijos adolescentes. Y sobre todo, sabemos menos acerca de a quiénes beneficia más. ¿Es igual de beneficioso para todos los hijos o habría algunos hijos o hijas que podrían beneficiarse en mayor medida? Volviendo a las piezas que quiero unir, rasgo de mindfulness de los hijos y crianza consciente, hay que decir que son dos factores que los estudios muestran que son independientes. A veces no hay correlación entre ellos y si la hay es muy pequeñita. Es decir, hay una correlación muy pequeña entre el rasgo de mindfulness del hijo y que luego el hecho de que los padres utilicen o no ese estilo de crianza. Pero la pregunta es, ¿pero interactúan entre sí? ¿Es más beneficioso el mindful parenting cuando los hijos tienen mayor o mejor rasgo de mindfulness? Para poder dar respuesta, podemos encontrar información general sobre la interacción entre el temperamento y los estilos de crianza, es decir, fuera del ámbito de mindfulness. Y aquí hay varios modelos teóricos. Uno de ellos, que es en el que me voy a centrar, es el modelo de susceptibilidad diferencial, que viene a decir que aquellos niños más vulnerables por su temperamento son los que más efecto tienen, más susceptibles son tanto a la crianza de mala calidad, a una crianza abusiva, negligente, etcétera, como a la positiva. Si esto fuera así, dado que el mindful parenting es un estilo de crianza positivo, cabría esperar que va a beneficiar más a aquellos adolescentes que tienen un peor rasgo de mindfulness. Esto es lo que intentamos evaluar y lo hicimos tomando como variables dependientes la depresión y la conducta agresiva. Para llevar a cabo el estudio, hicimos un estudio longitudinal a lo largo de un año con 348 progenitores, la mayoría madres, sé que hay aquí muchos jóvenes investigadores, por eso doy algunos detalles de la investigación, y con sus hijos e hijas, entre 12 y 17 años. Los progenitores completaron la medida de mindful parenting y los adolescentes completaron medidas de su propio rasgo de mindfulness, de síntomas de depresión, de conductas agresivas, tanto online como presenciales, y también medimos victimización. ¿Y qué encontramos? Bueno, pues vamos a ver los resultados. Intentamos aplicar ese enfoque que he mencionado antes de perfiles. Entonces, para poder hacer los análisis, primero identificamos qué perfil de mindfulness tenía cada uno de los participantes. Y a través de un análisis de clases latentes, vimos que una solución de justamente dos perfiles podía agrupar bastante bien a todos los participantes del estudio. La mayoría de los adolescentes tenían un perfil bueno, es decir, con puntuaciones relativamente moderadas o incluso altas en actuar con conciencia, en no juzgar, etcétera, y un poquito bajas en observar. Y aproximadamente un 30% de la muestra mostró el perfil 2, que es el perfil 1, que sería el disfuncional. Es en la línea azul y, como podéis ver, se caracteriza por puntuar alto en observar y bajo, sobre todo en actuar con conciencia y no juzgar. Es ese perfil que sale a menudo en muchos estudios y que se ha visto que puede ser negativo, ¿no? Hicimos un análisis de path analysis para ver en qué medida los estilos de mindful parenting y ese perfil predecían cambios en depresión, en conducta agresiva y también en victimización, la quisimos controlar, y vamos a ver los resultados. Aunque este es un resultado secundario, por supuesto, victimización predijo más problemas psicológicos a lo largo del tiempo. Y además, el perfil de mindfulness, el que es positivo, el que se caracteriza por buenas facetas, predijo se asoció a todos los problemas psicológicos de forma negativa, pero además predijo una reducción de la conducta agresiva a lo largo del tiempo. Un resultado bastante moderado, bastante pobre en general. Los resultados son mucho más interesantes para el mindful parenting. Con respecto a la primera faceta, la disciplina consciente, esta de forma aislada predijo un menor aumento o una reducción, que sería lo mismo, de los síntomas de depresión, de la conducta agresiva e incluso de la victimización a lo largo del año de seguimiento. Y además hubo interacción tanto para depresión como para conducta agresiva. Estas figuras representan esta interacción. Me voy a centrar son iguales, la forma es prácticamente
idéntica, pero me voy a centrar en la de la izquierda, que es la que representa los resultados para la depresión. La línea discontinua, las rayitas discontinuas, están indicando cómo es la relación entre la disciplina consciente y la depresión en aquellos adolescentes que tienen un buen perfil de mindfulness. Y la línea es prácticamente plana. Es decir, en aquellos adolescentes que tienen un buen rasgo de mindfulness, no les beneficia el estilo de crianza consciente ejercido por parte de sus padres en cuanto a disciplina. Diríamos que ellos en general tienen menos depresión que el resto de los adolescentes, pero con independencia de ese estilo. En cambio, en aquellos adolescentes que tienen ese perfil más pobre, es en ellos donde la línea es discontinua, donde realmente aquí el estilo ejercido por los padres marca la diferencia y les protege, se convierte en un factor de resiliencia. Es para esos adolescentes para los cuales es terriblemente beneficioso este estilo parental. Y esto se observa también para la conducta agresiva. ¿Qué pasa con la otra faceta? Estar en el momento con el hijo, estar en el momento presente con el hijo. Pues en este caso, los resultados son muy parecidos, son casi idénticos, pero solamente para la depresión. Es decir, se benefician de este estilo parental aquellos adolescentes con peor faceta de mindfulness. Paso a las conclusiones. ¿Voy bien, Miguel Ángel, con el tiempo? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. pues voy cerrando con las conclusiones. Los resultados nos muestran que ambas dimensiones contribuyen a una reducción de la depresión y que además la disciplina consciente contribuye a reducir la conducta agresiva e incluso la victimización por parte de iguales. Es decir, es más probable que esos adolescentes luego sean en menor medida victimizados. ¿Por qué? Esto ya es especulación, ¿no? ¿A través de qué mecanismos podría estar funcionando? Bueno, pues estableciendo límites. El estilo de disciplina consciente precisamente contribuye a establecer límites a los hijos e hijas. Y además, a través del modelado o aprendizaje social, están mostrando cómo regular las emociones, precisamente por la no reactividad, por no actuar de forma impulsiva cuando el hijo ha llevado a cabo una mala conducta, etc. Esa sería una línea de investigación para jóvenes investigadores, ¿no? El comprobar realmente si esos mecanismos están teniendo lugar. ¿Y qué mecanismos podrían explicar el efecto de estar presente con el hijo? Pues que el hijo se sienta aceptado, amado y comprendido. Y sin duda esto es beneficioso para prevenir la depresión. Además, Mindful Parenting es más beneficioso para los adolescentes con la peor capacidad de atención plena. En una sociedad en la cual los recursos son escasos para las intervenciones, esto sugiere que si queremos poner en marcha e implementar intervenciones para desarrollar el Mindful Parenting, que las hay excelentes intervenciones, estas deberían de ir dirigidas preferentemente para padres y madres de adolescentes que precisamente tienen una menor capacidad de mindfulness. Estos menores, estos adolescentes, no solamente se beneficiarían de desarrollar su propia capacidad de mindfulness como rasgo, sino que además también se beneficiarían de que sus progenitores adquirieran ese tipo de estrategias. Bueno, lo que he presentado parte está publicado, por si alguien tiene más interés y quiere profundizar en las conclusiones. Y para cerrar, quisiera esa frase de John y Mila Kabat-Zinn, quienes dicen que todos tenemos el potencial de catalizar un florecimiento natural de la capacidad para crecer en el abrazo protector de la familia y contextualizados en la realidad de nuestras situaciones específicas y singulares. Esta frase me parece que refleja muy bien pues el potencial que nos da la familia, en este caso una crianza consciente, pero siempre teniendo en cuenta nuestras propias vulnerabilidades y limitaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Esther, muy interesante. Y bueno, como casi que hemos llegado al final de la mesa, pero no nos podemos resistir a haceros algunas preguntas que en el foro pues están haciendo nuestros asistentes, ¿no? Voy a tratar de haceros llegar a algunas. Hay muchas felicitaciones a las ponentes en el que, bueno, le dan la enhorabuena y la felicitación.
Y voy a empezar por algunas de las preguntas que se han formulado. Un par de ellas van dirigidas a la doctora Sierra, Purificación Sierra, y le preguntan: ¿cómo cree que puede impactar la presencia de un problema de salud mental en las figuras de apego principal? Y otra pregunta relacionada es: ¿qué tipo de tratamientos o intervenciones recomendaría para fortalecer los vínculos o fomentar el apego seguro en la familia? Bueno, muchas gracias. Interesantes y nucleares preguntas. Efectivamente, el vínculo especial y específico entre el niño y su cuidador principal, que se denomina, como hemos visto, apego, está influido por características tanto de la madre como del niño, como del entorno del desarrollo. Es un constructo y es una multidimensional y multideterminado, como hemos visto, y las características de la madre y especialmente la salud mental de la madre efectivamente impacta en el tipo de relación a priori que puede establecer con el niño. Sabemos que la salud mental, por ejemplo, se ha estudiado mucho la depresión mayor, la depresión posparto, por ejemplo, se ha estudiado también otros trastornos mayores, influyen en la capacidad de la madre para percibir y para interpretar adecuadamente las señales del niño, por muy vigorosas y ajustadas que éstas sean. Una mamá deprimida que tiene una baja reactividad, una capacidad de atención disminuida, digamos una sensación incluso de malestar permanente, lógicamente lee las señales del niño desde, si me permitís la expresión, desde unas gafas o a través de unas gafas determinadas que no son las de una madre. Hablamos de madre o cuidador principal, es decir, cualquier persona que tenga como misión el cuidado no solamente físico, sino emocional del bebé, pero en general, bueno, suele ser la madre. Pues efectivamente sabemos que las madres con depresión tienden a establecer unas interacciones un poquito menos sensibles con los niños que a la postre pueden llevar a que el niño pueda generar un vínculo de apego inseguro con la mamá. Esto es así, pero tampoco es tan lineal. Quiero decir, en general la mamá no es la única persona que está atendiendo el bebé. Cuando en el entorno hay otras personas, otras figuras que pueden hacer esta misión de protección y de cuidado del niño, de alguna forma modulan esa relación de la mamá con el niño. Digo por tener también en la cabeza, digamos, otra perspectiva, ¿no? Pero efectivamente sabemos que, y por eso las intervenciones y tratamientos desde incluso con poblaciones universales, no solamente las selectivas y las indicadas, son algo por lo que luchamos permanentemente, es decir, porque haya una orientación y una guía de la cual se benefician incluso poblaciones normativas en cuanto al trabajo con las mamás y con los bebés. ¿Qué tipo de intervenciones? Pues tienen que ver mucho con todo lo que se ha hablado aquí, con la comprensión del temperamento del niño, con la comprensión de las características de la madre y con la digamos también la comprensión de que el bebé desde el principio es un ser psicológico y emocional también y que requiere, recogiendo un poco lo que ha dicho también Esther, una atención plena, es decir, una sintonización emocional con los estados emocionales del bebé, con lo cual requiere que la mamá también esté y el adulto esté en un estado emocional particular que le permita hacer, digamos, ese tipo de interacciones que ya fijaros, ya no es interacciones sensibles, son cuidados ultratemplanos sensibles que llevan a interacciones afectivas sensibles que son a su vez digamos, los ladrillos desde los cuales se va a construir el vínculo de apego del niño con el cuidador principal y del cuidador principal con el niño, que no, a eso no lo llamamos apego, llamamos vínculo. No sé si he respondido en breve tiempo. Muy bien, pues yo creo que sí, que muchas gracias. Una pregunta para la profesora del barrio. ¿Cuál es su opinión sobre la investigación que considera los temperamentos difíciles como un factor de susceptibilidad diferencial en lugar de un factor de riesgo? Bien, eso es un problema casi gramatical o de contenido de lenguaje, porque susceptibilidad y proclividad y vulnerabilidad, pues es una cuestión de límites, pero realmente están todos en el mismo campo. Es decir, ser
La sensibilidad, por ejemplo, temperamental, justamente produce que el nivel de respuesta se produzca ante niveles de estimulación más bajos, con lo cual quiere decir que el individuo que tiene una sensibilidad más fina responderá emocionalmente muchas más veces ante estímulos que a otros individuos parecerían neutros, con lo cual son conceptos que están, digamos, muy próximos y como siempre es una cuestión de límites. Pero yo calculo y pienso que ese concepto de sensibilidad y el concepto de vulnerabilidad está muy cerca. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también para la profesora Sierra, ¿cómo se podría ayudar a los padres ante la dificultad de aceptación de un hijo con Down o alguna alteración física en lo que se refiere a las repercusiones que pudiera tener sobre el apego? De nuevo es una pregunta sumamente interesante, pero además con una alta importancia. Efectivamente, una de las cuestiones que interfieren también en el tipo de interacción con los padres es la situación emocional en la que quedan los padres, y además cuando no son acompañados más, cuando reciben la noticia. Incluso hay muchos estudios muy interesantes de cómo los padres reciben la primera vez la noticia de que los niños tienen o van a tener algún tipo de alteración. Por ejemplo, síndrome Down. Bueno, una de las intervenciones más exitosas tiene que ver primero con el acompañamiento y el trabajo con los padres en su propia aceptación de quién es el niño que tienen delante y quién es su hijo y cómo es su hijo, porque una de las primeras cuestiones con las que nos encontramos es con que los papás se quedan, digamos, anclados en esa visión ideal del hijo que tienen lógicamente todos los padres antes de que los hijos nazcan, y quedan como en una especie de sensación permanente de shock, en las cuales ni siquiera aceptan de una forma, digamos, íntima y nuclear el niño que tienen delante. Por otra parte, estos niños que tienen delante, un niño con síndrome Down, un niño con discapacidad, ha de ser visto también en todos sus planos como un ser necesitado de ser visto, perdonadme la recursividad, con emociones y sentimientos, independientemente de su discapacidad. Es decir, en general se trata de que los padres vean a su niño y no a la discapacidad que tiene el niño. Y ese elemento es muy importante a la hora del trabajo con los padres. El otro día asistíamos a una muy interesante jornada en la que se hablaba de el esquema corporal y la aceptación corporal también, y cómo los papás, curiosamente, de niños con alguna discapacidad, sabemos que no muestran al niño ante el espejo mostrándole el ser humano que es, sino más bien como algo mucho más difuso, como mira cómo se ríe este niño, es decir, como un niño que no tuviera esa discapacidad. Y sabemos que eso hace que si el niño no se ve en el espejo, por ejemplo, acompañado de los padres, e integra su visión como con alguna discapacidad, realmente luego a ellos les resulta mucho más difícil tener, sí tienen un buen esquema corporal, pero tienen un mal autoconcepto respecto a cómo son ellos, por ejemplo, físicamente. De tal manera que, por una parte, el trabajo con los padres respecto a su aceptación y al trabajo con cómo han de sintonizarse con unos niños que emiten las señales de llamada de una forma también particular es muy importante, y luego también el trabajo con los niños para sentirse de alguna forma con un autoconcepto mayor, una confianza en sí mismo mayor. Pero en los niños pequeños sabemos que el autoconcepto, la confianza básica en sí mismo es mediada automáticamente y siempre sistemáticamente por la relación que tienen con los padres. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para la profesora Calvete, a la que felicitan por su ponencia. Y el comentario y la pregunta es, dice, para que el mindfulness parenting tenga efectos positivos sobre los hijos, ¿es necesario que ambos progenitores lo practiquen o es suficiente con que lo haga solo uno de ellos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. A ver,
estamos en una sociedad donde lamentablemente muchas veces la crianza de los hijos cae en manos de las madres, pero ¿estamos de acuerdo con eso? Debería de ser así. En la medida en que creamos que ambos progenitores deben de involucrarse en la crianza de los hijos, en la misma medida tenemos que potenciar que sean ambos los que se entrenen y practiquen el mindful parenting, sin ninguna duda. Y el efecto va a ser muchísimo más beneficioso. Por supuesto que siempre viene bien que por lo menos uno de los dos lo ejerza, ¿no? Pero es deseable que ambos miembros de la pareja, cuando es una pareja la que ejerce la paternidad o maternidad, que ambos lo ejerzan y sean saludables en sus relaciones con los hijos e hijas. Muy bien, pues bueno, tengo que decir que no vamos nada mal de tiempo porque he revisado el programa. Sí, perdón, Victoria, adelante. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Es una pregunta a Esther Calvete y una matización para purificación. Yo creo que es muy diferente en la reacción de apego cuando el niño tiene una patología, por ejemplo, como el Down, que son muy cariñosos y por lo tanto la interacción troquelada que supone el apego es facilísima, a otras patologías como por ejemplo el autismo, en donde la madre no percibe la señal del troquelado, y eso yo creo que es muy diferencial, y que los padres que tienen ese tipo de niños que no son, no es porque los agresivos también no gratifican mucho, pero sin embargo pues tienen momentos también efusivos, los niños agresivos. Entonces quería decirte que realmente son muy diferentes el tipo de reacción ante el apego del tipo de patología. Y a Calvete quería preguntarle, en los dos perfiles, que hay realmente el tanto se diferencia mucho en casi todos los factores, menos en la no reacción, que se juntan, que ¿cómo lo interpretarías eso? Pues mira, Victoria, esto nos ocurrió en esta muestra. Es que este tipo de perfiles depende de la muestra concreta. En cambio, en otras muestras con más participantes no ha sido así, pero en este caso realmente no ha habido diferencias y se ha visto que esa faceta en concreto no es relevante para diferenciar estilos de adolescentes. De hecho, esa faceta en general lo que hemos visto es que se asocia bastante a la de observar y que van con relación a... Observar es una faceta que va por libre normalmente y que no incluso correlaciona negativamente con las otras, pero en cambio se tiende a asociar con no reactividad. Yo no le daría mayor importancia porque estos perfiles siempre son... Claro, ¿qué perfiles tienes en esta muestra concreta, ¿no? Y puede haber pequeñas diferencias con los que obtienes luego en otro colectivo o a una banda de edad distinta, etcétera. Y por tanto no le hemos dado mayor importancia. Lo que yo sí he llegado a la conclusión es que a la hora de hablar de facetas de mindfulness, aunque el modelo hable de 5, y es el popular, el que se está investigando hoy en día, para mí hay 3 que son las importantes, que son actuar con conciencia, no juzgar, que son las positivas, y observar, que puede ser problemática, sobre todo en función de qué combinaciones. De hecho, yo estudiaré solamente esas 3, de hecho. Muy bien, gracias. Muy bien. Decía que revisando el programa tenemos hasta las 12:30, o sea que estamos ahí cuarto, o sea que bueno, os he, digamos, inducido. Yo estaba toda pastilla para terminar. Claro, porque yo pensaba que terminábamos a las 12, pero tenemos hasta las 12:30, que no es el descanso, con lo cual, bueno. No nos creíste que éramos tan disciplinadas. Claro, muy bien, yo lo agradezco. Nos ha puesto firmes, Si alguno de nuestros asistentes quieren hacer alguna pregunta más, pero yo sí que tengo una pregunta, sobre todo pensando en la investigación futura, ¿no? Y que creo que además es transversal a las tres ponencias de hoy y a las 3 ponentes. Y os la lanzo, ¿no? Como un reto para que me digáis qué pensáis y cómo podríamos resolver este tema, ¿no? Yo creo que aquí hay un debate que siempre queda en limitaciones o en retos futuros que tiene que ver con la interacción. O sea, sabemos que al final la direccionalidad de las relaciones, cuando se habla de temperamento y de crianza o de parenting, mindfulness parenting con las reacciones del adolescente o de apego, al final es una cuestión que no somos capaces de resolver al 100% o que siempre
queda como una tentativa. Entonces mi pregunta realmente iría en dos sentidos. La primera, ¿cómo podemos evaluar esta interacción? Porque generalmente evaluamos al niño, evaluamos a los padres y luego metodológicamente hacemos la mezcla en la investigación. Eso por una parte. Y por otra parte, sobre la direccionalidad. ¿Qué pensáis cuál es la direccionalidad de estas relaciones? ¿Es el temperamento quien incide sobre la crianza del padre, la crianza del padre sobre el temperamento? Y esto véase o aplícase también al apego o también a las estrategias de mindfulness en la crianza, ¿no? Entonces, si os parece, no sé, os lanzo ahí el debate, que sé que no hay una respuesta única ni siquiera sencilla, pero lo plantearía tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, en el sentido cómo abordamos esta cuestión que siempre queda por resolver, o al menos resuelta parcialmente. Bueno, yo diría que desde un punto de vista de la evaluación, cuando el niño es muy pequeño, no hay más cáscaras que entrar en la observación. Pero, claro, digamos, los elementos que tenemos para la evaluación de la interacción ya están muy trabajados. El problema es el costo. Es decir, ese tipo de evaluación es imposible casi desde un punto de vista material, porque por ejemplo, Ángeles Cerezo tiene un método de observación de interacción madre-hijo que es bastante meticuloso en cuanto a cuáles son los parámetros a medir. Sin embargo, es que eso es carísimo. Yo realmente una muestra representativa observada con esa fórmula, la veo con nuestros niveles de financiación imposible. Eso es terriblemente deprimente, pero es así. Y luego ya desde un punto de vista de otras edades, pues ya cualquier elemento de interacción que no sea la real, la que es observable, se puede llevar a cabo y es mucho más barata. Pero desde mi punto de vista y desde un punto de vista temperamental, claro, lo importante son los primeros 2 años de vida, porque además es donde se establecen los elementos de ese troquelado de interacción que va a durar mucho. Y si lo actuáramos en las deficiencias de interacción en ese periodo, sería maravilloso, sí. O sea que hace falta gastar dinero para hacerlo bien. Sí, yo creo que has dado, Miguel Ángel, en aspectos nucleares que tienen que ver efectivamente de cómo dar respuesta a fenómenos que son sistémicos al final. Y yo creo que eso es lo difícil. Son fenómenos sistémicos, la direccionalidad yo cada vez la veo, en fin, como... En fin, hablar de direccionalidad como tal me parece que puede ser hasta un poquito naif en algunas ocasiones. Yo creo que los procesos psicológicos humanos... Yo por eso hablo de troquelado, porque me parece que se quita la direccionalidad y se hace el bloque entre los dos, que es claro, lo que claro. Entonces, claro, los procesos sistémicos están multideterminados, trabajan en múltiples niveles, además, en múltiples dimensiones, y apresarlos son sumamente complejos. Y de hecho, yo lo digo siempre, incluso cuando hablamos del desarrollo, la estrategia que tenemos para hablar del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo, el del lenguaje, es una estrategia de investigación y de explicación, pero es importante tener en cuenta que lo que estamos haciendo es efectivamente organizar el discurso y organizar nuestra investigación, pero que eso no da una imagen real de lo que es. Ya nadie, digamos, que eso lo tiene en mente, ¿no? Es verdad que la interacción, sobre todo, como dice Victoria, en los primeros años, pues puede ir desde lo más macro hasta lo más micro, pero que efectivamente las estrategias de investigación son muy costosas porque efectivamente requieren, y más lo que intentamos hacer con las estrategias muy micros, incluso desde planteamientos de los sistemas no lineales, por ejemplo, es trabajar en tiempo real en todo lo que se va, digamos, desarrollando de uno, otro, respuesta. Eso verdaderamente es agotador. Eso, pues realmente que casi no se puede financiar.
Y desde el punto de vista más de la intervención, tenemos que ir, bueno, pues quizá observaciones, no hay otra que la observación, es verdad, complementada con más cosas, pero observación. Pero ya hay voces que se están alzando desde el punto de vista de la intervención en investigaciones, o sea, en observaciones pequeñas en un contexto determinado o incluso en el contexto ecológico en el que, por ejemplo, todas las estrategias de trabajo con vídeo en momentos puntuales y críticos de la interacción del niño con el padre, claro, ahí es como podemos, eso, ¿no? evidentemente. Pero, claro, ahí lo difícil es eso, a nivel de investigación, y eso es uno de los problemas que ha habido con el paso de los instrumentos de investigación a la intervención y a la clínica. Si no hablo de clínica, hablo de la intervención psicológica, sencillamente, ¿no? Cómo hacer de esos instrumentos que resultan tan complejos una herramienta que resulte útil en la intervención. Insisto, no solamente en la clínica como tal, en cuando vemos que hay algo que puede estar ocurriendo en una trayectoria que no es la adecuada, sino sencillamente en el fomento de unas prácticas parentales saludables, ¿no? Que es a lo que tenemos que ir, a la universalización o a la universalidad de nuestro trabajo, ¿no? En fin, pues es muy complicado, Miguel Ángel, y efectivamente siempre queda, porque después de todo esto siempre queda. Es muy complicado, sí. Bueno, yo por contribuir también a responder desde mi ámbito, a ver, es lo que me subo a mis compañeras, porque para hacerlo bien cuesta mucho dinero y en nuestro país pues no tenemos quizás los recursos necesarios para investigación que quisiéramos. Pero sin duda, y me uno a ellas, la investigación para realmente poder determinar cómo interactúan temperamento y estilos de crianza, apego, porque son constructos que hay dinámicas muy complejas entre ellos. Teniendo en cuenta la psicología evolutiva y la importancia de los primeros años, pues la investigación debería de centrarse en los primeros años. Y debería de ser investigación longitudinal, precisamente para ver qué aspectos predicen qué aspectos y ver cómo el propio temperamento del niño predice un estilo parental y cómo ese estilo parental a su vez predice cambios en el temperamento, etc. Entonces, tiene que ser, lógicamente, investigación longitudinal centrada en los primeros años. Y entonces tenemos el problema de las medidas, porque, claro, lo ideal es poder hacer como hemos hecho nosotras en adolescentes, con informe de adolescentes, informe de progenitores, etcétera. Pero el niño pequeño, el niño de 2 años, no puede contestar un test. Entonces, es la observación y no sería conveniente que sean los propios progenitores quienes contesten, porque van a estar sesgados. Entonces, claro, ahí tenemos el problema de la calidad de la evaluación. Y yo me centraba en lo que decía Miguel Ángel, que es de la interacción, porque ya otros parámetros a lo mejor sí que se pueden arbitrar otros instrumentos, pero de la interacción yo no le veo más. Yo estoy hablando de interacción estadísticamente, más. De cómo el efecto de una variable depende de la otra. Claro. Me refería a esa interacción, Claro. no a la comunicación entre los niños y los progenitores. Yo solo me refería a la interacción desde un punto de vista metodológico, estadístico, pero sobre todo a la reciprocidad, Claro, ¿no? Cómo uno evoca una respuesta en lo que a su vez retroalimenta. Como una acción tiene una reacción. Claro, no es solo la interacción de lo que entendemos por interacción matemáticamente, sino de la reciprocidad, ¿no? Pero muy bien, yo creo que habéis dado puntos muy evocadores para el futuro, ¿no? Pues se ha dicho el dinero, el coste de la investigación, se ha dicho estudios longitudinales y se ha dicho la intervención también como otro elemento para poder, junto con la observación, para poder avanzar aquí, ¿no? Yo solamente voy a añadir un matiz para que pensemos que los estudios longitudinales es condición necesaria pero no suficiente, porque digamos un análisis longitudinal no me garantiza que la variable previa sea la que genere la causa en la posterior. Debe haber también una manipulación de la variable para poder concluir que esa relación existe. Y ahí la intervención es quizá la estrategia que nos ayude. Para hablar seriamente. Claro, la intervención ahí sería la estrategia metodológica que nos permite manipular de una manera ética la variable, porque el estudio longitudinal en sí mismo, aunque es condición, como digo, previa, indiscutible, no es suficiente. Pero en fin, yo creo que habéis dado apuntes para nuestros futuros investigadores que deben tomar, ¿no? Y ya para terminar, una pregunta que hace algún en el foro, algún compañero, que con esta ya terminaríamos.
va dirigida a la profesora Purificación Sierra. ¿Cómo cree que la pandemia ha podido influir en el desarrollo del apego? Bien. Pues fíjate. Pues ha influido dependiendo de cómo y quiénes son los padres y quién y cómo son los hijos también, efectivamente. Es decir, ya tenemos datos que nos dicen cómo determinados niños que han sufrido o que sufren determinadas alteraciones o determinadas vulnerabilidades, por decirlo de alguna forma, pues se ha recrudecido de alguna forma mucho más aquellas alteraciones o aquellas vulnerabilidades con las que partía, ¿no? Y a los padres también les pasa, es decir, padres que ya partían con cierta vulnerabilidad han tenido muchas más dificultades, digamos, en la interacción con los hijos, pero hay que tener en cuenta que es que los entornos también impactan, es decir, estábamos en un momento de pandemia, pero no es lo mismo estar en un momento de pandemia con individuos que tengan características, digamos, de menos riesgo, con entornos de menos riesgo, en los que las condiciones socioambientales son también mucho más beneficiosas que unos niños y unos padres que están en una situación mucho más precaria, no solamente por ellos, sino también por un entorno en el que, pues imaginemos, ¿no? Una mamá o un papá que ya tenía problemas, imaginaros, o de vulnerabilidad o salud mental, en un entorno mucho más restringido, con mucha menos atención médica o psicológica, unos niños que han tenido que ser atendidos también de una forma diferente. Obviamente la pandemia en general no ha resultado muy beneficiosa para nadie. Sabemos que hay algunas patologías de adultos que a lo mejor, digamos, casi ilusoriamente han sido beneficiadas pues porque no han tenido que estar en contacto con entornos que resultaban estresores o agresivos para ellos, pero en general no ha sido demasiado beneficioso. Es verdad, y también tengo que decirlo, que no me he encontrado con pocas familias, o sea, que me he encontrado con algunas familias que me decían, pues mira, nos hemos unido mucho más, hemos buscado y hemos sido conscientes de que teníamos tiempo para estar juntos, pero digo, eso también tiene que ver con las características de los propios entornos. Ahora yo creo que nos queda un trabajo muy importante por delante, que es tener en cuenta ese factor cuando veamos a los papás, a los niños, cuando veamos a las mamás que dieron a luz durante la pandemia. Y esto es muy importante, mamá, a las que se les separaron de sus bebés por razones, a veces muy justificadas y otras que el miedo era la justificación, que no es poca, pero bueno, ahí estaba. Y todo eso yo creo que nos lo vamos a encontrar después, ¿no? A mamás y bebés que fueron separados muy tempranamente y que produjeron unas situaciones emocionales en las mamás y los bebés que no son saludables y que ahora tienen que recomponerse. Muy bien, pues muchas gracias. También habrá que ver, creo yo, el impacto futuro, ¿no? ¿En qué medida esto ha tenido un impacto simplemente adaptativo, puntual? Claro. Y los estudios ahí longitudinales, como apuntaba también Esther, pues nos dirán, ¿no? qué efectos han tenido en el largo plazo, no solo en el corto. Sí, perdón, Puri. No, si me permites una última, me gustaría dar también un mensaje, iba a decir positivo, quiero decir, estamos hablando de procesos que pueden revertirse, si no totalmente, en alguna medida suficiente en algunas ocasiones, digo, dependiendo de lo que haya ocurrido, como pasa en todo. Es decir, todos estamos aquí, entre otras cosas, porque creemos que la intervención adecuada, eficaz, con un marco determinado, digo marco en cuanto a lo que queramos hacer y a los objetivos, claro que redunda en beneficios a corto, a medio y a largo plazo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pues muy bien, ahora sí que hemos llegado a la puntualidad inglesa, diría yo, porque son las 12:30, así que muy bien, muchísimas gracias por ser tan disciplinada. Yo creo que esto ocurre porque es una mesa fundamentalmente de mujeres, y creo que eso ha tenido mucho que ver. Me agradezco mucho vuestro tiempo, vuestra disponibilidad. Yo creo que hemos aprendido mucho y que se han dicho muchas cosas para pensar y que seguro que a nuestros participantes y asistentes les van a ser de mucha utilidad para su futuro como investigadores, a quien también pues quiero agradecer que hayan asistido a la mesa, y también les animo a seguir porque tenemos un programa muy interesante con conferencias y otras mesas a lo largo de la mañana y de la tarde, así que os invito a que estéis por ahí porque seguro que será de mucho interés. Pues muchísimas gracias y quedamos emplazados para la siguiente.
Cuídense. Muchísimas Un abrazo. gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Muchas gracias. Un Un placer. saludo.
Buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta jornada. A continuación, tengo el honor de presentar al siguiente ponente, el doctor Matti Cervin. El doctor Cervin trabaja como psicólogo clínico, supervisor en los servicios de salud mental para niños y adolescentes en Escania, al sur de Suecia, donde dirige una clínica de formación en la ciudad de Lund, en la cual estudiantes de psicología realizan un trabajo clínico supervisado y reciben formación en la evaluación y el tratamiento de la psicopatología pediátrica basada en la evidencia. La investigación del Dr. Cervin tiene como objetivo intentar comprender los mecanismos de la psicopatología en niños y adolescentes y cómo mejorar los tratamientos. Tiene un interés especial en el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos de ansiedad. Además, el Dr. Cervin destaca por su dominio en métodos de análisis estadísticos muy novedosos en el ámbito de la psicología y las ciencias del comportamiento, como son los modelos de ecuaciones estructurales en análisis de red, el conocido Network Analysis, donde es uno de los autores más productivos y reconocidos en psicología y psiquiatría. Además, en las jornadas del año pasado nos ofreció una excelente ponencia introductoria sobre estos análisis. Gracias a su prolífica carrera, tiene colaboraciones de investigación en curso con grupos de investigación del Karolinska Institutet de Estocolmo, la Universidad de Uppsala, la Universidad de Temple de Pensilvania y el Baylor College of Medicine de Houston. También colabora con investigadores del Departamento de Psicología y Pediatría en la Universidad de Lund y en concreto tengo el placer de trabajar con el Dr. Cervin gracias a su colaboración con el profesor José Antonio Piqueras de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con quien ha publicado diversos artículos de investigación. Como bien saben, las colaboraciones internacionales son un punto fuerte en la carrera investigadora y el Dr. Cervin es un buen ejemplo de ello. En la siguiente conferencia, titulada Can Multidimensional Models of Psychopathology Help Us? The Case of OCD, el Dr. Cervin nos hablará sobre una nueva aproximación a la psicopatología, los denominados modelos multidimensionales de la psicopatología. Se centrará en explicar el apoyo empírico de dichos modelos, cómo pueden utilizarse para aumentar nuestros conocimientos sobre causas y mecanismos de la psicopatología y los retos que conllevan. Utilizará como ejemplo la naturaleza sintomática del trastorno obsesivo-compulsivo. Les recordamos que la conferencia será grabada y habrá subtítulos en español. A lo largo de la misma pueden ir haciendo preguntas en el chat y al acabar la conferencia se las haremos al ponente. Muchas gracias y que disfruten de la conferencia. Hello, my name is Matti Cervin and I'm a clinical psychologist from Sweden, also a PhD and doing research on psychopathology in children and adolescents mostly. My main field is OCD, obsessive compulsive disorder, and anxiety disorders in kids. But today I'm going to talk about multidimensional models and multidimensional models of psychopathology and whether they can help us understand mental problems in humans. So my goals of today's lecture are that you should learn about multidimensional models and what they are and what they represent, why these models were developed, how they can be used mostly in research, and their current limitations. We're going to start with like the basic thing for this lecture and probably a lot of this field that I'm in, like the clinical psychology field, and that is that human beings can have problems with their mental health and their mental functioning. So we have this fantastic thing that is our mind and the human brain, and it's possible of a lot of stuff that a lot of other animals can't do, but it also seems to be sensitive to a lot of problems. So we can have mental health problems, and we can have problems with like attention and social communication and what you could call neurodevelopmental disorders and psychosocial functioning. So we can have all sorts of problems with our mind and mental functioning. And these are just some of them. So we can have mood problems like too low or too high of a mood. And when it's too low, we can call it depression. And when it's too high, we can call it hypomania. And we can have self-hate,
emotion spurs that can disturb us in life, like anxiety and anger. We can have attention problems, perception problems, compulsivity. We have something that you can call fantasy, and maybe the clinical translation of that can be like psychosis. We can have problems with social communication and interaction, social relationships, etc., etc. So the human mind can experience a lot of difficulties, both in like mental health and mood, but also in more basic functioning like attention and communication. So I would say that to be able to do research and also to work as a clinician, you need to have some kind of order and common language around these problems. And in comes the DSM system, and currently it's the DSM-5. And DSM, as you know, is based on symptoms. So we ask patients about symptoms, like signs and symptoms of mental stress and mental functioning. And then we see whether these symptoms cause distress and or impairment. And then we decide whether these symptoms meet criteria for a specific diagnosis. So DSM has helped us order psychopathological problems within a system that consists of specific disorders. So distinct categories. So somehow DSM looks almost like this, that okay, this kind of fuzzy mental problems that we humans can have, when they become severe, they can be classified as different disorders. And I think this has helped a lot, actually, for research and for clinical practice. But there are also problems with this framework, because in studies where we look at the presence of mental health symptoms or mental problems in the population, we see that these disorders seems very overlapping. So if you have one disorder, you tend to have one more and one more and one more, and that pattern is exponential. So the more diagnoses you meet criteria for, the higher the probability that you will meet criteria for yet another diagnosis. So almost implying that something is going on behind or beneath these diagnoses or disorders that makes them be very related to each other. And we also have knowledge now that psychiatric disorders are not a specific fixed group of symptoms that are very different from how people in the large population feel or behave. They are situated on a distribution that seems like almost a normal distribution. So if you talk about social anxiety, a lot of people experience social anxiety. It's almost part of being human, but when it's very severe, we can call it social anxiety disorder. And this seems to be the case for almost all psychopathological symptoms and expressions, that they're severe ends of a normal distribution. And from longitudinal studies, we see that diagnoses tend to fluctuate a lot over time. So this gives rise to some problems for a DSM. One, DSM kind of wants to, or it works around a distinct boundary between normal and abnormal. So either you meet criteria for a disorder or you do not. So either you have ADHD, you meet criteria, or you do not. And given the knowledge I talked about in the previous slide, we now know that is an arbitrary bound between normal and abnormal that is very continuous or dimensional. The DSM system also has always had a hard time to explain in a good way disorder overlap. That is comorbidity. So why are these disorders so, on the population level, very overlapping and integrated? The DSM system in its core also has problems explaining within disorder heterogeneity. And for depression, we know that there are thousands of symptom combinations you can
have that meet criteria for depression, and some of them are non-overlapping, for example. So two patients do not have to share one symptom, and yet they can still be diagnosed as depressed. And we will talk soon more about obsessive compulsive disorder that is known for its heterogeneity. Also hard to explain temporal fluctuations. So if these arbitrary or these fixed categories that are disorders would correspond to disorders that are distinct, we probably would see more temporal stability within disorders, but we don't really see that within psychiatry. So to try to solve a lot of these problems, the hierarchical taxonomy of psychopathology, HiTOP, has been developed. And the big thing about HiTOP, and you can just search for papers about this, there are a lot of them, and it's quite hot topic in psychology, at least clinical psychology. But the major thing about HiTOP is that this is a system that characterizes psychopathology as dimensions rather than categories. But it's based on symptoms just as DSM. It's just that the framework is not distinct categories, but dimensions, multidimensional system. And it's mostly based on factor analysis, which is a psychometrical method. And it uses symptoms as the input or the observation, and then we try to explore which latent factors emerge from these symptoms. So how can we group symptoms in a statistical way that makes sense? So that is called a latent factor. And the role model, I would say, for HiTOP and multidimensional models is the intelligence model, where we very much have this dimensional view that we have on the bottom task performance for certain tasks, and then we see that some tasks correlate higher than random, and that can be described as a broad ability, maybe language intelligence, using language to describe or communicate. And then we might have another broad ability that is more connected to logic, etc., and maybe working memory. But we also see that if you have more ability here, you tend to have more ability here and more ability here. So we have the G factor, the kind of IQ measure almost. Like this is the intelligence, and that is on a group level or population level based on different dimensions. But these are also correlated. So this is very much similar to what HiTOP does. And this is a HiTOP model. And I will go through every layer. So at the bottom, we have signs, symptoms, and maladaptive behaviors. That is exactly the same phenomena I talked about on the first slide, that human beings are prone to having problems with mental functioning and mental mood. And this can be described with a lot of different signs, symptoms, and maladaptive behaviors. So here we have them. And then on the level above, we have tight-knit symptom components and maladaptive traits. So these, I would say, correspond to the disorders in DSM. But remember that these are now dimensions. So it's not like you either have it or not. It's like you have a degree of something. So you might be very low on psychosis and OCD, a bit higher on mania, and then very high on anxiety and the social anxiety. So you have a dimensional profile. So it's not these arbitrary cutoffs anymore. But interestingly, we also have dimensional syndrome. So now we start to see a pattern. So for example, broad anxiety, illness anxiety, loads onto something that you can call somatic anxiety, and agoraphobia and social anxiety loads onto something that is termed phobic avoidance. And these two are also related into a broader fear dimension.
And here you have the disinhibited, I can't pronounce that. Good that you pronounce it in Spanish. The disinhibited negative affect, which in turn consists of distress and disinhibition. So now we start to group more tight-knit symptom clusters into dimensional syndromes. And here we have the broad spectra. And these three have replicated well, both within general samples and clinical samples and adolescents and children and adults. So the information on the first level, the signs and symptoms, can be quite nicely reduced to variation on three broad spectrum dimensions: thought disorder, internalizing problems, and externalizing problems. And then we have the super spectrum. That is the P factor. You may have heard of this P factor. It's like the G factor of psychopathology, only that in psychopathology it's a bad thing, because if you have a higher loading on the P factor, you are more prone to symptoms all over the psychiatric spectrum, while a high G is related to better ability to perform tasks on which we believe that intelligence is needed. So this is the full model. So we have all the signs and symptoms down here, exactly the way as it is in DSM. But in DSM, the disorder categories are decided by committees. Clinicians and researchers, they decide on the different disorders. Here we have a pure empirical approach to signs and symptoms. We kind of ask the symptoms themselves, if you can group freely, how will you group? So in this particular model, we have psychosis, OCD, mania, eating pathology, and PTSD, which all load on this thought disorder dimension. And these names are just made up. We just know that they consist of these symptoms. And I will try to share this lecture with you afterwards. I can send it to the organizers, so you can zoom in on all the small little signs and symptoms within each symptom package. And we have the internalizing, that is depression and anxiety, I would say, to a large degree, but also some disinhibition about anger and attention. And then the externalizing factor, alcohol use, substance use. Okay, so this is the model. So now we move away from arbitrary distinct categories. We instead have psychometrically valid dimensions, which in turn are classified into broader dimensions. And it's all guided by statistical analysis. So the promises of HiTOP is that A, it's empirical rather than decided in committees. B, now in a system like this, comorbidity and within disorder heterogeneity is expected. It's not disturbing anymore like it has been for the DSM system. We expect it because we see that all these dimensions are interrelated. So if you have higher on one, the probability that you are having higher on another dimension is quite big. And we can sum that up by the large, broad P factor in these models. So you can choose which level you want to understand and use for your purposes. So this is some examples of how HiTOP can be used. If you look at the upper left screen, you can see outcomes, for example, treatment outcome. Then we can try to understand outcome based on dimensional scores within, for example, the superspectrum, the P factor, or the spectra factors, that is thought disorder, internalizing and externalizing. And the figure down at the right, this contrasts the DSM framework to the left. Like now we see whether depression, meeting criteria for depression affects outcome. But to the right, we see the HiTOP dimension. So now instead we use this dimensional continuous dimension of dysphoria, for example. So it's a more empirical framework that allows or
respects the continuous nature of the underlying phenomena. It's not this arbitrary yes no. So now we're going to go into more about multidimensional models and how they can be used in psychiatry and clinical psychology and in a research context. So I will now talk about obsessive compulsive disorder, and that is kind of my main field as a researcher. And if we look at the clinical presentation of OCD, I will start with that, and I will actually start talking about social anxiety disorder, which is an anxiety disorder in DSM. But if I meet a patient that I know meet criteria for social anxiety disorder, I can be almost certain that I can, let me guess your problems. So if you have a hard time talking in front of people, ordering food in a restaurant is like you get nervous, pronouncing it wrong, etc. Paying with credit card generates anxiety because maybe it won't work. So you can almost be like a mind reader for a disorder like social anxiety disorder. For OCD, it's much harder. So if I know that a patient meet criteria for OCD, it can be almost whatever. So I need to count to 7 when I think of fire. I wash my hands a lot. I can't touch doorsteps. I need to touch smooth surfaces. I'm afraid of turning into an alien. So OCD is notoriously idiosyncratic, and it's known for its heterogeneity. And researchers have tried to make sense out of this heterogeneity, and as always in research, we need data or observations. So within the OCD field, a common measure is called the Y box, and it's a measure of OCD severity, and it includes both child and adult versions. And as part of Y box, you assess both distinct symptoms. So do you wash your hands a lot? Do you have disturbing thoughts about harming someone else, etc.? But symptoms are also classified into categories. So this is the symptom part of Y box. You see, we have a symptom: fear might harm self. Is it current or past? Fear might harm others, etc. So we have a lot of symptoms, and they continue, many symptoms. And this kind of is telling about the heterogeneity of OCD. So then we do factor analysis on these symptoms, exactly like the high top group has done on the broad psychiatric spectrum, to find this hierarchical. It's called hierarchical when you have many layers of dimensions. So the high top model is a hierarchical multidimensional model. So now we do the same, except that we only do it for OCD symptoms. And this field was kind of synthesized in a meta-analysis. It's almost 12, 13 years old now, from Bloch. And also this model was presented actually earlier in the Matti Cervin, he's Spanish, in his famous paper, A Multidimensional Model of OCD. And you have the references down there. So what this early research found, that even though OCD is very heterogeneous, there is some kind of order in symptoms. It's almost like they belong to certain families, but that these families also are related. So the first symptom dimension that was found is about symmetry obsessions plus. So that is kind of the obsessive side of this dimension. And then you have the compulsive side, that is repeating, ordering, and counting compulsions. So that is a symptom dimension of OCD. So a lot of these symptoms that I showed you kind of fits into this category: symmetry obsessions and ordering compulsions. And then we have another symptom dimension that consists of aggressive obsessions, that is, might harm myself or one or another, and obsessions about sexual, religious, and moral themes, that is often called taboo thoughts, and also somatic obsessions, and often paired with checking behaviors. Then we have the cleaning and contamination dimension, people that are fixated with
not getting strange substances on the body and cleaning the body and avoiding substances in the external substances. And the fourth dimension here was hoarding obsessions and hoarding compulsions. And some of this work, the factor analytic work and the multidimensional model of OCD work, actually laid the ground for making hoarding a separate disorder in DSM-5. Because when they analyzed treatment outcome data, they saw that patients with a lot of the hoarding symptoms did not respond as well, neither to CBT nor SSRIs or SRIs. So this is a way of making a multidimensional model of a specific symptom group like OCD. And myself and some colleagues last year, we published this paper towards the definitive symptom structure of obsessive compulsive disorder, a factor and network analysis of 87 distinct symptoms in a lot of individuals. So a problem with the earlier work had been that the symptoms that was available through this white box measure was very limited, and everybody knew this. There are a lot of OCD symptoms that are not included. But then a new measure was developed that was much richer on the symptom level. So what we did is that we pooled a lot of individuals that had reported symptoms on this measure, and we did factor analysis and also a thing called network analysis on that data. And this is what we found. So this is a multidimensional model of OCD. So I will go through it. And again, these are the signs and symptoms. And in this case, it's mostly symptoms. It's often also divided into obsessions and compulsive symptoms, respectively. So we have a symptom group that is harm and checking, sexual obsessions, religious moral obsessions, symptoms related to dirt and cleaning, disease, accuracy, not just right behaviors, it's like ordering, symmetry behaviors, mental perceptual phenomena, hoarding, body focus, superstition, lost separation, and transformation. And transformation is about transforming into another creature or human being. So these are first order dimensions, but they could be quite neatly grouped into district structures. So the big take home of this paper is that probably OCD, given the best data we have available, can be defined as an 8-dimensional syndrome. Maybe we should exclude hoarding, but so 7 or 8 dimensions. And we have one dimension that we call disturbing thoughts that are made up of harm and checking symptoms, sexual taboo obsessions, and religious and moral taboo obsessions. And these two were also grouped under something we call forbidden thoughts, but they all load onto this disturbing thoughts factor. Dirt cleaning symptoms and disease symptoms load onto the broader contamination factor. Accuracy, not just right behaviors, and mental and perceptual symptoms load onto this big factor we call incompleteness or symmetry factor. Then we have hoarding. So these kind of replicated the 4 large symptom dimensions of the early 2000s. But then we also could see that the body-focused symptoms, the superstitious symptoms, symptoms about loss and separation, and transformation, best were modeled as their own dimensions. So this was kind of the advance. And that we also found quite strong evidence for a general factor, like the OCD-P factor, that is the personal tendency to experience a lot of different symptoms across these different dimensions. So people who maybe have like symptoms within 6 or 7 of these groups would have a high general OCD factor. So now we had a model, and this is published. So now we can kind of do that high top thing. So instead of just examining whether a patient with OCD has increased risk of something, we can see whether different dimensions of OCD are differently related to different other important aspects of the functioning or mental health. So what we did was that we wanted to explore associations with suicidality.
And we know that about 50% of all patients with OCD struggles with suicidal ideation, and about 20% sometime during their life attempt to commit suicide. So the question was, can we use this model to understand suicidality in OCD? So what I did and my co-authors, that we looked at the association between suicidality measured via the person's history of suicidal ideation, plans, attempts, and whether that was associated with each of these dimensions. So first we explored, so this is a small little picture at the right, but using 500 OCD patients, we explored how the symptom dimensions of OCD were related to suicidality. So if you really look close, you see here is the general OCD factor. So we see, and this is the estimate, so the relation is 0.24, and I won't go into what that stands for, and this is the confidence interval, and you can see that the confidence interval does not include 0, so that means that we call it statistically significant. And this is the adjusted association between the OCD P factor and suicidality. That is when we adjust for different other stuff like comorbidity, sex, etc. Family presence of suicidality. So even when we account for that, we see that this relationship still does not include 0. Disturbing thoughts, the same thing. Contamination, the confidence interval includes 0. So what we found was that 4 symptom dimensions appeared to be related to suicidality. The P factor, the OCD P factor, if we want to call it that, the transformation factor, the superstition factor, and the taboo thoughts factor. That is the symptom dimension related to obsessions of sexual and religious nature. Like, what if I'm a pedophile? What if I want to marry Satan, etc. Disturbing thoughts like that. So what we did now, that we, using the first set of data, we explored associations, and then we picked out the variables that explain most variation in suicidality. And now we included all of them in a full final model with new data from 501 OCD patients. And we had the same measure on suicidality and the same measure for symptom dimensions. So now all factors here that does not cross 0 are statistically significantly related to suicidality. So we can see that the general factor of OCD has a significant association with suicidality, even when we account for all of this. Transformation and superstition did not. And now we also have a model where we account for different dimensions in one model. The number of anxiety disorders that the patient met was significant in the first exploratory part, but no longer. However, lifetime depression was the main key factor explaining variance in suicidality in this group of OCD patients. So from this model, we could say that factors associated, symptom dimension factors of OCD that are associated with suicidality are the general tendency to have a lot of different OCD symptoms and taboo thoughts. But not any of the other factors we tested. We couldn't find a statistically significant association. And also lifetime depression, clearly related, and also actually lifetime substance use. It's very close to include 0, but so these 4 factors we could show that these appear to within this sample at least, and the population that this sample represents explains most variance. So taboo obsessions uniquely linked to suicidality and OCD, and that is very much in line with previous research, so it's kind of established now, I would say. But equally strongly linked to suicidality was actually this general OCD factor, and that has never been studied before. And what that stands for, I don't know, and I think it's need of replication, and we need to know more about if this is meaningful. And importantly, these 2 symptom dimensions explain unique variance even when accounting for depression and substance use. Another way to use a multidimensional model of OCD is to look at
and this is from my PhD work, so I looked at which emotional factors drive OCD symptoms. So you can divide emotional drivers in OCD into 3 categories, like harm avoidance, like anxiety. Compulsions are driven by that the patient feels anxiety, worry about something bad happening. Compulsions can also be driven by something called incompleteness, that is a feeling that things are just not just right, so you need to order it, you need to reach that sense of perfection. And disgust. Just the feeling of disgust can make us wash our hands, etc. So when I divided a large pediatric OCD sample into aggressive OCD, that is like the disturbing thoughts factor, symmetry and completeness factor, and contamination, we could see that this aggressive OCD, disturbing thoughts OCD group, reported anxiety and harm avoidance as the main emotional driver of the symptoms, but also incompleteness and just a little disgust. And this was very similar to the profile of generalized anxiety disorder and social anxiety disorder. That is, they share the anxiety feature. However, this incompleteness feature was much clearer in the disturbing thoughts aggressive OCD group compared to the social and generalized anxiety disorder groups. When we move to the symmetry group, they experience that their compulsions are driven by incompleteness much more than harm avoidance and disgust. And the contamination group is a bit more mixed, but disgust is the main emotional driver within that patient group. So now we use a multidimensional model to see whether the emotional factors that drive OCD symptoms differ. And we can see relations with anxiety for this, for example, while this seems to be something a bit different. We can also do this, and this is from another paper. This is newly published. And now we look at different cognitive beliefs and cognitive biases that are involved in OCD, and we see whether they are differentially related to different symptom dimensions of OCD. So this is kind of a messy picture, but the take home here is that cognitive beliefs are predominantly related to doubting, checking, and obsessing, that is, having disturbing thoughts and doubting yourself and checking your behaviors. Those kind of OCD symptoms, much more than washing, that is contamination symptoms. We found no significant unique associations, and just a small association with the symmetry dimension. So this is another way of kind of showing that there seems to be a lot of things going on in OCD on the symptom side, and these may be related to different processes driving the symptoms. So this is an example of OCD in a multidimensional model of OCD, but of course the high-top model that covers the full psychiatric spectrum can be used in the same way. And that has not been done a lot, almost nothing. So take-home messages of this lecture. Multidimensional models of psychopathology may help us reach a better understanding of association between symptoms and, for example, other problems like suicidality. Underlying mechanisms of symptoms like emotional drivers, and maybe treatment outcome. We have a small body of literature looking at that. Long-term outcomes. So this is the one with the question marks. We have very little research, but of course that would be very interesting to do. Etiology, that is like the onset, etc. of these disorders. The big uncertainty and the big limitation is that we have some kind of a replication problem. So even though these broad dimensions of the broad psychopathology dimensions replicate across samples, we also have some things that do not replicate. So maybe we need to find a better model that everybody can trust. But we also need to know if this model actually can help us improve things that matter most. That is prevention, detection, intervention, and prognosis. And I would say that is still very unclear because we're still stuck on the symptom level. So multidimensional models of psychopathology still approaches psychopathology from signs and symptoms, like DSM. But most fields within the medical sciences that are most effective have moved away from signs and symptoms and instead study underlying disease mechanisms. So I would say that is very much unclear about like high-top and similar models, if they actually can help us with the core problems in the field.
So that was my lecture. Thanks so much for listening, and I will now join you, hopefully, for questions. Bye. Good afternoon, Matti, or good eftermiddag. First of all, thanks a lot for your conference and for sharing your valuable knowledge and latest advances regarding the ethiopathology of OCD with us. Also, thanks the attendee to this conference of Matti Cervin, and now he is here to answer your questions made in the chat, and I will translate in the case if necessary. Muchas gracias por escuchar la conferencia de Matti Cervin. Ahora empezaremos con la ronda de preguntas y si necesitáis ayuda con la traducción, podéis escribir en castellano y se lo traduciré. Well, we are going to see how many questions we have. Okay, we are waiting for a while and, well, and to start, who better than myself? In your paper that you referred in your conference, you said that more research is needed to test the hypothesis that targeting these core dimensions in treatment may result in a knockdown effect on the various subdimensions. Also, you say that this hypothesis is empirically testable by analyzing how treatment affects severity across symptoms dimensions. So what do you think about how can be applied this structure of OCD into clinical practice, both in evaluation and treatment? Could be through transdiagnostic protocols, maybe focus on the core dimensions or on the sub-dimensions? Yeah, I think for evaluation and assessment, and first, thanks for letting me present this conference. The second time working with you in Spain. I think for the assessment of OCD, these dimensions are already a very valuable tool, because when you see a patient with OCD, there can be so many symptoms. So symptom dimensions is a good way to have a structure together with the patient to talk about symptoms. So often what we do when we work mostly with children and adolescents. So we say that there are like 4 or 5 big families of symptoms with OCD. And now we're going to talk about each of them and see if you can relate. So for evaluation, I think symptom dimensions and the multidimensional model of OCD is very relevant already. But when it comes to treatment, it's harder because we have kind of an effective treatment for OCD, exposure and response prevention. But we also have variation in how people respond. So what we wrote in the paper was that perhaps we saw that incompleteness and harm avoidance was two like major big, they were related to a lot of other symptom dimensions. So the idea is that perhaps this can be an indication that they tap into something very in the core of OCD. And this is in line with the several models of OCD. So what you might translate into therapy or treatment is that maybe OCD treatments can focus in on these types of symptoms or phenomena. And what we have kind of forgotten in OCD research is this incompleteness dimension. We often talk about anxiety and worrying thoughts and obsessions, but we have forgotten about this incompleteness driver. So, and I think that's testable because we can, and of course the biggest test in all treatment trials is an RCT. So we can it's hard work, but we can do a trial, and in one arm we really focus in on these core things, and in the other we do the treatment as usual. Then we can see whether we have better effects in one arm, and we can also do empirical investigations about the symptom dimensions. So if reductions within these core dimensions, I say core because we don't know if they are core dimensions, but are they more related to overall severity reduction than others? So that can be one way. Okay. Por lo que ha comentado el doctor Cervin, sí que recomienda el hecho de hacer ensayos clínicos, sobre todo
lo que comenta también en su artículo de investigación que ha expuesto en la conferencia, con muestra tanto clínica como y con grupo control, donde poder comparar si los efectos en un tratamiento, si hay efectos, diferencias en un tratamiento aplicando centrado en estas dimensiones o factores que se han visto en que está dividido el trastorno obsesivo compulsivo. Sobre todo, ha puesto el ejemplo de la incompleteness, la sensación de estar incompleto, que es algo que está muy relacionado con el factor general del TOC. Y bueno, más o menos es lo que he podido entender. Por otro lado, hay una pregunta, perdón. Sorry, I am reading for other questions. Yeah, also about the measure you use in your paper, that is dimensional white box. Mm-hmm. At the moment, the gold standard for the measure of OCD is white box. And do you think that dimensional white box will be the new measure we used to use for research and for clinical? When the dimensional white box was presented, they presented it as the updated original white box. So they thought they wanted this to become the new measure, but that hasn't happened. Maybe, I don't know, it's kind of an empirical question. If symptom dimensions in OCD really are important to understand these key factors that I talked about in the last slide, like for treatment and outcome, then I think it should be the new measure. If not, then maybe it's not necessary. It's an empirical question. Okay, so we have to do new research for test it. I think so. Okay. I think so. Ok, entonces si nos leemos el artículo que ha referido el doctor Cervin en la conferencia, han utilizado una escala que es la escala dimensional del white box, es muy parecida pero con dimensiones más específicas, y le he preguntado si se recomendaría para hacer nuevas investigaciones y también para la práctica clínica, como tener un nuevo gold standard, que sería como un complemento, una mejora del white box. Y ha comentado que sería necesario más análisis estadístico, más research, más investigaciones para poder determinar si pudiera ser así. And another question. I just wanted to add that, and maybe even the dimensional white box needs to be updated because it's based on an old model, and in the paper you show that this model is not the perfect model. Okay. So, if we want to continue with the dimensional measures of OCD, we probably need to update them. Okay. Y que además la escala dimensional white box tendría que ser actualizada gracias a los nuevos resultados que se han encontrado sobre diferentes subdimensiones más específicas. Another question say that thanks for your lecture, Professor Matti Cervin. I would like to ask how the use of multidimensional models could be extended to other psychopathologies, and what is your opinion about that? I think the paper we did on OCD was actually very inspired by work that was related to the broad psychopathology spectrum. And these were the models I showed in the first slide, where we see that almost all of the DSM symptoms can be classified under thought disorder, internalizing and externalizing symptom dimensions. And I think that is a very promising framework to try to understand psychopathology, because it's much more flexible about this continuous nature of the symptoms. And so this is formulated in a research group or research framework that is called HiTOP. So if you're interested, just Google around on HiTOP and you will find a lot of interesting studies. And what HiTOP does is that it tries to explain the full psychopathological spectrum. And what we did in this study, that we kind of zoomed in on OCD. Mm-hmm. But most work is actually done on the full spectrum. So I think it's very easily translated, and actually these models come from that. And the kind of best knowledge presently is kind of
synthesized in the high-top framework. So, I think that's very promising, but also high-top needs to start to address these important questions. Can we improve outcomes? Can we improve precision, etc.? Ok. Entonces, bueno, la pregunta anterior nos decía si podríamos extender este tipo de estudios a otras psicopatologías, no específicas solamente para el trastorno obsesivo-compulsivo. Y Matti nos comenta que, bueno, que ya se ha hecho y es de donde también deriva esta idea de haber hecho el high-top para el trastorno obsesivo-compulsivo que han desarrollado. Y que aún hay más, quedan como muchos estudios por hacer en esta línea, pero que es un marco de trabajo prometedor. Y bueno, más o menos en ese sentido también nos ha recomendado que busquemos en Google high-top y relacionado con otros desórdenes, que hay más bibliografía y que en este caso él se ha centrado en hablar del TOC, pero que el high-top parte de la psicopatología en general y entonces pues versa sobre diferentes trastornos. No sé si hay, I don't know if there is another question. I am waiting. I think no, we don't have more questions at the moment. And if somebody is interested, my email address is at the last slide. So just send an email if you're interested in reading more about these kind of models or how to use them in research. Perfect. I'm going to take advance and ask to you some questions maybe because we have 10 minutes left. So at the moment, you and your team your colleagues developed this paper that is like kind of revolution in the way we can talk about psychopathology. What are your next steps in order to develop more research or more advances in this area, this field? I think for me, the main question at the moment is why a lot of mental problems, mental disorders onset during adolescence and puberty. Mm-hmm. So why is it that the main functional impairment already begins during adolescence related to mental health? Mm-hmm. So what we're planning now here in Sweden is that we want to do a longitudinal study and start collecting data from 10-year-olds, and then we will follow them until they turn 20, and we will try to use the high-top framework within that study. So we're not only interested in diagnosis, we want to understand these dimensional psychopathology, the broad psychopathology dimensions, to see how these symptoms come about and onset and what they are related to and how they develop over time. So to me, that will be the major thing personally, where I want to test whether this kind of new way of looking at psychopathological symptoms from a dimensional point of view can help us understand the onset of mental disorders in humans. Bueno, le he preguntado al doctor Cervin que después de este gran avance y casi revolucionario en el campo de la etiopatología del TOC, cuáles son sus próximos estudios o qué tienen en mente. Y ha comentado que están trabajando en futuros estudios de investigación, bueno, que creo que ya han empezado, centrados en evaluar niños y adolescentes a lo largo de una serie de años en población en Suecia, me parece. Y un poco conocer por qué este tipo de sintomatología obsesivo-compulsiva aparece en edades tempranas, como suele ser la adolescencia, y se va manteniendo conforme avanzan los años. El punto aquí quizás más interesante es que a partir de este estudio anterior del high-top con las diferentes dimensiones del TOC más específicas, es que puedan evaluar ahora específicamente esas dimensiones y no quedarse solo como en el síntoma general o el trastorno con la carcasa más genérica, sino ir un poco más a un nivel más inferior y poder evaluar mejor la sintomatología y ver el cambio a lo largo del tiempo. Un poco explicándome yo con mis palabras. Espero que se esté comprendiendo. I don't know if we have another questions.
I can add to that also that an important part of that research is that we want to, what is called oversampling. So we want to include many kids that have high risk of developing psychopathology, because that is very important when approaching this from a dimensional point of view, that you want variation, and you want variation across the spectrum. So our idea now is that we will invite younger siblings to patients here in the Child and Adolescent Psychiatry to participate in the study. We will also link psychopathology to things like core skills, the core skills that we need to do to live our everyday lives, and we have a good model for that, and also things like psychosocial functioning, quality of life, and impairment. So we try to link together different multidimensional frameworks. Okay, you mean that you want to evaluate adolescent children with OCD symptoms or dimensions, but also the siblings? No, we want to do a study in the general population, so not patients, but we want to have more participants that have high risk of developing OCD and depression and other disorders. But maybe they have not a high level at the moment, but they can develop. Yeah. Okay. So half of the sample will be younger siblings to patients here in psychiatry, because they have higher risk, both because of genetic factors and because maybe family and social context. Yeah, okay. En este último comentario nos comenta que en los estudios que están haciendo también tienen interés en evaluar a hermanos menores de personas que tienen OCD por el riesgo genético compartido, y ver que a X edades quizás más tempranas se está desarrollando una cierta sintomatología, una predisposición a desarrollar el trastorno cuando aún no se ha desarrollado, y ver qué dimensiones se están viendo más agudizadas o están evolucionando a lo largo de los años. Entonces, este estudio sería más bien comparativo y ver cómo la parte también psicosocial o funcional, familiar, también nos hablaba de la esfera del impairment, de cómo interfiere en el funcionamiento de la persona, cómo le genera un malestar en su vida diaria, va evolucionando a lo largo de los años. No solamente la dimensión de TOC, sino lo que sería la parte más clínica significativa, que sería que la persona tiene un malestar o le interfiere en su vida diaria. So I think more or less I have translated you. Yeah, perfect. Yeah. I kind of understand some parts of the Spanish. It's interesting. Okay. So maybe I did it wrong, but I think it's very interesting. Your presentation is really good apportation for the field that you are researching, and I hope you are going to give more light on this field, that OCDs can be a very, very suffering disorder that start, like you said, in teenagers or even when people are children. And if we can know more about how the disorder or symptoms are starting in elderly people, we can maybe prevent or develop another prevention treatments, or that the interference or suffering that people is reduced. So thanks a lot for your apportations, and we say to the attendees that they can send to you questions via mails if they want to talk with you about anything regarding your presentation. And at the moment we are going to finish until 3 p.m. and then we are going to come back with new conferences. So, bueno, a todo el mundo muchas gracias por su participación. Ahora paramos por un momento y a las 3 de la tarde regresamos con nuevas conferencias. Esperamos que las disfruten, and thanks a lot, Matti.
Buenas tardes. Retomamos con las comunicaciones previstas para la tarde de jornada. Esperamos que estén disfrutando y que las comunicaciones estén siendo interesantes. Soy Inmaculada Montoya, secretaria de Red Infancia y profesora de la Universitat de València, y estaré como moderadora en el encuentro que tenemos con Maite Garrigordovil. En primer lugar, agradecer a Maite que aceptara participar en estas jornadas y que aborde un tema, como decía en la inauguración, tan importante en la infancia, siendo uno de los derechos fundamentales. Maite Garrigordovil es doctora en psicología desde 1992, especialista en psicología clínica desde 2004 y catedrática de evaluación y diagnósticos psicológicos desde 2009 en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Después de toda una vida dedicada a la docencia y a la investigación en torno a la psicología, en septiembre de 2020 llegó el momento de su jubilación. A lo largo de buena parte de su trayectoria, su actividad docente e investigadora ha girado en torno a temas relacionados con la intervención psicológica en contextos clínicos y educativos y con el desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica para niños, adolescentes y adultos. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación financiados por organismos nacionales e internacionales, especialmente sobre competencias socioemocionales, sexismo, ciberbullying, depresión y bullying LGTB-fóbico. Además, desde 2007 ha coordinado el Grupo Consolidado de Investigación, Evaluación Psicológica, Diseño de Instrumentos, Evaluación de Programas de Intervención y Aplicaciones Epidemiológicas, financiado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco. Ha sido galardonada con el primer Premio Nacional de Investigación Educativa en 1994 y en 2003, concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. En 2012 recibió el Premio Nicolás Seisdedos al mejor trabajo de investigación en evaluación psicológica que entrega Psicofundación. Además, como tengo el placer de conocerla personalmente y de haber compartido encuentros con ella, deciros que Maite es una persona muy generosa a nivel profesional y también a nivel personal. Está siempre disponible para atender y escuchar y es rigurosa en todos los trabajos que realiza. Tendrán la oportunidad de ver ahora y de preguntarle acerca de sus trabajos sobre juego y podrán comprobar la profundidad y el alcance de estas investigaciones. La ponencia que presenta Maite Garrigordovil muestra una línea de investigación psicológica basada en los juegos cooperativos y creativos, que está dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años. La finalidad de estos programas es fomentar el desarrollo socioemocional y la creatividad infantil. Los programas están basados en estudios previos que destacan que el juego es una actividad vital e indispensable para el desarrollo psicomotriz, intelectual, social y afectivo-emocional. Quisiera destacar la importancia de este tipo de investigaciones que aportan evidencia empírica de la relevancia del juego cooperativo y creativo en todas las dimensiones del desarrollo infantil. Recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y al finalizar la profesora Maite Garrigordovil las responderá. Les dejo con Maite Garrigordovil y la ponencia Intervenciones basadas en el juego cooperativo y creativo, evaluación de sus efectos en el desarrollo infantil. En primer lugar, me gustaría agradecer a la profesora Inmaculada Montoya y a todo el equipo directivo de la Red Infancia la invitación para impartir esta ponencia titulada Intervenciones basadas en el juego cooperativo y creativo, evaluación de sus efectos en el desarrollo infantil. En esta ponencia voy a hablar sobre una colección de programas de juego cooperativo y creativo que tienen como finalidad fomentar la conducta prosocial, el desarrollo emocional y la creatividad infantil en niños y niñas de 4 a 12 años. Estos programas son producto del trabajo que hemos ido desarrollando un conjunto de profesionales de la psicología y de la educación durante más de 2 décadas. Durante estos años hemos diseñado, aplicado y evaluado experimentalmente 4 programas de juego cooperativo y creativo, los programas juego 4-6 años, 6-8 años, 8-10 años y 10-12 años que están publicados en la editorial Pirámide. Y la evaluación de los efectos de estas intervenciones, de las que luego hablaré al finalizar esta ponencia, ha evidenciado los importantes beneficios que tiene el juego cooperativo y creativo para muchas dimensiones del desarrollo infantil. Estas investigaciones que hemos llevado a cabo tenían 3 grandes objetivos. En primer lugar, diseñar programas de intervención psicológica basados en los juegos cooperativos y creativos y dirigidos a niños y niñas de diferentes grupos de edad,
4, 6, 6, 8, 8, 10 y 10, 12 años, implementarlo semanalmente durante un curso escolar y evaluar experimentalmente los efectos que han tenido estos programas en diversos factores del desarrollo social y afectivo emocional relacionados con la educación de valores y la prevención de la violencia, y también sus efectos en la inteligencia y en la creatividad. Para realizar estas investigaciones hemos utilizado diseños experimentales de medidas repetidas, pretest, post-test, con grupos de control. Al inicio del curso escolar, en septiembre, hemos aplicado una batería de instrumentos de evaluación para medir las variables dependientes sobre las que hipotetizábamos que el programa iba a tener efectos. Se han aplicado a los grupos experimentales y a los de control. Posteriormente, los grupos experimentales realizaron una sesión de intervención semanal de juego cooperativo y creativo durante todo el curso académico, mientras que los de control realizaban las actividades de tutoría que eran usuales en su centro educativo. Por lo tanto, evitamos el efecto Hawthorne, ya que a los de control también se les realizaba con ellos una intervención, otro tipo de intervención, y se les daba el mismo nivel de atención. Y finalmente, en el mes de junio, cuando terminaron el curso académico, volvimos a administrar las mismas herramientas de evaluación que aplicamos en el pretest para ver el cambio que se había producido en los experimentales y en los de control. Para realizar estas investigaciones utilizamos distintas muestras en cada grupo de edad. En el programa de 4 a 6 años, 53 experimentales y 33 de control. En el programa de 6 a 8 años, 125 experimentales y 53 de control. En el programa de 8 a 10 años, 126 experimentales y 28 de control, mientras que en el de 10 a 12 años fueron 54 experimentales y 32 de control. Estos programas de juego cooperativo y creativo se fundamentan teóricamente en las conclusiones que se derivan de 3 grandes líneas de investigación. En primer lugar, la de los estudios del juego, que han confirmado, que han constatado que el juego es actividad por excelencia de la infancia, es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que contribuye de forma relevante al desarrollo psicomotriz, intelectual, social y afectivo emocional. La segunda línea de investigación que subyace a estos programas está relacionado con los estudios sobre la conducta prosocial, que han comparado los efectos de cooperar frente a competir en contextos educativos, evidenciando los grandes beneficios que tiene la actividad cooperativa, sea de juego o de aprendizaje, para numerosas variables del desarrollo personal y social. Y finalmente, la última línea de investigación que subyace a estas propuestas de juego cooperativo y creativo se relaciona con las investigaciones llevadas a cabo sobre la creatividad humana, que han confirmado la eficacia del entrenamiento precisamente de esta capacidad a través de las actividades lúdicas. ¿Qué sabemos hoy de las contribuciones que tiene el juego al desarrollo infantil? Sabemos que el juego guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es decir, con el desarrollo del hombre en otros planos, como son la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales, es decir, con numerosos fenómenos cognitivos y sociales. El juego es una necesidad vital porque el niño necesita acción, necesita manejar objetos, necesita relacionarse con otros, y esto es precisamente lo que hace a través del juego. De las conclusiones de todas las investigaciones que se han llevado a cabo durante décadas, hoy podemos afirmar que el juego tiene un papel muy relevante en el desarrollo psicomotriz, intelectual, social y afectivo emocional, y que es además una actividad terapéutica, porque le procura al niño placer, entretenimiento y alegría de vivir, le permite expresarse libremente, le permite encauzar sus energías positivamente, descargar tensiones. Es un refugio que tiene el niño frente a las dificultades que se encuentra en la vida, y le permite también reelaborar su experiencia adaptándola a sus necesidades, y por consiguiente tiene un papel importante, diríamos, en el equilibrio psíquico y en el dominio de sí mismo. Gracias a todos los juegos de movimiento que realizan los niños y niñas desde los primeros meses de vida y a lo largo de toda la infancia, juegos de movimiento con su cuerpo, con objetos, con otros compañeros, es decir, jugando
con la pelota, con la goma, con la cuerda, con los columpios, con los zancos, con los triciclos, con las bicicletas, modelando. Gracias a todos esos juegos que realiza, motrices y sensoriales, el niño va descubriendo sensaciones nuevas, coordina los movimientos de su cuerpo que cada vez se hacen más finos, más eficaces, más coordinados. Desarrolla la representación mental del esquema corporal, es decir, el yo-cuerpo, que es el primer pilar en la construcción de la personalidad. Se descubre a sí mismo en el origen de las propias modificaciones materiales que provoca cuando pinta, cuando modela. Estos juegos le permiten explorar sus posibilidades sensoriales y motoras ampliándolas, le permiten conquistar su cuerpo, el mundo exterior, le permiten tener experiencias de dominio que fomentan la confianza del niño en sí mismo y, lo que es más importante, le dan también intenso placer. Así que hoy podemos afirmar que el juego potencia claramente el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. Respecto a las contribuciones del juego en el desarrollo intelectual, sabemos que es fundamental el juego en el desarrollo intelectual porque es una fuente inestimable de aprendizaje, porque la atención y la memoria se amplían al doble, porque fomenta el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Bueno, ya Vygotsky señaló que no solo fomenta, sino que antes del juego no hay imaginación y que la imaginación se desarrolla en el juego, es decir, que está en el origen, ¿no?, de la imaginación y de la creatividad. Además, el juego es importante para el desarrollo de la inteligencia porque estimula el desarrollo del lenguaje y el lenguaje es un instrumento de desarrollo del pensamiento, pero también y sobre todo porque la ficción, ese como sí que hacen los niños cuando juegan, es una vía absolutamente necesaria para desarrollar el pensamiento que conduzca a la abstracción. Ya Vygotsky, o ya Vicente, antes Piaget, ya Piaget de alguna manera señaló que el juego simbólico inicia y desarrolla la capacidad de simbolizar que está en la base de las puras combinaciones intelectuales. También Wallon, de otro modo, señaló que junto con la ficción se introduce en la vida mental el uso del simulacro, que representa la transición entre el índice ligado a la cosa y el símbolo, soporte de las puras combinaciones intelectuales, y al ayudar al niño a franquear este umbral demostraba ahí su potencialidad en el desarrollo intelectual. Y de otro modo, pero en la misma dirección, también Vygotsky destacó que en el juego simbólico, por primera vez, se produce una divergencia entre lo semántico y lo visual, es decir, entre lo semántico, que es caballo, y lo visual, que es palo. Y por primera vez comienza una acción que se deriva del pensamiento, cabalgo, y no del objeto de la cosa, palo, golpeo. Y por consiguiente, ahí también evidenció Vygotsky, también confirmó, ratificó Vygotsky esa importancia que tiene el juego simbólico, el juego de ficción, el juego del como sí, en el desarrollo de la inteligencia que permite acceder a la abstracción. Hoy podemos afirmar que el juego crea y desarrolla estructuras de pensamiento y que origina y desarrolla la imaginación y la creatividad. Respecto a las contribuciones del juego de representación al desarrollo social, sabemos que cuando los niños juegan un rol, juegan a ser el tendero o el astronauta o la médico, descubren la vida social y las relaciones por las que se rigen estas relaciones, se comunican, desarrollan la capacidad de comunicación con sus iguales. Estos juegos les conducen de manera absolutamente, diríamos, natural, espontánea, a la cooperación y a la prosocialidad. Incrementan el autoconocimiento del niño, el conocimiento que tiene de sí mismo, ya que está continuamente recibiendo imágenes de sí mismo en estos juegos. Y lo que es más importante, que estos juegos también, el juego en general y estos juegos específicamente, tienen un papel muy importante porque son escuela de autodominio, de voluntad y de desarrollo moral, como señaló Vygotsky. Es verdad que los niños en el juego hacen lo que quieren y como quieren. El juego es el reino de la libertad y de la arbitrariedad, del hacer lo que quiero y como quiero. Sin embargo, para hacer lo que quieren, se reprimen a sí mismos, se restringen a sí mismos en sus necesidades y en sus impulsos del momento. Por ejemplo, quiere correr, pero la regla del juego dice: si te toco, te quedas congelado, te quedas paralizado. Y el niño, diríamos, reprime su necesidad de movimiento al servicio de acatar la regla del juego.
hace 30 segundos 2 niñas estaban enfadadas peleando por una muñeca, pero ahora una hace de médico y la otra hace de paciente y se comportan súper amablemente, es decir, restringen sus sentimientos al servicio de acatar, ¿no?, las pautas de conducta del personaje. En este sentido, podemos hoy afirmar que estos juegos, el juego en general y especialmente estos juegos también de representación que muchas veces son habitualmente colectivos o en la parte, diríamos, la segunda parte del juego simbólico se hace progresivamente más colectivo, es en general el juego podemos afirmar que es un poderoso factor de comunicación y de socialización, incluso uno de los caminos por los cuales los niños se incorporan orgánicamente a la sociedad a la que pertenecen. Se han llevado a cabo investigaciones experimentales que han analizado los efectos del juego de representación en el desarrollo socioemocional y han confirmado que los grupos experimentales que hicieron estos juegos de representación incrementaron significativamente las interacciones con los compañeros del grupo, las habilidades sociales, se incrementó significativamente la conducta prosocial, la capacidad para resolver de manera prosocial problemas interpersonales, de manera cooperativa problemas interpersonales, la capacidad de empatía, es decir, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, la capacidad para hacerse cargo cognitiva y emocionalmente de los estados emocionales de otros seres humanos para adoptar la perspectiva del otro y comportarse, diríamos, en función de las necesidades de otro, confirmando también una reducción significativa de las conductas de agresividad y también del egocentrismo. Y en lo que se refiere a las contribuciones del juego al desarrollo afectivo y emocional, sabemos también que es muy importante para el desarrollo de esta dimensión porque es una fuente de placer y placer de muy distintas naturalezas, placer de crear, placer de ser causa y provocar efectos, placer de hacer lo prohibido, placer de destruir sin culpa. Siempre es una fuente de placer y genera sentimientos de felicidad en el niño. Y si no hay placer y no hay felicidad, eso no es juego. Además, y lo que es más importante, el juego es un instrumento de elaboración de la ansiedad que se deriva tanto de fuentes externas, es decir, de las experiencias difíciles, traumáticas que tienen los niños en la realidad. Por ejemplo, el niño fue al médico, la niña fue al médico, le pusieron una inyección, el médico les puso una inyección y ellos juegan una y otra vez a repetir esa escena poniendo inyecciones a sus muñecos o a sus compañeros de juego. Es decir, repiten una y otra vez todas las situaciones difíciles y traumáticas, pero en ese repetir una y otra vez y además darle la vuelta a la situación, porque ya no son los que han sufrido pasivamente esa situación, sino que se tornan ellos en personas activas, es el médico que pone la inyección, es la maestra que da órdenes a los miembros del grupo, a los alumnos del grupo, elabora y descarga la angustia, la ansiedad que esas situaciones le han creado. Así que los niños repiten en sus juegos todas las experiencias que han sido penosas para ellos, pero ese repetir lo penoso se enlaza con el principio del placer y les ayuda a descargar la ansiedad que esas experiencias les han generado. Pero también es un instrumento de elaboración de la ansiedad que proviene de fuentes internas, de la sexualidad y de la agresividad, que se expresan y se satisfacen de manera sustitutiva, simbólica, en los juegos, pues de médicos, en los juegos de luchas ficticias, jugando a ser animales salvajes, modelando con el barro, etcétera, etcétera. Es importante el juego para el desarrollo afectivo emocional porque le permite expresar y comprender emociones. Es un contexto que le enseña a resolver conflictos porque continuamente se enfrentan a conflictos y desarrollan técnicas de aprendizaje de conflictos humanos. Cuando los juegos son, diríamos, no competitivos, vamos a decir, también se ha evidenciado que mejoran el autoconcepto y la imagen de los demás y también la capacidad de empatía. En síntesis, hoy podemos afirmar que el juego es un instrumento de expresión y de control emocional que promueve el desarrollo de la personalidad, el equilibrio psíquico y la salud mental. Y la última línea de investigación que ha analizado las contribuciones del juego al desarrollo socioemocional ha sido las del juego cooperativo. Cuando hablamos de juego cooperativo hablamos de juegos que consisten en dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común. Por ejemplo, juegos como crear con los cuerpos de varios un 100 pies, como vemos en las imágenes
que se desplaza por el espacio del aula intentando no romperse, crear un mural con la huella de nuestras manos con material de dactilopintura, crear esculturas en equipo con materiales de desecho, jugar a los bolos cooperativos en los que todos los niños lanzan la pelota al mismo tiempo y el objetivo consiste en tumbar los bolos en el menor número de tiradas, o el juego de las sillas indias, que es el típico juego tradicional de las sillas, pero en lugar de eliminar niños y niñas, solo se eliminan las sillas y todos los miembros del grupo se sientan sobre las sillas que quedan. Ha habido investigación antecedente de los efectos del juego cooperativo en el desarrollo socioemocional y se ha evidenciado que los grupos experimentales aumentaron significativamente más las conductas cooperativas espontáneas, mejoró la aceptación interracial, el ambiente positivo en el aula, aumentaron los contactos físicos y verbales positivos, las conductas de ayuda, cooperación y la cohesión grupal, la capacidad de empatía, la autoestima, la estabilidad emocional, disminuyendo significativamente a través de estas experiencias las conductas de rechazo entre iguales. Bien, y ya entrando un poco en lo que es nuestra propuesta de juego cooperativo y creativo, decir que los programas juego tienen tres grandes funciones. Una función preventiva, ya que intentamos prevenir problemas de desarrollo socioemocional, especialmente. Específicamente estos programas están dirigidos al desarrollo integral, pero como decía antes, fundamentalmente a lo que tiene que ver con variables del desarrollo socioemocional y la creatividad. Y también tienen una función terapéutica, ya que intentamos integrar grupalmente los niños con más problemas de socialización, tímidos, retraídos, agresivos, o niños muy inhibidos o niños con problemas del desarrollo, es decir, tiene también esta función terapéutica. Desde un punto de vista más concreto, los programas de juego cooperativo y creativo, con las actividades de estos programas, intentamos desarrollar la interacción multidireccional, positiva, amistosa, constructiva con los compañeros del grupo y las compañeras del grupo, fomentar las habilidades de comunicación verbal y no verbal, la capacidad para exponer, para escuchar activamente, para dialogar, para negociar, para tomar decisiones por consenso. Intentamos desarrollar conductas sociales positivas, aumentar las conductas sociales positivas favorecedoras de la socialización, disminuyendo las conductas negativas o perturbadoras de la misma. En última instancia, enseñar a los niños a ayudarse a cooperar, desarrollar en ellos estrategias cognitivas de interacción social positivas y fomentar el desarrollo moral, el desarrollo de valores como el diálogo, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, etc. Desde el punto de vista del desarrollo afectivo emocional, con estas actividades enseñamos a los niños y niñas a identificar emociones, a comprender causas y consecuencias de las emociones, a expresar emociones a través de la dramatización, los juegos con música y movimiento, el dibujo y la pintura. Les enseñamos a afrontar y resolver emociones negativas, a desarrollar esa capacidad de empatía ante los estados emocionales de otros seres humanos, su estabilidad emocional, su autoestima y, cómo no, intentamos generar en ellos sentimientos de bienestar psicológico subjetivo. Y desde el punto de vista cognitivo, aunque este programa está dirigido especialmente a la creatividad, como decía, la creatividad verbal a través del lenguaje, gráfico-figurativa a través del dibujo y la pintura, plástico-constructiva, construyendo objetos, y también la creatividad dramática, sabemos que en nuestros juegos también estamos trabajando la atención, la memoria, el razonamiento lógico, especialmente el razonamiento lógico verbal y la capacidad para simbolizar, que como decían nuestros psicólogos, diríamos de referencia, está en la base de las puras combinaciones intelectuales, fundamental para el desarrollo intelectual y también para el desarrollo afectivo emocional. Los juegos que contienen estos programas son juegos que estimulan la comunicación, la cohesión y la confianza, teniendo en su base la idea de aceptarse, cooperar y compartir, jugando e inventando juntos. Y estos juegos, para ser incluidos en el programa, tienen que cumplir 5 características estructurales. La participación, ya que en estos juegos
Todos participan, nunca hay eliminados, nadie pierde. El objetivo consiste en alcanzar metas de grupo y para ello cada miembro del grupo tiene un papel necesario, lleno de significado y necesario para realizar el juego, para conseguir a la consecución del juego. La comunicación, porque en estos juegos se estimula la comunicación, los hábitos de escucha activa, el que se den mensajes positivos entre ellos, el que aprendan a dialogar, a negociar, a tomar decisiones por consenso. La cooperación, porque la dinámica de muchos de estos juegos obliga a los jugadores a dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común, y si todos no contribuyen, no consiguen llegar a la meta del juego. La ficción, porque jugamos a hacer el como si de la realidad, como si fuéramos serpientes, trenes, campanas, astronautas, o la creación, porque combinamos estímulos para crear otras cosas nuevas. Y, como no, la diversión, ya que con estas experiencias de juego cooperativo y creativo intentamos que los niños se diviertan interactuando de manera positiva, constructiva con los compañeros del grupo. Los programas de juego cooperativo y creativo se contienen, diríamos, dos grandes tipos de juegos: los juegos de comunicación y conducta prosocial, que a su vez contienen tres grandes subcategorías de juegos: juegos de comunicación y cohesión de grupo, juegos de ayuda, confianza y juegos de cooperación propiamente dichos. Y otro gran grupo de juegos denominados juegos cooperativos de creatividad, que contienen a su vez juegos de creatividad verbal, gráfico-figurativa, plástico-constructiva y también dramática. Para aplicar estos programas con un grupo de cualquier nivel de edad, mantenemos una serie de variables constantes que configuran el encuadre metodológico de esta intervención. Llevamos a cabo una sesión de juego semanal durante todo un curso escolar de duración variable en función del ciclo educativo. Aproximadamente hacemos como 2-4 juegos en cada sesión y unas 25 sesiones anuales. La constancia espacio-temporal, ya que siempre desarrollamos esta experiencia en un aula grande, libre de obstáculos, por ejemplo, tipo aula de psicomotricidad o gimnasio, y también siempre el mismo día y hora de la semana. Y también la constancia de los adultos, el profesor o profesora del grupo, que normalmente dirige el programa de juego, y luego habitualmente hay un colaborador, un psicólogo, que es el que se encarga de la evaluación, habitualmente de la evaluación pre-test, post-test. Bueno, a modo de ejemplos de estos programas de juego cooperativo, pues por ejemplo el juego de dibujos cooperativos. Cada miembro del grupo empieza un dibujo, un cuadro, con una cartulina que se le entrega. A los 10 minutos el adulto dice pase a la derecha y todos los miembros del equipo pasan su dibujo al compañero que tienen a la derecha. Observando lo que ha dibujado el anterior, añade unos elementos más. A los 5 minutos siguientes el adulto vuelve a decir pase a la derecha y así sucesivamente los dibujos van pasando por todos los miembros del equipo hasta que llegan de nuevo, diríamos, al participante original, al niño o niña que comenzó ese dibujo, lo colorean y, como digo, la resultante es que se crean cuadros, se hacen dibujos con la contribución de todos los miembros del equipo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cuadros desarrollados por un grupo de niños de 5 a 6 años. Como se puede constatar, pues en este juego fundamentalmente estamos trabajando la cooperación y la creatividad gráfico-figurativa. En saquitos de arena, con una música de fondo, los miembros del grupo van desplazándose por el espacio del aula y con un saquito, llevando un saquito en su cabeza, un saquito de arena. Cuando el saquito se cae, se quedan congelados y tienen que esperar a que un compañero se dé cuenta que necesita ayuda para que se acerque al compañero que está congelado, recoja su saquito, se lo coloque de nuevo en la cabeza para descongelarlo y que pueda seguir jugando. Como podemos observar, aquí la esencia de este juego es observar quién necesita ayuda y realizar conductas de ayuda altruista, ya que uno puede intentar ir a ayudar a un compañero y al ir a recoger el saquito del compañero perder también su propio saquito y quedarse congelado.
En bazar de palabras, un juego de cooperación propiamente dicho, cada miembro del equipo recibe un sobre, en ese sobre hay 5 palabras y el objetivo del juego consiste en construir 5 frases con las palabras que tienen, con las 25 palabras que tienen en los 5 sobres. Solo que para poder hacerlo, cada miembro del grupo tiene que ceder palabras a sus compañeros para que puedan construir su frase adecuadamente y esperar a que los compañeros se den cuenta que tienen palabras que van bien a la frase que están creando y se las cedan voluntariamente. Así que en este juego la esencia del juego consiste, como digo, en dar y recibir palabras para contribuir a un fin común que es estructurar 5 frases que tengan sentido y que no les sobre ninguna palabra. Aquí estamos trabajando fundamentalmente la comunicación, la cooperación y también la creatividad verbal. En historia cooperativa, el juego consiste en inventar cooperativamente un cuento. Un miembro del grupo empieza el cuento, narra 2 o 3 o 4 frases y se calla. El siguiente, teniendo en cuenta lo que ha dicho el anterior, añade un poco más a esa historia y así sucesivamente van configurando un cuento con principio, desarrollo y fin y como si hubiera sido contado por una sola persona. En este caso estamos trabajando la comunicación, especialmente los hábitos de escucha activa, la cooperación a través del lenguaje y también la creatividad verbal. En Descubre la emoción hacemos equipos y cada equipo recibe una imagen donde se expresa una emoción. Cada equipo lo que tiene que hacer es inventar una escena, una historia que van a representar después, donde se expresa esa emoción que les ha sido asignada. Posteriormente, por turnos, cada equipo va representando la emoción y los demás miembros del grupo tienen que adivinar cuál es la emoción que están expresando. Como podemos ver, pues aquí estamos trabajando fundamentalmente la capacidad para identificar emociones y para expresar emociones a través de la dramatización, además de la comunicación y de la cooperación que llevan implícitas. En la nueva evolución de las especies les damos a cada equipo pues un conjunto de fotografías de animales como los que estamos viendo en la imagen. El objetivo del juego consiste en inventar una nueva especie animal y para ello deben de recortar partes del cuerpo de los animales que decidan de las fotografías que les hemos dado y ir configurando físicamente ese nuevo animal. Aquí podemos ver cómo van pegando sobre la cartulina las partes del cuerpo de otros animales que han decidido y van configurando físicamente esa nueva especie animal que han creado. Luego tienen que ponerle un nombre a esa especie animal y tienen también que hacer una descripción de esa especie animal, pues si es un animal terrestre, marítimo, aéreo, qué come, cómo se reproduce, dónde vive, etc. Aquí vemos un ejemplo de esas nuevas especies de animales que crearon un grupo de niños y niñas de 11 a 12 años. Y finalmente, pues en pasos de baile para una música, se les pone una música de fondo, escuchan durante un rato esa música y tomando como referencia esa música tienen que inventar coreografías. Así que cada equipo inventa una coreografía, una serie de pasos de baile para esa música, luego cada equipo representa para los demás compañeros esa coreografía que han inventado, con lo cual estamos, como decíamos, además de trabajando la comunicación o la cooperación, especialmente la expresión emocional a través de este juego que implica música y movimiento. Bien, como ya he señalado previamente, para evaluar los efectos de estos programas siempre hemos administrado una batería de instrumentos antes y después de implementarlos. En el programa de juego 4.6 vemos ahora en esta pantalla los instrumentos de evaluación que utilizamos para el programa de 4 a 6 años. Como pueden ver, pues medimos la habilidad cognitiva para resolver de manera prosocial problemas interpersonales, la conducta altruista, variables de madurez neuropsicológica, distintas variables del desarrollo evaluadas por los padres. Exploramos también conductas y rasgos de personalidad creadora desde, la evaluación que hicieron padres y profesores y también a través del test de Torrance
y a través de tareas que se les piden a los niños y niñas, medimos también la creatividad verbal y gráfico-figurativa. En el programa de 6 a 8 años, en la misma dirección, pues medimos un amplio conjunto de conductas sociales positivas y negativas, la imagen de los compañeros del grupo, estrategias cognitivas de interacción social, la capacidad de cooperación en grupo, el autoconcepto, la estabilidad emocional y diversas aptitudes relacionadas con la madurez para el aprendizaje escolar, así como el esquema corporal. En el programa de 8 a 10 años, en la misma dirección, conductas sociales positivas y negativas, o sea, conducta altruista, conducta asertiva, conductas de ayuda, la comunicación dentro del grupo, el autoconcepto y también la creatividad verbal y gráfico-figurativa. Y finalmente, en el programa de 10 a 12 años, pues en la misma dirección. Medimos conductas antisociales, conductas prosociales, medimos la percepción que tenían los compañeros del grupo de los demás, ¿no? Como personas prosociales o creativas, las estrategias cognitivas que disponían a nivel cognitivo para interactuar socialmente de manera positiva, el autoconcepto, la estabilidad emocional, la inteligencia y también la creatividad a través de diversas tareas. La evaluación, autoevaluaciones, evaluaciones de padres y de profesores o a través de tareas, diríamos, como las pruebas de Torrance. Bien, con los datos obtenidos en la evaluación pretest y posttest, llevamos a cabo análisis descriptivos de medias y desviaciones típicas y análisis inferenciales, fundamentalmente análisis de varianzas y covarianzas, tanto univariantes como multivariantes. Con los resultados obtenidos desarrollamos una serie de gráficos que les voy a mostrar a continuación. Aquí estamos viendo los resultados del programa de juego de 4 a 6 años. Vemos en estas representaciones gráficas el cambio pretest-posttest que hicieron los experimentales, las bandas en granate, y los de control, las bandas azules, las columnas azules. He puesto también un asterisco junto a la variable, en aquellas variables en las que nos encontramos diferencias estadísticamente significativas entre experimentales y control. Como podemos observar, los grupos experimentales aumentaron significativamente la capacidad de resolver problemas interpersonales de manera prosocial, es decir, la capacidad de resolución prosocial de problemas. También aumentó significativamente la conducta altruista, pero la conducta altruista con los iguales, ya que no aumentó la conducta altruista en la relación con los adultos. Mejoró la inteligencia verbal significativamente, pero no la inteligencia no verbal. Y de las variables de madurez neuropsicológica se vio un impacto significativo en la fluidez verbal, y aunque vemos que en otras variables como el lenguaje comprensivo o la memoria o la visopercepción aumentaron más los experimentales, sin embargo no se dieron diferencias estadísticamente significativas. De las variables de desarrollo evaluadas por los padres se constató que habían diferencias significativas o aumentos significativos en los experimentales en la coordinación sensomotriz, en la normatividad, que tiene que ver con el conocimiento de las normas sociales que ponen los adultos y el acatamiento de esas normas sociales, y también la reacción afectiva, es decir, la capacidad para expresar emociones de manera adaptativa a cada grupo de edad. También se confirmó que los experimentales habían aumentado significativamente las conductas y rasgos de personalidad creadora evaluados por los profesores, y aunque también en la evaluación de los padres vimos un aumento de los experimentales frente a los de control, sin embargo las diferencias no llegaron a ser significativas como sí lo fueron en la evaluación de los profesores. La creatividad verbal y gráfico-figurativa que medimos con las pruebas de Torrance también confirmó un incremento significativo en ambos tipos de creatividad y en todos los indicadores de creatividad que medimos: fluidez, flexibilidad, originalidad, abreación, elaboración, etc. En el programa de 6 a 8 años se constató un aumento significativo
en los experimentales de conductas sociales positivas o favorecedoras de la socialización, como son las conductas de liderazgo prosocial, las conductas de jovialidad o interacción alegre con los iguales, las conductas de sensibilidad social o de ayuda y las conductas de autocontrol y de respeto por las normas de sociabilidad. Y también los experimentales disminuyeron significativamente conductas sociales negativas como son las conductas de agresividad, terquedad, apatía, retraimiento, ansiedad, timidez, etc. El autoconcepto global mejoró significativamente en los experimentales y lo mismo la estabilidad emocional se incrementó porque disminuyeron los indicadores emocionales en el dibujo de la figura humana que son signo de tensión o de perturbación emocional. Dentro de las aptitudes de madurez para el aprendizaje escolar también se confirmó un aumento significativo en los experimentales de la comprensión verbal, de la aptitud numérica y de las aptitudes perceptivas tendencialmente. También se confirmó un aumento de la capacidad del desarrollo del esquema corporal, es decir, de la capacidad para reconocer distintas partes del cuerpo y, cómo no, también un incremento significativo de la capacidad de cooperación grupal, ya que los experimentales disminuyeron significativamente el tiempo que necesitaban para realizar cooperativamente una tarea, aumentaron dentro de esa tarea significativamente el número de conductas positivas favorecedoras de la cooperación, como fueron las conductas de dar y recibir ayuda, pedir y recibir, y también las conductas de ayudar, aunque no se evidenciaron diferencias significativas en dos conductas que medimos, diríamos, que obstaculizan la cooperación, como fueron negarse a dar o quitar piezas a los compañeros. En el programa de 8 a 10 años, en la misma dirección, aumentó la conducta altruista, ya que disminuyeron las conductas, diríamos, de traición en un juego de tipo como el dilema del prisionero, una adaptación del dilema del prisionero, disminuyeron las conductas competitivas y de traición en relación a los compañeros y por consiguiente aumentó la conducta altruista. Aumentó también la conducta asertiva, ya que disminuyeron las conductas agresivas significativamente y también las conductas pasivas en la interacción social. Y aunque las conductas de ayuda aumentaron, sin embargo las diferencias no fueron estadísticamente significativas entre ambas condiciones, ya que los experimentales en la fase pretest partían de un nivel más bajo de conducta de ayuda y por consiguiente tenían más margen de mejora. Y aunque mejoraron más, como digo, el ANCOVA no evidenció diferencias estadísticamente significativas en esta variable. Sí que hubo un impacto muy relevante en la capacidad de comunicación en el grupo, ya que aumentaron muchísimo los mensajes positivos que los miembros del grupo se daban entre sí y disminuyeron muy significativamente los mensajes negativos, por ejemplo, pues descalificaciones o insultos. Mejoró el autoconcepto también, especialmente en lo que se refiere a las características sociales y afectivo-emocionales, y también la creatividad verbal a través de dos pruebas diferentes que utilizamos y la creatividad gráfica mejoró significativamente en los experimentales frente a los de control, como pueden observar en prácticamente todos los indicadores de creatividad que medimos, tanto de la creatividad a través del lenguaje como a través del dibujo y la pintura. Y finalmente, en el programa de juego de 10 a 12 años, en la misma dirección, nos encontramos un aumento significativo de las conductas asertivas y también una disminución significativa de las conductas agresivas, pero no se encontraron diferencias significativas en las conductas pasivas. Sí disminuyeron en los experimentales las conductas antisociales y delictivas frente a los de control, que en este caso aumentaron. Y también aumentaron las conductas de autocontrol de los impulsos, muy relacionadas también con la conducta agresiva, son la otra vertiente, la conducta agresiva, y aumentaron también significativamente las conductas de liderazgo prosocial. La evaluación que hicieron padres y profesores de la conducta prosocial, en esta evaluación se constató
un aumento significativo desde la evaluación de los padres de las conductas prosociales, mientras que en la evaluación de los profesores, aunque las conductas prosociales de los experimentales aumentaron más, sin embargo, no llegaron a ser estadísticamente significativas. Pero sí, cuando les pedimos la opinión a los niños y niñas del grupo que nos dijeran qué compañeros eran prosociales en su aula antes y después del programa, sí que se constató que también desde su percepción ellos aumentaron, los experimentales aumentaron significativamente aquellos compañeros del grupo que consideraban personas prosociales. Aumentaron las estrategias cognitivas asertivas, es decir, las estrategias cognitivas que disponen los niños para interactuar socialmente, y aunque las agresivas disminuyeron más, las diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas, como tampoco lo fueron en las estrategias pasivas. El autoconcepto mejoró significativamente en todos los parámetros que medimos. Aumentó también la estabilidad emocional, como pueden observar, disminuyendo los indicadores del dibujo de la figura humana, que como decía hace un momento, son indicadores que denotan problemas emocionales, son signos de tensión emocional. Igual que sucedió en el programa de 4 a 6 años, de nuevo con el CABIC volvimos a constatar un aumento significativo de la creatividad verbal, especialmente en lo que tiene que ver con capacidad de conceptualización, pero no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la inteligencia no verbal. Y para concluir, pues comentar también el impacto muy importante del programa en todo lo que tiene que ver con la creatividad. Aquí las conductas y rasgos de personalidad creadora fueron autoevaluadas, evaluadas por padres y profesores, y tanto en la autoevaluación como en la evaluación de los profesores las diferencias fueron estadísticamente significativas. También se constató una percepción por parte de los miembros del grupo, de los miembros del aula, que veían significativamente, percibían significativamente más compañeros creativos en el grupo experimental frente al grupo de control, y las tareas de creatividad verbal y gráficas, en este caso también las pruebas de Torrance, ratificaron este impacto positivo en la creatividad a través de tareas que ejecutaron los propios niños y niñas de los grupos experimentales y control. Bueno, en conclusión, hemos visto que estos programas de juego cooperativo y creativo han aumentado muchas conductas sociales positivas y han disminuido muchas conductas sociales negativas, han aumentado la capacidad de cooperación, las estrategias cognitivas prosociales y asertivas de resolución de problemas, disminuyendo, ¿no?, las estrategias cognitivas agresivas como técnica de resolución de problemas humanos. Han mejorado la comunicación dentro del grupo, la imagen prosocial y creativa de los compañeros y compañeras del grupo, han mejorado el autoconcepto, la estabilidad emocional y también la inteligencia verbal y la creatividad verbal y gráfico-figurativa. Los programas además han fomentado una mejora especialmente significativa en aquellos niños y niñas de los grupos que en la fase pretest estaban peor, es decir, que tenían bajos niveles de desarrollo social, emocional e intelectual. Sin embargo, el género no influyó en los efectos de los programas, ya que niños y niñas cambiaron, se vieron beneficiados de manera similar por efectos de estas intervenciones. Este trabajo, esta línea de investigación, aporta evidencia empírica de las contribuciones tan importantes que realiza el juego cooperativo y creativo, el desarrollo socioemocional especialmente y de la creatividad infantil. Completa una línea de intervención psicológica para fomentar la conducta prosocial, el desarrollo emocional y la creatividad de 4 a 12 años y ratifica la propuesta de muchos profesionales de la psicología y la educación que enfatizan la inclusión de actividades lúdicas, cooperativas y creativas como instrumento preventivo y de desarrollo, tanto en contextos clínicos como en contextos educativos. Y en síntesis decir que se ha evidenciado que el juego y la cooperación son instrumentos de desarrollo de numerosas competencias sociales y numerosas competencias emocionales que están en la base de la prevención de la violencia. Con esto concluyo mi exposición, les agradezco su atención y quedo a la espera de comentar cuantas cuestiones deseen en torno, pues, a estas temáticas de las que hemos hablado. Muchísimas gracias.
Bien, pues ahora disponemos de un cuarto de hora para poder hacerle las preguntas a Maite Garigordovil. Hemos visto que había dos preguntas en el chat, así que la primera pregunta se la hemos hecho ya a Maite, que era cuáles podrían ser los instrumentos de evaluación para poder utilizarlos para poder evaluar altruismo en niños de 4 a 6 años. Entonces Maite nos lo va a contar, tenía un PowerPoint que nos lo podía enseñar y así pues nos lo puede mostrar en pantalla. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues mira, en relación un poco a la pregunta que planteáis, en este programa de 4 o 6 años utilizamos varias herramientas. Os muestro en pantalla una de ellas, que es la evaluación del altruismo, que es una técnica de Leighton del año 1992, que más que un test propiamente dicho es como una situación experimental. Este era una especie de situación experimental lúdica donde nos llevábamos a los niños a una aula precisamente aparte de experimentación. Nos los llevábamos a los niños en parejas y a cada uno de los niños le dábamos un tablero como el que muestro en la pantalla y junto a ese tablero una bolsita con chocolatinas y les pedíamos que dispusieran las chocolatinas que tenían encima del tablero como estamos visualizando, solo que uno de los niños, una de las parejas, estaban uno frente a otro, uno de los niños tenía chocolatinas para cubrir todo su tablero y además le sobraban más chocolatinas, mientras que el otro cubría con las chocolatinas que tenía, pero le faltaban chocolatinas para cubrir ese tablero. En ese momento nosotros no decíamos nada, es decir, el evaluador no decía nada y esperaba a que el niño, la niña que tenía chocolatinas sobrantes, le cediera al compañero las chocolatinas que necesitaba para cumplir el objetivo que eran cubrir todo el tablero con las chocolatinas. En el caso de que el niño que tenía chocolatinas sobrantes no hiciera nada, no tuviera ninguna conducta de ayuda en ese momento, el evaluador decía, pues parece que a Ángel le faltan chocolatinas para cubrir su tablero y lo dejaba ahí. Y esperábamos, diríamos, la reacción del niño al que le sobran chocolatinas para que cediera al compañero las que le faltaban y pudieran conseguir el objetivo que era cubrir el tablero. Y lo que anotábamos eran las conductas, diríamos, de dar, o sea, cuántas chocolatinas cedían en la fase pretest y en la fase posttest. Este experimento lo hicimos con niños y lo hicimos con adultos, es decir, estaban una pareja de niños o un niño con un adulto. Y como acabarán de escuchar, nos encontramos que el cambio pretest-posttest fue significativo en la interacción, en la conducta altruista con otro niño, es decir, que hubo un incremento de conductas de dar, de conductas de ayudar, de ceder chocolatinas a un igual, a un compañero, por efecto de la intervención. Sin embargo, no hubo un incremento de conductas de compartir, de conductas de dar a los adultos. Esto fue una actividad que utilizamos para medir el altruismo tipo experimental y luego también utilizamos una técnica que es un test de resolución de problemas interpersonales donde les mostrábamos distintas imágenes, pues bueno, ya pueden ver, o sea, en un momento determinado una niña está con su muñeca, el hermano se la pide, la niña no se la quiere dejar, el hermano le demanda a la madre, entonces pues si dice esta niña, o sea, le mostramos una imagen, le decimos esta niña se llama Ana, no quiere dejar a su hermana pequeña jugar con su muñeca, pero piensa que su madre le va a regañar por ello. ¿Qué puede hacer en esta situación? Y entonces lo que hacíamos era recoger en situaciones, diríamos, de conflicto interpersonal, qué respuestas nos daban los niños para resolver esa situación interpersonal y medimos las conductas de resolución prosocial que aportaban antes y después de la intervención. Bueno, estos serían un par de ejemplos en los que en una medíamos la conducta altruista propiamente dicha y en otra pues la capacidad, la habilidad cognitiva para resolver de manera prosocial problemas interpersonales. No sé si he respondido, Inma, un poco a lo que me planteabais. Sí, comentábamos antes la dificultad a veces de hacer evaluación en niños pequeños y cómo pues a veces hay que diseñar algún tipo de actividad que te permite de una manera más práctica que ellos muestren pues este cambio en su manera de compartir o de resolver problemas, porque no podemos utilizar un autoinforme. Sin duda. Sin duda. En el programa de 4 a 6 utilizamos mucho la información también de padres
y también de los profesores o las profesoras. Es decir, que pues, el desarrollo del niño lo medíamos a través del informe que nos hacían los padres, la conducta social la medíamos a través del informe que nos daban los padres y los profesores. Es decir, que lo mismo que, por ejemplo, las conductas y rasgos de personalidad creativa, ahí utilizamos dos estrategias. Una, que les pedíamos hacer una tarea, y en otra, la evaluación un poco de padres y profesores sobre la conducta creativa de los niños y de las niñas del programa de 4-6. Mira, ahí tocas un tema muy importante, porque yo creo que hay un gran déficit de herramientas de evaluación para medir casi todas las variables de 4 o 6 años. Nosotros tuvimos que diseñar, previamente a evaluar este programa, tuvimos que diseñar algunas herramientas de evaluación, como la que estoy mostrando ahora en pantalla, experimentar primero con ellas, darle fiabilidad y validez, y luego poder utilizarla para evaluar el programa de juego cooperativo de 4 o 6 años. O sea que, bueno, a todos aquellos investigadores que tengan interés en la evaluación, ahí hay un campo impresionante y un área súper interesante de trabajo de tesis doctoral, ¿no? Diseñar herramientas para niños y niñas de temprana edad, porque hay muy pocas herramientas, una escasez muy, muy importante de recursos que tengan fiabilidad y validez, ¿no? Que estén contrastados y que tengan garantías psicométricas. Tenemos otra pregunta, Maite. Nos preguntan también que, así como has generado el programa Cibereduca, si crees que este tipo de programas se podría adaptar a un formato más tecnológico, y de ser así, ¿cómo podría ser esa adaptación? ¿Qué deberíamos de tener en cuenta para poder adaptar este tipo de programas más presenciales a una plataforma tecnológica? Muy bien. Mira, decirlo primero que Cibereduca es un videojuego que se juega online y, como sabéis, de manera gratuita, porque está, diríamos, accesible gratuitamente en 3 idiomas, en castellano, en inglés y, bueno, también lo hicimos en euskera en ese momento. Y este Cibereduca, el juego que se hace online, es un juego que de alguna manera cierra un programa presencial que es el Ciberprogram. Ciberprogram es un programa para prevenir e intervenir sobre el bullying y ciberbullying con adolescentes. Está también editado por Pirámide, o sea que son actividades que están muy accesibles para poderse desarrollar, y nosotros llevábamos a cabo durante todo el curso escolar, llevábamos a cabo Ciberprogram presencial. Y Cibereduca, el juego online, era como un juego que utilizábamos de cierre para precisamente recordar, como asimilar un poco todos los aprendizajes, ¿no?, que se habían hecho a lo largo de la implementación presencial a través de dinámicas de grupo con los adolescentes. Entonces, la idea que me planteas, o sea, te diría un poco lo mismo. Yo creo que la riqueza de lo presencial es insustituible, porque las interacciones que se producen los niños en un juego presencial es insustituible, o sea, el cara a cara. Pero yo creo que está muy bien la pregunta, me parece muy interesante, porque lo mismo que hicimos con el programa de bullying y ciberbullying, se podría hacer en cada uno de estos programas de juego cooperativo para cada edad, se podría hacer una herramienta para finalizar el programa, de cierre del programa, que fuera un juego tecnológico, que en el caso de estos programas de juego cooperativo y creativo tendría que basarse sobre todo en imágenes, así como en el Cibereduca les pones a los chavales una situación y les das luego 3 soluciones y tienen que elegir la que es correcta, que es básicamente la esencia del juego. En el programa de juego cooperativo quizás tendríamos que utilizar mucho más lo visual, ¿no? Es decir, menos texto, presentar una situación problema, dar soluciones, pero que esas soluciones y la situación problema se visualicen de manera visual, no con texto, y que los miembros del grupo puedan pinchar en la solución que darían y se podría trabajar efectivamente la misma dinámica del Cibereduca. Se podría trabajar con estos programas de juego haciendo, como digo, al finalizar el programa presencial, pues un videojuego de tipo online, donde en base a imágenes se plantean situaciones interpersonales y los niños lo que hacen es recordar, pues, conductas de ayuda ante determinadas situaciones, qué conducta de ayuda podríamos desarrollar, qué conducta de cooperación, qué conductas negativas no serían las adecuadas, porque en ese caso, pues, al pincharlas nos da no nos da puntos, por así decirlo, para seguir jugando. Bueno, creo que se podría adaptar muy bien,
pero utilizando mucho el formato visual, más el formato visual y lo lúdico y el formato visual. Sí, esta parte como de enganchar también a los niños en la plataforma con todo lo que pueden disfrutar en la parte presencial que tiene que ver con el juego, claro. Claro, es que yo creo que muchos de los juegos que jugamos presencialmente se podrían adaptar a una situación online y, como digo, claro, no es insustituible, ¿eh? Porque el cara a cara, como decía Vygotsky, a ver, la interacción que se produce entre los iguales en el cara a cara no se produce en lo tecnológico, ¿no? Es diferente, que no quiere decir que no pueda ser una interacción complementaria, creo que ambas pueden ser positivas, porque, bueno, vivimos en un mundo tecnológico, cada vez vamos más a la tecnología y, por supuesto, que tenemos que ir introduciendo herramientas en la escuela tecnológicas con las que educar a los niños, ¿no?, en el uso de esa tecnología. Pero, bueno, yo haría planteamientos mixtos, ¿no?, siempre combinando la interacción cara a cara con la riqueza que tiene para todo un montón de procesos de desarrollo personal y social y emocionales, y la tecnología, que también da otras opciones, otros recursos y otras posibilidades de desarrollo, ¿no?, Sí. y de aprendizaje. Bueno, Maite, hemos llegado al final del tiempo, así que quiero trasladarte las felicitaciones de las asistentes, de los asistentes. Siempre es un placer escucharte, comparto con ellos y darte las gracias por estar hoy aquí. Como hemos dicho en la presentación, estás jubilada, así que tiene como el doble de mérito que aún así te apetece compartir con nosotros y nos permitas escucharte, poder interaccionar contigo, hacerte las preguntas y plantearnos muchísimas cosas y reflexionar sobre esto. Así que muchas gracias, Maite. Muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Espero que pueda ser útil, ¿no?, estas herramientas para la gente que está en este momento trabajando, y deciros también que, bueno, sigo estando disponible en mi correo de la universidad para cualquier consulta que en un momento determinado pues quiera plantear a alguien que va a implementar estos programas con un grupo, le pueda surgir cualquier dificultad. Encantada de poder seguir siendo de ayuda desde el correo electrónico en la medida de lo posible, o desde el uso de las tecnologías, que el Skype o el Google Meet son herramientas excelentes, ¿no?, para poder compartir. Muchísimas gracias, Inma, por la invitación, ha sido un placer. Sí, les decía al principio que yo, que te conozco, sé de tu generosidad, así que estoy segura de que si alguien te pregunta podrá localizarte y les responderás. Pues muchas gracias. Seguro, seguro. Y continuamos con la siguiente conferencia a continuación. Gracias. Gracias, adiós. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta segunda jornada internacional para jóvenes investigadores sobre investigación en infancia y adolescencia para la promoción de la salud. Tenemos ahora mismo una conferencia a cargo de la doctora Children and Adolescents que se titula Un enfoque diagnóstico para la intervención con cuidadores utilizando protocolos unificados para niños y adolescentes. Bueno, la doctora Children and Adolescents es doctora en psicología y profesora de psicología, psiquiatría y pediatría. Es también directora asociada de estudios de posgrado en el Departamento de Psicología de la Universidad de Miami. Se doctoró en la Universidad de Mississippi en el año 2002. La investigación de la doctora Helen Reitmate, actualmente financiada, incluye ensayos de eficacia en relación con el tratamiento del malestar emocional de los jóvenes en entornos comunitarios. Quizás sea más conocida por sus investigaciones sobre ensayos clínicos y manuales de tratamientos basados en la evidencia, incluyendo los protocolos unificados para el tratamiento y diagnóstico de los trastornos emocionales en niños y adolescentes. En la actualidad cuenta con financiación para la investigación del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos y de varias fundaciones para apoyar este trabajo. La doctora Helen Reitmate también dirige el programa de tratamiento del estado de ánimo y de la ansiedad en niños y adolescentes de la Universidad de Miami, que ofrece servicios de psicoterapia basados en la evidencia a la comunidad local.
Actualmente miembro de la Sociedad para la Psicología Clínica del Niño y Adolescente, la División 53 de la Asociación Americana de Psicología, y será la próxima presidenta electa de la Asociación para las Terapias Cognitivas y del Comportamiento, la ABCT. Bueno, los trastornos emocionales sabemos que tienen una prevalencia abrumadora en jóvenes y especialmente tras la pandemia del COVID-19. Estos problemas de ansiedad, depresión y otros relacionados son altamente comórbidos y producen con el tiempo un deterioro del funcionamiento que crea una importante carga para la salud pública. Lamentablemente, los tratamientos basados en la evidencia para los jóvenes no suelen estar disponibles para la mayoría de los jóvenes que necesitan pues, urgentemente estos servicios. Los tratamientos diagnósticos tienen el potencial de mejorar en gran medida la discontinuidad del uso de los tratamientos basados en la evidencia, desde la investigación a la práctica, a reducir las barreras en cuanto a carga de formación, la coherencia de las competencias aplicadas en ámbitos de problemas, etcétera, al uso de los psicólogos clínicos. En esta ponencia se revisará la teoría y la investigación actual sobre un modelo de psicoterapia transdiagnóstica, los protocolos unificados para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales en niños y adolescentes, UPC y UPA. Aunque es prometedor y eficaz como manual completo para su uso en entornos de tratamiento especializado y en la práctica privada, los hallazgos actuales de los ensayos de eficacia en curso de UPC y UPA y los trabajos de aplicación con nuevos entornos y poblaciones también ponen de manifiesto la necesidad de personalizar y abreviar este enfoque. Por lo tanto, el reto que tienen por delante es comprender las circunstancias en las que funcionan el UPC y el UPA, cómo funcionan y para quién en los entornos comunitarios. Pues sin más preámbulos, os dejo con la ponencia con la doctora Jill Helen-Reitmeis. Hi, everyone. My name is Dr. Jill Ehrenreich-May, and I'm very happy to be sharing with you some of the research that we've been doing more recently related to the caregiver components of our transdiagnostic intervention, the unified protocols for transdiagnostic treatment of emotional disorders in children and adolescents. And I'm also really excited that I'll be able to join you live after this talk to answer any questions and engage in a dialogue about some of this work. Before I get started, just wanted to acknowledge a couple of possible conflicts of interest. I do receive a royalty for the sale of the unified protocols, particularly for the child and adolescent versions, as well as part of the licensing fee when these are translated into other languages like Spanish. And in fact, the UPC and UPA workbooks I know are already available for sale in Spanish, and the therapist guide should be coming out very shortly. I also receive payment on occasion for clinical training, consultation, implementation support, and the UPC and UPA are the focus of some of my research, which is funded by a variety of agencies, including the United States National Institutes of Health and Department of Defense, as well as foundations like the Children's Trust, the Upswing Fund, and the Misophonia Research Foundation. So I want to give you a little bit of the background on why we might think a transdiagnostic caregiver intervention for youth emotional disorders is worthy of additional study at this time. There have been a few recent meta-analyses looking at the question of whether involving caregivers in the course of youth intervention for emotional disorders, things like anxiety or depression or related emotional disorders, is associated with better outcomes. And the findings in this regard are relatively mixed. So for example, the meta-analysis by Thulin and colleagues shown here evidence that there were no improved outcomes associated with involving caregivers in the treatment of youth anxiety, whereas some other meta-analyses, for example, the one by Dowell and colleagues and the one by Tara Paris,
and colleagues have suggested that inclusion of caregivers is associated with some small improvements in youth outcomes, though there is quite a bit of heterogeneity just in regard to the caregivers themselves, the degree to which they have psychopathology or whether that's even been assessed or other problems. And, not surprisingly, because oftentimes the measurement of caregiver variables is relatively thin, there have been few moderators demonstrated in this literature to date that would suggest that caregiver-directed components are particularly useful, for example, for certain types of caregivers or caregivers who have certain types of difficulties or youth with certain type of difficulties. So this kind of brings us to a number of limitations that appear to be inherent in the work that has been done on this topic to date. Importantly, as I'm suggesting, there's been quite a bit of variability in the degree to which caregiver variables have been assessed at all in some of these treatment studies for youth. And really, when measurement has existed, it's really mostly been to focus on youth treatment outcomes, which of course is important, but there may be certain parent level or family level variables that might be a more direct focus of an intervention in this regard, or may levy some contextual supports that are helpful over a longer term period of time that just really haven't been examined very thoroughly. Where caregivers have been involved in youth treatments, there is quite a great deal of variability in the degree to which they are involved. Sometimes it is just sort of to get psychoeducational information about a youth-directed strategy that the therapist is applying. And sometimes there are whole standalone caregiver-focused intervention models for these youth outcome types of interventions. But even within those, the types of strategies that are applied can be quite variable. So it's very possible that the caregiver interventions that are out there right now may be, useful for some families, although we don't know specifically whom, and may be incorporative of the wrong change mechanisms for other families, or where there is helpful information to be imparted, the mechanisms are just not well enough specified to be able to capture some of those outcomes. Importantly, there are caregiver-only interventions that are already out there that have been shown to work. And this is a really important development in our field, because right now we certainly don't have a sufficient number of clinicians to treat all of the youth with emotional disorders that are in high need of intervention, particularly in the wake of COVID. So some of these caregiver-directed interventions may be particularly useful when it's not feasible to involve the child in the intervention. Let's say they're too young, or you need to be more efficient with a particular problem area. So for example, it may be more efficient to focus on parent-directed or caregiver-directed intervention with a youth who is having, mostly separation distress and is relatively young to understand the child cognitive behavioral treatment components that would be helpful. And the context of the problem is highly relational. Or in a case where it's just clinically advisable to focus on caregivers. So two examples of caregiver-directed work that have been talked about quite a bit lately are approaches like tuning into kids, which targets a wide age range from preschoolers through adolescents, has a focus on emotion coaching, and seems to have positive benefits with regard to parents' ability to engage in emotion socialization with their youth, and positive outcomes related to youth regulation and child behavior. But there have been no randomized controlled trials of this particular intervention comparing it to a child-directed intervention. So again, we don't know the relative effects of this type of approach versus standalone youth intervention for emotional disorders. As well, a very popular new intervention that is more mechanistically focused, Ellie Leibowitz's SPACE
this intervention targets parental accommodation of anxiety, which may be highly relevant where that is a problematic behavior for caregivers of youth with anxiety or OCD, and has been shown thus far to be non-inferior to child CBT or child-directed CBT when applied without any caregiver involvement, which may be a relatively rare circumstance, but I think still is important to establish. That initial study had a relatively small sample size, so these are certainly findings that bear replication with larger groups, but provide sort of early evidence that you can target caregivers more solely in an intervention package and produce possibly equivalent outcomes, at least with regard to youth anxiety in this modality. But given the heterogeneity of the caregiver populations with regard to parents of youth with emotional disorders, it also might be useful to consider a more flexible or transdiagnostic approach to incorporating caregivers in youth treatment, or more solely focusing on caregivers when needed in the implementation of treatments that are in the context of a youth with an emotional disorder. So the UPC and UPA have a number of child or adolescent directed, flexibly derived common treatment principles that are meant to target what we might consider a core dysfunction that cuts across youth emotional disorder presentations. And I'll talk a little bit more about the UPC and UPA here in a moment, but I do want to say that, you know, our research on this topic, which I'm not going to go through in detail here, has shown that this is an appropriate and effective treatment for youth emotional disorders, even applied in this sort of more flexible way and targeting the context of emotional difficulties sort of writ broad. But all of the UPC and UPA components also have caregiver-directed elements that target different types of mechanisms that we believe may be appropriate for different caregivers who have a child that is experiencing an emotional disorder. We call these the emotional caregiving behaviors or emotional parenting behaviors in the UPC and UPA. So these materials, you know, may provide an opportunity, in other words, for us to either do standalone or abbreviated intervention via caregivers to impact youth treatment outcomes, or to study them adjunctively in addition to the child-directed components of this approach. Just briefly, there are 3 different versions of the UP manual, so it can get a little confusing for which one to use, and particularly if you're interested in caregiver-directed strategies. I do want to highlight that the adult UP is a really nice, efficient, modular intervention for adult emotional disorders. And if you have a caregiver who is evidencing more psychopathology themselves, there may be elements of this treatment that could be useful. We've incorporated some of those strategies in a very brief caregiver-directed intervention during the pandemic, which I'll mention in a little bit. Most of our work, though, has looked at the caregiver components of either our child or adolescent manuals. Importantly, these share all the same treatment strategies, and they also share a focus on discussing core treatment strategies in the context of strong emotions, and that you could be flexible in regard to how much of different intervention components you present and in light of what emotions. The adolescent manual really has fewer materials that are caregiver directed, as you might expect for the age. There are parent-directed module summary forms. There is a module that incorporates all of the emotional caregiving behaviors, but really encourages the user to use these more flexibly and more directively, depending on the context of the type of problems that you're seeing with the caregiver of the adolescent who is in treatment and to what degree that requires additional intervention. With the UPC, there is really a full standalone caregiver-directed curriculum that, you know, can be
implemented in a group context, which is the way the UPC was originally written, or as an individual modular intervention. And there are also separable child and caregiver-directed workbook components. So there really is the means there within the UPC to have almost 10 standalone caregiver-directed strategy sessions, rather, to utilize in that type of approach. Just briefly, to remind ourselves for a second about the context of the UPC and UPA interventions, these are interventions that are hypothetically focused on a core dysfunction that we believe cuts across emotional disorder presentations in youth. So specifically, we talk about this as neuroticism. This is a dimensional variable that may capture the idea of experiencing our negative emotions more intensely than some other people, and could be broken down a little bit further into some measurable aspects. So for example, the degree to which somebody is feeling their feelings very strongly, and the degree to which somebody is experiencing that with a lot of distress. In other words, feeling that they are having very intense bodily reactions to those negative emotions, or that they feel cognitively that they can't tolerate those emotion states. And of course, if you are feeling cognitively or in your body that you cannot handle the experience of these strong emotions, you're going to want to do something to make it go away as quickly as possible. So with individuals who are higher in neuroticism, we would also expect to see more avoidance, more escape, other behaviors like compulsions or aggression that make an emotion go away, at least in the short term, as quickly as possible. And of course, the problem with all of this is not that it doesn't work, right? This type of behavior does work to eliminate distress, but in a very brief way, meaning that in the short term, this will help, but over the longer term, we really haven't learned how to cope with these strong emotions in our body and end up sort of back in the same experience over and over again, and not feeling like we have other ways to kind of deal with these intense emotions or the trigger situations that we believe cause them. So as mentioned, across the UPC, the UPA, and the adult UP, all of these interventions include a focus on common treatment components that we see in evidence-based approaches to anxiety, depression, and other related emotional disorders. There is an element of this being kind of a greatest hits type of intervention model, particularly related to CBT, but also incorporative of what we might consider some third wave behavior therapy strategies. And as mentioned, there are caregiver components here that allow us to either focus very briefly on the caregiver, perhaps just providing them some level of psychoeducation about their child's emotional experiences and ways to help them cope with these types of avoidant and escape-oriented or aggressive types of responses to their distress. Or we could get into, either in a more personalized way or in a very thorough way, a number of possible emotional caregiving behaviors that we believe may be likely to reinforce their child's experience of neuroticism over time as well. So I'll share a little bit more about what I mean by that, because in the caregiver-directed materials for the UPC and UPA, we allow the clinician to work with the family member very directly to do a bit of functional analysis, and I'll show you what that looks like a little bit later, in order to identify which emotional caregiving behaviors they are in fact exhibiting with their child, importantly, when they themselves are feeling a strong emotion. So the thesis here is that parents experience emotions too, and particularly may be likely to experience emotions when they see their child upset. So if you as a caregiver are experiencing emotions when you see your child going through this cycle of neuroticism, you may be more likely also to use behaviors that you think are going to, in the short term, make that distress in your own body go away. These may not be, though, the most helpful behaviors for helping to reinforce a chain of more adaptive youth responses to their emotional distress. So for example, some of
of the things that we can focus on within the UPC and UPA caregiver materials are things like accommodation or overprotection, very similar to the space intervention here, where we are thinking that when parents are experiencing those strong emotions in their body, that they are kind of helping the child to escape a situation prematurely, or to kind of make it easier for the child to get through that situation, and not sort of giving the child the onus and the efficacy of coping with it themselves. With regard to negative attention, we know that, whatever we pay attention to with our youth, we kind of use the phrase attention is candy, because anything you pay attention to, right, is like giving them a piece of candy. And so if you're paying attention to something that is not a behavior you want to see more of, so whether that's the distress associated with youth emotional difficulties, or whether that is more avoidant, escape-oriented behavior, you might see more of it, right? Because you're paying attention to it, or if you're using a lot of critical commentary, that also may be reinforcing in terms of negative social attention, but also may lessen the child's feelings that they can handle this situation on their own. Similarly, you might focus on inconsistency. If you see a family who is, when they are feeling their strong emotions, exhibiting a lot of chaotic reinforcer or discipline behaviors, or a caregiver who is really having a lot of dysregulation, may also be modeling inappropriate or unhelpful coping behaviors for their child, and thus reinforcing some of the idea that presenting those behaviors or dealing in that way with a particularly emotionally evocative situation is adaptive or helpful. So we've done some research, and I will say this is an ongoing topic of interest in my lab. So this is early days, I think, with some of this work in regard to addressing some of those problems in the literature that I highlighted earlier. But we have looked at to what degree, anyway, the UPC or UPA affects parent psychopathology outcomes, as well as the degree to which change in parent variables might be associated with child outcomes. And generally speaking, we see reductions in parental anxiety, depression, stress, at least by self-report, following the provision of the UPC and UPA in a research clinic setting. We see improvements in cognitive reappraisal as well, and distress tolerance, which are maybe important indicators of regulation behaviors that the caregiver is increasingly using themselves in order to help foster those more positive psychopathology outcomes. We see some reductions in some of the targeted types of unsupportive parenting behaviors that I just described. So reductions in things like rejection and criticism, reductions in overprotection, for example. And importantly, when we look at youth treatment outcomes, we also see some involvement, particularly of this parent distress tolerance variable, which would be very consistent with the neuroticism model. In the sense that if we are impacting the degree to which parents are tolerating their own discomfort in their own bodies when they see their child upset, they may be more likely, it appears, to have a child who would be a responder to our intervention. Now, all of this work requires better explication and measure of the particular types of regulatory behaviors or the differences in behavioral strategies that are being utilized by caregivers, but does show some promise for continuing to explore this research in our lab. Now, we've also really tried to think about how to take this full caregiver-directed curriculum and optimize its presentation for youth who are experiencing distress. And, importantly as well, in the spirit that I mentioned earlier, really thinking about the efficiency of targeting caregivers and the degree to which that could be helpful, particularly when you have less time for treatment or need to be more caregiver directed in your focus. So for example, with my colleagues Eric Storch and Allison Saloom, we've done some research on a stepped care approach using this transdiagnostic intervention that really highlighted caregiver involvement. So in this stepped care model, we provided 6 sessions of the UPC
UPC, for example. We also did this with UPA, but I'm just showing you the UPC here. The caregivers were involved in every session. And the reason for that is we wanted them to be really coaches to their child, and to be able to help them understand, interpret, and utilize child-directed strategies fairly immediately, but also because we really wanted to incorporate exposure or opposite action strategies for that family pretty immediately in the course of treatment. So importantly, this was something we did by session 2. We were working on exposure strategies, and the caregiver was really the one, because this actually was an intervention that was delivered entirely via telehealth. This was actually pre-pandemic, so we did use telehealth pre-pandemic too. And this was for families that had been relocated following a hurricane in the Texas area of the United States, and so weren't able to come in person for sessions. And so the caregiver really had to direct all of the exposure work. What was very interesting about this approach, and I'll show you a follow-up study here in a moment that we did with Eric Storch's lab at Baylor University, but very few of these families stepped up after the 6 sessions to receive another 6 intervention sessions of the UPC. And when they did, importantly, there was a lot of family conflict going on, which may suggest areas for additional caregiver focus that maybe aren't highlighted specifically by the UPC and UPA caregiver-directed strategies as they are at present. We also have delivered UP as a caregiver-only curriculum. We did this in a 4-session version that we called UP Caregiver as a preventative intervention. This incorporated elements of the adult UP and adult elements of the UPC caregiver curriculum in a relatively structured format via telehealth for any parent who was saying that they were exhibiting distress during COVID. Thus far, the initial outcomes in a randomized trial seem to suggest the positive benefit of the UP caregiver for improving parental self-efficacy, although symptom outcomes related to just some bibliotherapy and self-directed materials seems relatively equivocal, at least in the short term. It was a relatively brief intervention, and any parent that was having any level of distress could engage in it, so it was hard to assess outcomes. But we've also found a lot of interest and promise for this type of brief intervention via telehealth for caregivers who have a child that is on the autism spectrum. And so we have a service grant right now through the Children's Trust where we've kind of retooled the UP caregiver specifically for parents of youth with ASD. One other research study that I want to point out before I talk a little bit about some of the clinical implementation of these materials, we have conducted some work with Eric Storch's lab, as mentioned, looking at a 6-session telehealth parent-only version of the UPC during COVID. And as you can see from these effect sizes, there was a moderate or medium effect of the intervention really across the board for parents who participated in this 6-session program. It was very much like the UPC stepped care 6 sessions that I showed you, but without the child's involvement. Where there was this larger effect size on the COVE tabs is on COVID-related distress. And I think importantly, with regard to this briefer transdiagnostic caregiver approach, I think that what we were seeing here is that there were very few parents who were like, yeah, 6 sessions was totally enough. My child has no distress now. But rather we found parents saying, I think I got what I needed. If you look at the satisfaction ratings to a pretty large extent, that they learned how to manage their child's distress more effectively, and that they were satisfied overall with this briefer intervention. So, may show some promise for what to do moving forward, at least in sort of the lens of COVID with regard to caregiver involvement. So briefly, just wanted to highlight a few of the caregiver-directed materials that are available in the UPC and UPA, and then we'll sort of turn it over for discussion. Like I mentioned, we use a functional analysis model to help identify the caregiver-directed strategies that we think might be most relevant. This is particularly important if you want to
focus more briefly on just one caregiver, one core dysfunction in a caregiver, like accommodation, for example. And so we'll walk through situations where they observe their child to be experiencing emotional distress and say, you know, what's really important here is what emotion were you feeling when you saw your child in this distress? And then we'll walk through the functional assessment then for them in terms of their own emotion. How did they cope with that? What did they do? And what was the impact on of their choices? If they helped their child avoid or escape, or if they were critical or negative in their behavior, what was the short-term impact of that? Did they sort of feel better? Did the child feel better? Well, what about the long term? Does the child feel better about that situation over the long term? Do they? You know, it can be a nice lens for discussion and identification of the particular caregiver strategies that you might want to focus on. So as mentioned, once we've identified which emotional caregiving behaviors are most relevant, we're going to want to work on what we call opposite caregiving behaviors. And in the lens of accommodation or overprotection, those may be things like just giving some people some normative kind of function information. Like sometimes people just don't know what is happening when they accommodate or overprotect their child, and you tell them and they're like, wow, like I had no idea that I was doing that, and they changed their behavior. But a lot of times it's more involved with that, and we have to work on doing what we might think of as differential reinforcement strategies to increase the child's engagement with situations that they find distressing, and the parent really working on sort of using fewer and fewer examples of providing social attention when the child is upset or distressed. Another area where we would help the child, or help the caregiver rather, engage in some opposite actions would be around that negative social attention. And here we would be really focusing on two possible opposite behaviors: expressing empathy and using positive reinforcement with the child, more again in the lens of when we see the behavior we want to reinforce more of. So just very briefly, I'll show you a quick example of some of this work with a parent who has a child named Sophia that is exhibiting some emotional distress. Well, thank you for joining me here in session today, Ms. Vega. Oh, of course. I'm happy to be here. I think things are going really well. Yeah, Sophia's been a pleasure to work with. Last week, we were going over some of the ideas about exposures and things that we could do in session. And I was really impressed that at home, you guys seem to be talking about it and even coming up with some ideas for things that might help her at bedtime, like that mindfulness app. That was really creative. I know. I'm happy to help. I mean, she's so motivated to stop worrying, and anything we can do to support her, we're going to do. Yeah, well, you know, we're going to talk about one other thing today that you guys could be doing to help her out a little bit more when she's feeling worried. And it's kind of ironic because it may involve actually helping her a little bit less when she's feeling nervous. Oh, okay. So like we shouldn't have done that list. I mean, it seemed like it was working. She's not sleeping with my mother anymore, which is great. But yeah, no, that was a really wonderful idea. I was actually thinking a little bit more about the times when she's calling from school and she's saying that she has a stomach ache or that she's having some difficulties with an assignment. Yeah, that would be my mother again. She really, wants to go get her when that happens. Most of the time when she calls, I'm at work and my mother just goes to get her. Yeah, well, and of course, not laying blame on any one person. It's actually pretty normal and natural to respond to a child in distress and to, of course, try to make them feel better. If you think about it, it's like when they were babies and, they were, we get very conditioned to respond to different cries that our child has, whether it's because they're hungry or whether it's because they have a dirty diaper. And we get used to kind of, responding to those things as quickly as possible to try to help them feel better. Right. And so what you're saying is that what we're doing now is sort of like swooping in to clean up her mess again. You're right. It is a little bit like that. And I think that, as children age, we expect that they'll come to manage some of their own distress a little bit more and kind of need our help a little bit less and less.
But the challenge is with anxious kiddos is that they may not as typically reduce the number of times that they're indicating distress to us, or that they need our help with something, whether that's because she's feeling nauseous or because she's having a difficulty with an assignment. And then we, or maybe more precisely my mother, are coming in and, picking her up from school and cleaning up her messes again. It does seem like sometimes that's happening. And what do you think that tells Sophia about what's going on in that situation? I guess maybe that it is a really big problem, or maybe she can't handle it on her own. Spot on, you've got it. It does suggest to her that there is a real threat, even when the threat isn't that big or it's actually manageable. And in some ways, it may also reinforce her for making the call in the first place because she gets out of school. And maybe she also gets a little bit of extra love in return. Yeah, definitely a lot of extra love from my mother. Yeah. And in a way, if you think about it, it also makes us feel better too. Because if we go back to that idea of when Sophia was a baby and, now she's not crying anymore, and, it feels nice to kind of have that distress stop for us too. Yeah, no, it definitely does. So are you saying that we shouldn't come pick her up anymore when she calls? That might be a good place to start, but why don't we think about it for a second and consider what we might say when she calls, or what your mom might say when she calls? That's going to be hard because she's going to be really upset. I'm wondering if maybe we should just not answer when she calls from school. Well, I'm not sure that would be as helpful in the longer term. It's probably better that we come up with a couple of set ways to empathize with her if she's having some distress or if she's feeling unwell. But at the same time, are pretty clear that we won't be picking her up, or we won't be doing what we call accommodating her distress at that time. Yeah, I think we definitely need to do that. I'm glad we're talking about this. So you see there the example of a couple of different opposite caregiving behaviors. First of all, me just providing some education about the normative functions of accommodation and overprotection, and then talking about sort of some strategies that involve planned ignoring and sort of reinforcing more the behavior we want Sophia to do in that particular situation, which is stay and tolerate her distress in that situation. And importantly, the idea that we may not be just targeting the caregiver behavior of one caregiver. In this case with Sophia, there were other caregivers, specifically her grandmother, that were exhibiting some of the reinforcement for these problem behaviors, and thus would need to be incorporated effectively in the plan to try to reduce some of that attention to her distress. So as mentioned, there are other caregiving behaviors that we might target here, and some other types of opposite action behaviors. A lot of differential reinforcement strategies also apply to the sort of opposite caregiving behaviors for inconsistency, and for for excessive modeling of distress. It's a really, I think, helpful set of materials that can be very useful if the parent themselves is having a lot of distress, just to talk about what that feels like in their body, what it leads them to do, how they can feel those feelings, tolerate them, and model something more effective for their child. I've had a lot of caregivers talk about how this taking kind of this more, high awareness, more non-judgmental, mindful stance toward the experience of their emotions has helped them overall with managing their own psychopathology. They can also link that to more helpful caregiving behaviors or more helpful coping behaviors for their child. So as mentioned in UPC, these strategies are all provided. So if you were doing the UPC group with a set of caregivers, you would have 10 sessions worth of material where we are exhibiting sort of some focus on identification of emotional caregiving behaviors and the administration of some of these opposite caregiving behaviors that you could utilize in a standalone or adjunctive intervention with the UP. Just a few last thoughts before we turn it over for discussion. These emotional caregiving behaviors, of course, are extremely common. There's nothing pathological about using them. And I think importantly, every caregiver exhibits them from time to time, mostly because they are well-intentioned. In other words, they're trying to reduce their child's distress. So I think particularly for new therapists or younger therapists who are first time sort of interacting with caregivers, it's important to remember to be empathic and kind,
in your approach to these behaviors, to normalize them, and to, sort of understand that all caregivers, might benefit from just hearing about them and some opposite caregiving behaviors related to those, whereas perhaps some caregivers need more of this work, of course, and we need to identify who those caregivers are. Also, we don't want to really emphasize the idea that there's just one right way and one wrong way to use some of these opposite caregiving behaviors, and we don't expect caregivers to be perfect. A lot of times the situations in which parents are having to tolerate their own distress to reinforce a more effective behavior in their child can be so variable, just like the caregivers themselves who have children with emotional distress can be so variable. And so we really need to understand that sometimes these strategies might need to be modified or personalized to be most effective. So a couple of takeaway points from what I've presented today. One, we know that the UPC and UPA work well for youth, but the efficacy of the caregiver components, either as an additive or adjunctive intervention to the child's components, or as a standalone caregiver intervention, really requires some additional research. I think there's some promise from what we're seeing, both in sort of the more abbreviated models of the UP with caregiver involvement, and in the longer kind of more standard administration of the UPC and UPA, but we really haven't broken these effects out, or to be honest, understood exactly what the right outcome measures are related to this intervention that might help us to delineate these outcomes more clearly, and understand its additive benefits more directly. We are excited about these brief versions of the caregiver directed intervention, and particularly they've been useful during COVID. And I think we're excited to see what else we can do with these caregiver components to help direct youth change where, it may be more efficient or appropriate to do so. I can't help but go back to the beginning and talk a little bit about the fact that we really have not done a great job as a field in terms of identifying the key mechanism that might be impacted here for caregivers. It's very possible that we could, for some parents, be helping them with neuroticism or distress tolerance like variables. For others, we might be modifying operant conditioning principles, say reinforcers or punishers in the household. And because of that variability, I think it's really important perhaps to approach this material with the kind of eye toward personalization that would make it most optimal and efficient for the giving caregivers that you are working with. And that may also lend itself to personalizing the outcome measurement. I think there are some opportunities within some of the idiographic measures and functional assessment tools that we have within the protocol to do this more clinically. And we continue to explore some novel methods for doing so in our research. So with that, I'll say thank you very much for your attention, and look forward to joining you live here just in a moment to talk about some of our caregiver-directed research and areas of opportunity for further research in the future. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Henriette May. A pleasure to be here with you. Thank you. We have some questions about your presentation. First of all, what do you recommend to people who are seeing you and want to be trained in the application of diagnostic therapy? Yeah, well, thank you very much for having me. I'm happy to be able to join you all live, if not in person. Yeah, so in terms of training in the manual, the good thing is we do have a trainer now in Spain, Julia Garcia Escalera, and I believe she did a webinar, I think, for your group not so long ago in October. So I think the first thing is just getting familiar with the materials. I think the fact that they're going to be available for purchase now in Spanish, I think is great. The workbooks, I believe, are already available. So I think just getting familiar with the materials is the first step. I think because it's a transdiagnostic treatment, it does require some practice to be able to personalize the intervention. So I think being able to be familiar with the content, using it with,
maybe 2 clients and getting a sense of what is there structurally. And I think allows you to see the possibilities for personalization, and can then to make more pointed or specific choices, like I discussed in this presentation, say just using more of the parent materials with a particular family. Thank you, Jill. How much time would you say could be take to train to apply UPC or UPA? So when people want to train to be what we might call certified therapists, generally speaking, what we ask is that they do one of our 2-day workshops, and that they get consultation from one of our trainers. We have a few now in Spain, so I think that's exciting. So that they have someone either from a supervisory or consultative perspective to be able to help them navigating the materials, and making good decisions about the use of the materials. So I think all told, that's about 12 hours of training, and potentially up to maybe 16 or so hours of supervision or consultation. I think that's ideal, right? That's not necessarily the reality of how most people use the materials. I think the reality is most people pick up the manual and try to use it without much background, or they've seen a very brief overview that I've done. And I think in those cases, it's just really important to read very carefully, and be familiar enough, and to know going in that there's a lot of material for each of the modules. And so, getting to the point where you can make choices within the modules or make choices within the session to provide the most specific personalized intervention possible, I think is the hoped for outcome. Yeah, it's just really quickly, only 16 hours of supervision. It's really quickly. Do you have some kind of distance learning training or something like that? Yeah, so we right now we have some recorded trainings available in English. I'm hoping to record one in Spanish also in the spring, and so that we have both available. We, oftentimes will do these things by arrangement. So, sometimes an organization, a hospital, a university wants to implement the intervention, and so we'll do training and consultation or implementation support for a particular place, in addition. But we do now have the means by which people can contact us and get one of the recorded trainings. Thank you, Jill. Where do you see the future of the transdiagnostic therapy going? Yeah, well, I'm going to talk about this in the other conference over the weekend, but I think that the findings for the child and adolescent manuals, I think, have been really interesting over the last couple of years. I think there are some really promising effects, and then I think some that, as I'll talk about over the weekend, give us a pause a little bit to kind of think. When clinicians are implementing this in community settings, there are a lot of materials. There are a lot of things to kind of make decisions about as a clinician, and getting familiar enough to be able to make those decisions well, may be a big important factor in how efficacious the intervention is. I'm less and less excited by very structured didactic versions of the unified protocol, and much more excited about ways that we can support clinicians in taking these materials, which are meant to be transdiagnostic, but using them in a more personalized way with the client, with the family in front of them, so that it is the best version of the intervention for that particular child or that particular family. I think there's a lot of tools within the manual for this, and yet I don't think they're always optimized to we have functional assessments, we have top problems,
but I don't know that people always use them in a way that aids in them making more personalized decisions about the treatment. So to me, that's an important next step. And I think the other important next step is finding briefer, more specific ways to implement the protocol. I think it's great when a family or a child has the ability to do 16, 20 sessions of psychotherapy, but the reality is there's so much need and not a lot of time available from clinicians. So, we are working on implementing the interventions in these stepped care kinds of ways that sort of reference different levels of need. And I'll talk about this a little bit in the other presentation over the weekend, but I think that we have some data that's suggesting that certain youth with particular emotion dysregulation profiles, you can sort of tell right away are going to need more or going to need less or going to need about the average dose of the treatment. And if you know that going in, then I think you could make some decisions right away about being more like, say, just giving someone the parent directed materials or giving them a sort of a briefer overview of some effective strategies and not necessarily needing to use the entirety of the manual. That may seem a little antithetical to a transdiagnostic approach, with that sort of is targeting a particular higher order factor, but I think it's the truth of implementation. Thank you. Could this protocol be applied for other type of disorders? Not emotional disorders, anxiety or depression. Yeah, so we have some data, and again, I'll go over this a little bit over the weekend, but we have some data that suggests that the protocol can be effective across other problem areas. So without sort of significant adaptation or modification. So things for example, incorporating a focus on OCD versus traditional anxiety and depressive disorders. That's not a big, departure from where the materials are. And even focusing on a different type of dysregulation, we have materials in the manual for anger and irritability, but others have optimized the material more so for irritability and focused more on aspects of the protocol that could be optimized. So for example, using frustration-focused exposures as opposed to exposures to feared stimuli, and using the parenting materials, some of which I've discussed here today, to be more focused on modifying maladaptive patterns of behavior that the parent or the caregiver has been exhibiting when the child's distressed. But I think when we talk about adaptations, and there have been many, we just actually published a whole book of the adaptations and modifications for different problem areas in different settings, because there has been such an interest in doing that. I think that the thing that is important to keep in mind is I think that to a certain extent, even if you're targeting a different type of stressor or a different type of problem, let's say, for example, one grant that is happening right now is an application of the UPA for early onset psychosis. I do think that what you're treating there is still the emotional dysregulation. I think what you're treating is the neuroticism, so to speak. You're not reducing or eliminating the psychosis. In that case, you're treating this other problem area that co-occurs with psychosis or may make the psychosis worse in some cases. And so I think you can use it for these other populations. And I think it's important to know what you're treating, though, and to keep that very clearly in your mind of like, okay, of course, I'm not making the psychosis go away through this intervention. I'm doing something very particular to reduce the stress of anxiety and depression that come along oftentimes with that problem. Sounds promising. Yes. That's exciting. Could someone ask if could this type of treatment be related to the recent network models? I'm sorry, can you say that one more time? If could this type of treatment be related to the recent network models?
I guess I'm not sure what that is. Network models. You don't know this? I guess maybe I'm misunderstanding the word. Sorry. Oh, network. Oh, yes. Okay, thank you. Sorry. Thank you, Benny. Sometimes I understand some Spanish, so sometimes it's easier just to switch to Spanish for me. Although I can't speak Spanish very well. So there's that. Yes, and I think that network models are really interesting in the sense of we haven't really well established the links between these network models and the intervention, right? And we recently did a network model of child and parent report of anxiety and depression. It's actually hopefully going to be published shortly. That really showed, what you might expect for some of these relationships by child and parent report using the SCARED and the MFQ, which seems to suggest that anxiety and depression are symptoms, of course, are highly interrelated in populations that are seeking treatment for the Unified Protocol. And of course, within disorder, connections are going to be stronger than between disorder connections, nonetheless, even though anxiety and depression highly overlap in a lot of ways. The connecting symptoms, though, what was interesting about that particular analysis that we did is, the connections that are strongest, the bridge symptoms that are the strongest, are a little bit different by caregiver and youth report. So we run into informant discrepancies, that we would see in other ways when we're doing our network models too. So if you think about it as a link to intervention strategies, let's say, for example, I believe the strongest bridge symptom with the youth model was it's like a negative evaluation, a negative evaluation item. So from their perspective, from the youth's perspective, maybe the most important problem to focus on in the intervention might be, social evaluative, which makes sense for people who have a strong connection between anxiety and depression. But I'm not sure that means the intervention would look all that different from what we would typically do, within the Unified Protocol. So I think where I'm missing the sort of next step as of yet are these network models telling us something fundamentally different about what the intervention will look like, or really allowing us to personalize, especially with youth samples where you are going to get different perspectives and you are going to hear sort of different vantages that are important about what the main problems are. And so I think that the next steps are really to consider these informant reports, these informant networks together, and then start to think about personalization from there. So I'm excited about the future of it, but I think we have a little bit of a ways to go. Thank you, Jill, again. Thank you very much for being here with us. We have no more question and we have no more time, so thank you very much. I hope you see you soon here in Spain. Thank you. All right. Have a good day, everybody. Thank you, Jill. Bueno, para todos, deciros, ahora tenemos un pequeño descanso. Volvemos a las 5:15 con la mesa redonda. Muchas gracias y nos vemos en un cuartito de hora.
Buenas tardes. A continuación les presentaré la mesa redonda titulada Vínculos de pareja en la juventud, del amor romántico a la violencia. Los ponentes de la mesa son, en primer lugar, Victoria Ferrer, de la Universitat de les Illes Balears, con el tema El amor perjudica seriamente a la salud. Victoria es catedrática de Psicología Social de Género de la Universidad de las Islas Baleares, miembro del Grupo de Investigación Estudios de Género y coordinadora en esta universidad del Doctorado Interuniversitario en Estudios Interdisciplinares de Género, que imparten conjuntamente con 8 universidades españolas. Es autora de Feminismo y Psicología Social y coautora de diversos textos como Violencia contra las mujeres, El amor como coartada, El laberinto patriarcal, La voz de las invisibles, Las víctimas de un mal amor que mata o Historia de la misoginia. A continuación, la siguiente ponente es Inés Lobelle, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el tema Procesos de violencia de género en la adolescencia. Inés es licenciada en Psicología y acreditada como experta en Psicología Forense. Ha realizado el máster en Psicología Jurídica y Peritaje Psicológico Forense y actualmente es profesora asociada de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Forma parte del equipo docente del máster en Psicología Jurídica y Forense, así como de otras formaciones relativas a la psicología jurídica. Tiene experiencia en el tratamiento de víctimas de violencia de género y de personas penadas por estos delitos, tanto en adultos como en jóvenes. El tercer ponente es Manuel Casado, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el tema La violencia de género en los adolescentes a través de las redes sociales. Manuel es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona. Ha realizado el máster en Psicología Forense y Criminal y el posgrado en Políticas de Juventud y Colectivos de Riesgo e Inserción Social. Es técnico en el equipo de asesoramiento civil y en el ámbito de familias del Departamento de Justicia, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor colaborador en la Universitat Oberta de Cataluña. Ha trabajado como delegado y coordinador de medidas penales alternativas en el área de ejecución penal y medio abierto del Departamento de Justicia. Tiene experiencia en ejecución de programas reeducativos y en la evaluación psicológica judicial. Su línea de investigación se centra en la influencia de las TIC en los rasgos de personalidad y su derivación en posibles trastornos o adicciones, tanto en adultos como en adolescentes. En la mesa se abordarán aspectos relacionados con el amor romántico, las creencias irracionales y mitos de este tipo de amor, así como su influencia en las relaciones violentas. Respecto a la violencia de género, también se abordará la influencia de la perspectiva de la socialización de género y de las redes sociales. Comenzamos con Victoria Ferrer, cuando tú quieras. Muy bien, Inma, muchísimas gracias. Vamos a ver. Y bueno. Pienso que ahora estáis viendo la presentación. ¿Me confirmas, Inma? ¿Sí? Perfecto, Victoria. Vale, muy bien, pues entonces allá voy. Bueno, en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, le doy las gracias a Inma por esta invitación y, por supuesto, a todas las personas que han colaborado para que, bueno, pues esta mesa tenga lugar esta tarde. Cuando Inma me propuso hace unas semanas el participar en esta mesa redonda, bueno, me hizo ilusión sobre todo porque me parece muy importante que las personas jóvenes que van a dedicarse a la investigación tengan encuentros, tengan jornadas, tengan congresos en los cuales puedan comenzar a iniciarse en este camino. Es un camino apasionante, pero también es un camino pues ciertamente complejo. Inma me propuso hablar sobre algo que nosotras hemos trabajado en el grupo de investigación de estudios de género de la Universidad de las Islas Baleares, como es el tema del amor. Entonces, yo me permití sugerirle, y a ella le pareció adecuada, pues una pequeña broma, que es el título de esta ponencia que o de esta charla que os voy a compartir esta tarde. Este título es El amor perjudica seriamente a la salud. Seguramente las personas que me estáis escuchando sois extraordinariamente jóvenes, entonces no os suena de qué va el tema, pero corresponde a una película de los años 90 en la que precisamente se hablaba, pues eso, de las trampas del amor, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pequeña broma que yo utilizo a veces cuando hablo de estos temas, porque además me parece que refleja muy bien cómo el amor malentendido, que es
uno de los elementos que entran en la ecuación de la violencia contra las mujeres en la pareja, bueno, pues puede causarnos una de las trampas, decíamos, ¿no? Entonces, en un congreso, en una actividad destinada a personas que sois investigadoras y que de alguna manera estáis, digamos, en los inicios, más o menos al principio o un poquito más adelante, pero en cualquier caso en los inicios de la vida investigadora, pues estoy absolutamente convencida de que tenéis muy clara una idea, que es que probablemente una de las claves más importantes para nuestra vida investigadora es precisamente el aprender a formular correctamente las preguntas de investigación. Y en este caso que nos ocupa, pues como en todos los demás, también es así. Es decir, en el estudio del amor, de las diferentes formas de amor, de la relación del amor con la violencia, etcétera, bueno, pues una clave importante es preguntarse qué es el amor. Y en ese sentido, esa es, digamos, nuestra pregunta más general, sería por donde comenzaríamos, ¿no? Que es preguntarnos precisamente si vamos a hablar de amor, pues ¿qué es el amor? Pero esa pregunta, que parece una pregunta tan general, que además, como podéis ver ahí, pues son pequeños fragmentos que están sacados, pequeñas fotos que están sacadas pues de internet, ¿no? Y que están un poco en ese punto entre humorístico, entre medio romanticón que tiene siempre este tema, en realidad esconden cosas realmente muy importantes desde nuestro punto de vista como investigadores e investigadoras, que pasan por la perspectiva teórica desde la que nos confrontamos, desde la que nos situamos a la hora de analizar un problema, al modelo teórico que desde esa perspectiva decidimos elegir. Esa perspectiva que nos lleva a elegir un determinado modelo teórico también condiciona en gran medida el concepto de amor que estemos trabajando y, por supuesto, las estrategias de medida al respecto. En ese sentido, y intentando, mejor dicho, no excederme en el tiempo que me corresponde, pues os hago un breve recorrido pequeñito por cómo todas esas cosas nos acaban condicionando. Obviamente, si yo me quiero enfrentar a un tema como es el amor, yo puedo elegir básicamente al amor desde la psicología, quiero decir, ¿eh? Obviamente, si yo os estuviera hablando desde la antropología o desde la historia o desde otras perspectivas científicas, os hablaría probablemente de otras perspectivas de análisis, pero desde el ámbito de la psicología fundamentalmente serían dos: una concepción de un carácter más sociobiológico, donde se plantea que el amor es una de las herramientas que en definitiva nos llevan a poder bueno, pues perpetuar la especie de alguna manera, y todo se relaciona, o toda la manera de analizarlo se relaciona con eso, y una perspectiva culturalista que entiende el amor como una construcción social, que es desde la que partimos nosotras en nuestro trabajo al respecto, y desde esa perspectiva culturalista, entendiendo que el amor es una construcción social y que por tanto varía a través del tiempo, etcétera, etcétera, y situándonos en nuestra perspectiva como psicólogas, en este caso, pues como psicóloga social, por ejemplo, tenemos diferentes modelos teóricos para abordar el estudio del amor. Uno de los más conocidos cuando hablamos de este tema es el modelo que plantea Robert Sterber en los años 80, entendiendo que el amor es la suma, más que la suma, es la interconexión de tres elementos que tenéis sobre la pantalla: intimidad, pasión y compromiso. Pero esos tres elementos se pueden conjugar de diferentes maneras. Tenéis ahí un poco lo que serían esas tres maneras que dan lugar a diferentes formas de amor según esta teoría. Bien, pues aunque la teoría triangular del amor de Sterben sea probablemente la más citada, curiosamente no es la más utilizada cuando nos acercamos a la investigación empírica sobre el amor, y el motivo es fundamentalmente que el principal instrumento del que disponemos al respecto no surge de este modelo teórico, sino de otro. Surge del modelo teórico que plantea Lee, que se llama el modelo de estilos de amor. Es un modelo teórico un poquitín anterior, plantea la existencia de tres formas de amor fundamental, de la combinación de las cuales surgen las tres que tenéis a la derecha de vuestra pantalla, y este modelo teórico que plantea Lee da origen a una escala, la escala de estilos de amor, que es una escala que proponen Hendrik y Hendrik, os hablaré de ella enseguida, que es muy conocida. Pero antes de hablar de las formas de medir, os voy a comentar también que desde la psicología
y partiendo, como os decía, desde una perspectiva culturalista, desde un determinado modelo teórico, cualquiera de los dos que os he comentado, tanto el triangular como el de estilos de amor, son muy similares en esencia, y desde la psicología entendemos o podemos entender el amor en una de estas triples vertientes, como actitud, como sentimiento, como conducta y lo más habitual, como la conjunción de las tres cosas. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros cómo ponernos, situarnos frente al problema de una determinada manera, ya nos lleva a acotar lo que después serán nuestras preguntas de estudio, nuestras preguntas de investigación. Os decía que del modelo de estilos de amor de Lee se deriva esta escala que os cito ahí, la escala de actitudes sobre el amor, que es una escala que proponen Hendrik y Hendrik en el año 86 y que tiene como gran virtud que es una escala con unas propiedades psicométricas muy adecuadas, de hecho tiene muchísima fiabilidad y funciona muy bien incluso en las traducciones, y tiene una versión corta de 18 ítems que funciona realmente muy bien. Ese es uno de los motivos, ahí tenéis algunos ejemplos, tanto de lo que sería el artículo como de lo que sería el artículo original, quiero decir, como otros artículos, incluido uno nuestro en el que utilizamos esa escala en castellano, que nos llevan a una constatación que en psicología es muy habitual. No siempre estamos utilizando a lo mejor el modelo teórico que podría ser o que podría tener más atractivo en otros sentidos, sino aquel para el cual tenemos una de las mejores herramientas. Bueno, pues eso es lo que pasa con el modelo de Lee. Pero ahora la pregunta que yo os quería hacer, que me quería hacer o que quería formularos es si todo eso es suficiente. Hemos dicho, tenemos una perspectiva, un modelo teórico, un concepto, unas estrategias de medida. Bueno, pues un poco la reflexión que yo venía a traeros aquí es que en el estudio del amor, en el análisis, en vuestras investigaciones futuras, si las hubiere sobre este tema, ¿es esto suficiente? Bueno, pues ya os avanzo en la misma transparencia que no sería suficiente porque nos faltaría una clave muy importante para comprender, y esa clave es añadir la perspectiva de género. Muy brevemente, os voy a hacer algunos comentarios en relación con el amor romántico y las creencias que se derivan de ese amor romántico, que son los mitos del amor romántico. Los mitos del amor romántico, las creencias sobre el amor y específicamente sobre el tipo de amor que en este momento impera más, es uno de los que salían en los modelos que anteriormente os he presentado, el modelo de amor romántico. Bueno, pues estos mitos del amor romántico tienen una funcionalidad. Fundamentalmente su funcionalidad, podríamos decir, que se concentra en reforzar un determinado modelo de relación de pareja heterosexual, monógama, duradera a través del tiempo, que se formalice de alguna manera, en tiempos pasados preferentemente en el matrimonio, ahora como sabéis hay otras formas, y en definitiva un modelo de relación de pareja sustentada en valores patriarcales. Y eso implica que para comprender adecuadamente el amor romántico, que es en el que en este momento es uno de los estilos predominantes que aparecen cuando analizamos cuáles son los estilos que prevalecen entre la población, bueno, pues necesitamos añadir esta clave. Y añadir esta clave implica, en definitiva, añadir un análisis de género de los mitos románticos, tanto de su origen, que hay algunos estudios en psicología muy interesantes que nos ayudan a comprender cómo estos mitos han sido impulsados desde estamentos religiosos y otros estamentos de la sociedad patriarcal precisamente para autorreproducirse, hasta el objetivo, lo que decíamos antes, de reproducir de alguna manera, sostener, apuntalar esa estructura, esa pareja, pero también los roles de los hombres y de las mujeres en la sociedad. ¿Cómo? Pues fundamentalmente sacralizando, considerando como la única y posible forma de relación de pareja una determinada, y, muy importante, añadiendo toda una serie de creencias erróneas, mitos, por tanto, que van a reforzar esa idea de la sacralización de la pareja y del matrimonio. Y eso conecta un poco con la idea y con el tema de la violencia, porque esos mitos, esas creencias, precisamente entre sus consecuencias tienen la dificultad para abandonar una pareja, para
reconocer que la pareja puede haber fracasado, que quizá esa relación de pareja no sea la mejor o incluso que en el contexto de esa relación de pareja pueda haber elementos que sean totalmente insanos. El ejemplo más claro pues sería el de los celos. Importante además que ese análisis de género nos lleva también a analizar otra cuestión importante y es la conexión entre los mitos románticos y los mandatos de género, sobre todo del mandato de género tradicional femenino, puesto que en ese mandato de género, en ese cómo la sociedad nos dice que las mujeres tenemos que ser, el amor funciona como una casi columna vertebral. La centralidad del amor, que tenéis en la página, en la parte inferior de la pantalla, conlleva la centralidad de la pareja, la importancia que tiene la pareja en las vidas, en nuestras vidas, porque hemos aprendido que así debería de ser, las renuncias que todo ello conllevan, una determinada manera de relacionarnos con los demás, que es el ser para otros y el cuidar, etc. Por comparación, el mandato de género masculino tradicional no incluye de la misma manera esas cuestiones, no son, los varones no han sido socializados en ese mismo sentido y eso lleva a que precisamente el amor sea mucho menos importante en relación con otras facetas de la vida, como puede ser la vida profesional o la vida pública, por ejemplo, y lleva también a que, lógicamente, la pareja, la pérdida de la pareja, etcétera, etcétera, pues sean otro tipo de, digamos, esté situado en otro lugar dentro de ese esquema. Bien, los mitos del amor romántico y los mandatos de género, especialmente los mandatos de género femeninos, como comentábamos anteriormente, la conjugación de esos dos elementos no es inocua, sino que tiene consecuencias. Consecuencias a nivel personal, puesto que los mitos incluyen expectativas irreales sobre las relaciones de pareja, sobre el amor, sobre lo que el amor supone en nuestras vidas, niegan los cambios en la relación, la idea del amor es para siempre, la idea de que el amor todo lo puede, la idea de que la pareja tiene que ser lo que la sociedad nos dice que sea y que en la pareja los hombres tienen un rol y las mujeres tienen otro. Claro, cuando cuando la realidad no se ajusta a esos mitos, paréntesis, obviamente es muy difícil que la realidad se ajuste a esos mitos porque esos mitos son irrealizables, es prácticamente imposible que eso ocurra o al menos es imposible que ocurra para siempre, ¿no? Entonces ahí pueden aparecer a nivel personal toda una serie de consecuencias, decepción, frustración, angustia, ansiedad, preocupación, conflictos, etc. Pero la cosa no queda ahí, es decir, los problemas no son solo a nivel personal o individual, también tenemos problemas a nivel social, puesto que la existencia de rígidas normas sociales lleva a que cuando la realidad no se ajusta al mito, aparezca presión social para ajustarse a la norma, rechazo social cuando no nos ajustamos o incluso sanciones sociales que pueden implicar pues, la violencia cuando, por ejemplo, pues una mujer se sale de ese rol o violencia de carácter homófobo u otros tipos de violencia. Y además, como os comentaba anteriormente, específicamente en aquellas situaciones donde hay una relación violenta, es decir, donde hay una violencia en la pareja, esas creencias, esos mitos, pueden suponer una dificultad importante para reaccionar ante la violencia. Pueden ser una clave para la paralización o la dificultad a la hora de reaccionar y, por tanto, a la hora de tomar la decisión de abandonar, de dejar esa relación, de salir de ella, de denunciar, etcétera, etcétera. En definitiva, esos mitos del amor romántico pueden incluso convertirse en una especie de trampa en la cual, junto con otros elementos, que ahora es un poco largo explicar, pero pueden convertirse en una especie de trampa en la que se vean atrapadas las personas, las mujeres que están viviendo esa situación de violencia contra las mujeres en la pareja y, como veis, pues eso tiene toda una serie de consecuencias que pasan no solo por esa dificultad que decíamos para abandonar, denunciar, etcétera, sino que incluso pueden llegar al extremo de que esas mujeres se estén culpando a sí mismas de la violencia de la que en realidad están siendo víctimas. Por tanto, un poco la idea sería que el análisis del amor, como el análisis de tantos otros problemas, pues hemos de formularlo, obviamente, adoptando una determinada perspectiva, un determinado modelo para comprenderlo. De ahí surge un modelo teórico,
un concepto, unos instrumentos de medida, pero un poco lo que yo quería acabar de transmitiros ahí es la idea de que la perspectiva de género nos ayuda a entender el problema en toda su magnitud y en este caso en concreto nos ayuda a entender, y ahí viene un poco otra vez la broma del título de esta presentación, cómo verdaderamente el amor puede llegar a perjudicar seriamente a la salud psicológica, incluso a la salud física, que como sabéis es una de las afectadas por la violencia en la pareja o eventualmente también pues a la salud social. Y con eso pues finalizo la presentación. Pues muchas gracias por vuestra atención. Y dejo de compartir ahí. Muchas gracias, Victoria. Pues damos paso a Inés y ahora hará su presentación. Perfecto. No te oímos, Inés. Voy. ¿Ahora sí? Genial. Vale, perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la ponencia de hoy. Agradecer la invitación de estar aquí. Cuando me plantearon el participar en esta comunicación, me informaron de los compañeros que iba a tener. Al principio había pensado, ¿no?, en procesos de violencia de género en la adolescencia, pero luego al ver las otras temáticas, pues los centré específicamente en los procesos de socialización de género. Cuando hablamos de violencia de género y siguiendo en la línea de mi compañera que ha hablado anteriormente, ¿no?, entendemos que interaccionan tres fenómenos, ¿no? Los fenómenos que tienen que ver con la construcción de esos mitos del amor romántico desde esa perspectiva de género, los procesos de socialización de género y los procesos de legitimación del uso de la violencia como mecanismo para obtener un beneficio. Sin embargo, aquí nos intentaremos centrar o especificar en aspectos específicos que tienen que ver con la propia adolescencia. Y para ello, yo utilizo la comprensión que hace Funes o que propone Funes de la adolescencia, en la que define al adolescente como una persona como atrapada, ¿no?, en un triángulo que implica tres necesidades básicas. La primera, la de necesidad de aclararse, que tiene que ver con esa necesidad o ese momento vital donde la construcción de la identidad cobra una especial relevancia, pero que a su vez también va acompañada de unos fuertes cambios orgánicos, y eso implica cambios en el aspecto físico, cambios internos, en el cómo me veo y cómo me ven los demás, y una tercera pata, digamos, que serían las presiones y expectativas sociales, ¿no? Esa sensación de tener que adaptarse al grupo, ser parte de él, pero a la vez sentirme único, ¿no? Y entonces, bajo esta mirada, estos procesos de la violencia de género, donde yo me centraré específicamente, son los procesos de socialización de género. Entendido la socialización de género como el proceso por el cual las personas desarrollan diferentes características de género en el curso de su propia socialización primaria y secundaria, y que estas características implican la asunción de normas que diferencian entre hombres y mujeres en cuanto a sus estilos cognitivos, comportamentales, emocionales y las normas morales que rigen también su comportamiento. Y en ese sentido, Falomir Pichastor nos dice, las normas de género y los roles de género se absorben a través de la interiorización, de la conformidad con esas normas, ¿no? Y por lo tanto la repetición de esos patrones. Eso, como bien decía antes mi compañera, en torno a los mitos del amor romántico, tienen unas consecuencias que no solo son a nivel personal, y aquí podemos, por ejemplo, citar algunos como la toma de riesgo diferencial entre hombres y mujeres, más alta, por ejemplo, en hombres que en mujeres, los hábitos alimenticios o las diferencias que podemos encontrar, por ejemplo, en trastornos como el trastorno de la conducta alimenticia entre hombres y mujeres, la importancia que se le da al aspecto físico, el equilibrio, antes comentaba también mi compañera, entre la familia y el trabajo, a quién le pesa más a nivel personal. También podemos tener dificultades, ¿no?, a nivel intragrupo, y por ejemplo aquí podemos citar en la socialización masculina las actitudes negativas hacia hombres no normativos, por ejemplo hombres homosexuales, hombres trans, prejuicio sexual, ¿no?, hacia las mujeres. Hacia las mujeres no, el prejuicio sexual, perdón, hacia las personas, a los hombres homosexuales, ¿no? Pero también esto tiene consecuencias, esta socialización de género diferencial
tiene consecuencias a nivel intergrupal y aquí es donde aparecen las actitudes negativas hacia las mujeres, las actitudes negativas hacia la igualdad de género, la hostilidad hacia ellas y evidentemente en las mujeres impacta a nivel intergrupal en toda la percepción la búsqueda constante, ¿no?, de la definición a través de esa, por ejemplo, mirada masculina. Entonces, esa absorción de esas normas y esos roles de género hace que las mujeres socializadas dentro de la cultura patriarcal nos enfoquemos más hacia las relaciones interpersonales y por lo tanto las emociones cobren una especial relevancia en nuestras vidas, nos orientemos hacia el cuidado de las personas y especialmente demos especial relevancia al espacio privado y por lo tanto la experiencia de los demás es lo que donde nos centramos en nuestras vidas, no es lo deseado. Y en cambio en el hombre, enfocado más hacia la experiencia o a la acción, está más enfocado hacia una toma de decisión, hacia más aspectos, a controlar los aspectos cognitivos y conductuales y abandonar todo el espectro, ¿no?, la experienciación o la vivencia del espectro a nivel emocional. Y eso también pues, hace que prevalezca en la importancia del trabajo, el dinero, su desarrollo en el espacio público, antes que otras relaciones más de tipo cercano, ¿no? Y por lo tanto, la experiencia en torno a los demás parece que queda como anulada y se centra en su propio deseo. Esta socialización de género diferencial nos hace tener a dos seres, a dos personas, en las que parece que estos dos roles encajan a la perfección, pues uno se centra en la gestión emocional y lo otro en toda la parte cognitivo-conductual. Esto que hace que al afrontarse a la vida, estas características sean totalmente complementarias, puesto que una persona adulta desarrollada necesitará contemplar y atender a sus emociones y también necesitará poder desarrollarse en cuanto a la toma de decisión, a la seguridad ante ellas y desarrollar todas las conductas posibles que le sean necesarias en su vida. Por tanto, estas dos piezas de este puzzle, digamos que encajan a la perfección y esto determina, estas diferencias de género determinan las desigualdades en todos los ámbitos de relaciones sociales, en el trabajo, en los deportes, en la comunidad, pero también en los privados, a nivel familiar y a nivel afectivo. Y aquí es donde yo digo que la socialización de género lo que hace es crear dos piezas de puzzle que se unen porque las dos, una necesita de la otra, ¿no? Los hombres necesitarán de la parte afectiva de las mujeres y la utilizan, por ejemplo, en las relaciones de violencia de género para que las mujeres les regulen su estado emocional. Las mujeres muchas veces explican cómo los calmaban, cómo intentaban hacer ese esfuerzo para calmarlos y los hombres también explican, ¿no? Es que yo no me sabía regular emocionalmente y eran mis parejas las que lo hacían y en cambio las mujeres ceden en la parte de toma de decisión, ¿no? Como yo no soy buena en eso y a veces cuando atendemos a mujeres que han pasado por un proceso de violencia de género, la toma de decisión les viene grande porque no la han puesto en práctica. Entonces esas dos piezas de puzzle que enganchan generan una perfecta unión y esa perfecta unión además se ve reforzada yo digo que los mitos del amor romántico son el pegamento que une esas dos piezas y que por lo tanto refuerzan, esos mitos del amor romántico, refuerzan esas diferencias, refuerzan esos roles de género y esas normas de género. Claro, todo esto, si lo ponemos además o si lo miramos desde la mirada adolescente, sabemos que dentro de la adolescencia es cuando se producen unos cambios neurológicos muy importantes en los cuales la corteza prefrontal y el sistema límbico se integran en un mismo sistema y por lo tanto toda esa corteza prefrontal que se está desarrollando y que aún no está plenamente desarrollada se ve reflejada en comportamientos de tipo inmaduro o impulsivos, podríamos llamar, más que puesto en madurez, quizá no era la palabra, sino más bien de tipo impulsivo. Y en el sistema límbico, que aún no está del todo integrado, existe una hiperreactividad y por lo tanto las emociones están como más a flor de piel. Como todavía no se han desarrollado esos mecanismos de afrontamiento y de gestión emocional correctamente, las relaciones tienden a ser especialmente intensas y por lo tanto esos mitos del amor romántico y esa socialización diferenciada hacen de las relaciones es una característica especial. Entonces, tenemos que en parejas adolescentes se unen que las diferencias de género
generan la creencia de que cada una de esas personas es imprescindible para la otra y, por lo tanto, generan relaciones asimétricas donde la parte emocional queda relegada a un nivel de poder menor que aquel que toma las decisiones y aquel que asume el papel, digamos, ahora no me sale, perdonar. Quiero decir que la persona que asume la parte emocional queda en un segundo plano y, por lo tanto, aquel que toma las decisiones es quien asume el rol de poder dentro de esas relaciones. Junto con los mitos del amor romántico, por amor todo está justificado, ya lo decía mi compañera anteriormente, y, por lo tanto, esto promueve relaciones de tipo fusionales, donde las dos personas se convierten en uno. Claro, es que cada una responde a aspectos necesarios en la vida humana, uno a los aspectos emocionales y lo otro a lo cognitivo-conductual. Por lo tanto, entre los dos hacen uno y se perciben a sí mismos como fusionales. Y por último, en cuanto a los cambios neurológicos, el siento mucho y pienso poco genera relaciones altamente emocionales. Todo esto, ahora no sé si lo había puesto aquí, no, bueno, todo esto nos plantea la necesidad de poder analizar, ¿no? Todo esto nos plantea la cuestión de que esto genera marcos cognitivos en los que las relaciones o los amores adolescentes son... se generan los esquemas para las futuras relaciones y muchas veces en relaciones adultas vemos comparación entre las relaciones adultas con aquellas adolescentes que están idealizadas por toda esta carga que estamos diciendo aquí, ¿no? De las relaciones asimétricas, fusionales y altamente emocionales. Lo que me preguntaba, y es lo que a lo que viene a responder Manuel seguidamente, es cómo influye el ciberespacio en todas estas cuestiones, ¿no? Cómo influye el ciberespacio en reforzar todas aquellas diferencias de género, cómo influye el ciberespacio en la gestión del dolor emocional que generan los mitos del amor romántico y cómo regulan todos esos aspectos neurológicos en el desarrollo. Y hasta aquí mi ponencia de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés. Interesante. Bien, pues ahora cerramos la mesa también con Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme a compartir esta jornada y bueno, en principio voy a presentar pues la relación que hay entre el uso virtual o el contexto. Yo hablo de la vida virtual porque es una nueva vida en la que se nos ha puesto a todos. Si me perdonáis, voy a concentrarme en... ¿Se ve? Sí, Manuel, se ve perfecto. Vale. Bueno, pues como os decía, voy a intentar tratar el tema de la violencia de género entre adolescentes enmarcado dentro del entorno online. Aprovecho la diapositiva inicial que había presentado Inés porque describía sobre todo el mundo en el que se encuentra el adolescente, solo que aquí he añadido una imagen del mundo adolescente virtual. Como todos sabéis, nosotros hablamos de las nuevas tecnologías, pero si lo pasamos a los adolescentes, de nuevas no son porque se han criado. De hecho, muchos se han amamantado ya con las nuevas tecnologías. Puede ser que los que, como decía Vicky, los que conocemos películas como El amor perjudica seriamente la salud, no llegamos a entender la dimensión que es el mundo virtual para los jóvenes y adolescentes, del cual nosotros evidentemente tuvimos una experiencia diferente. Bien, pues a todas las características de la adolescencia le añadimos la vida online. A mí me gustaría primero introducir qué es la vida online. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación constituye un objeto de preocupación, reflexión y debate, sobre todo para analizar los nuevos comportamientos en adolescentes. Las TIC, que así es como se les llaman, que normalmente se basan en el ordenador, internet y el teléfono móvil, han propiciado acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad.
pero sobre todo porque su principal característica es la manera de relacionarnos, la interactividad, que si os fijáis es una interacción virtual. Es creíble desde el mundo en que yo me muevo con mi aparato, en el que yo presupongo que hay una realidad posterior que constata o que contrasta todo lo que a mí me aparece en ese mundo. Pero si volvemos a una película clave, nos volvemos al mundo de Matrix, si algunos han visto esta película, recordarán que son dos vidas, son dos mundos paralelos. Realmente el mundo físico, el que se vive, que es un mundo muy duro, y el mundo virtual, que es un mundo mucho más paradisíaco e imaginario. El carácter interactivo de las TIC, ¿qué tiene además? Tiene el consumo del contenido. Vemos mucha cantidad de contenido y todo el contenido que queramos. Además, lo podemos compartir, lo podemos reproducir, lo podemos comentar y sobre todo lo podemos distribuir. Digo sobre todo lo podemos distribuir porque muchas de las conductas de ciberdelincuencia se basan sobre todo en la distribución de esa información. La tendencia a usar las TIC se da en todas las edades. Desde luego, ya tenemos a personas muy mayores que los ves con su iPad, los ves con su ordenador, que utilizan, pero sobre todo en la adolescencia es donde se propicia o donde se aprecia un mayor incremento debido a que las han incorporado de manera habitual en su vida, utilizándola como herramientas de interacción, información, comunicación y conocimiento. Si nosotros hiciéramos un sondeo a nivel nacional, es igual, regional, como sea, la edad inicial para acceder a un móvil acostumbra a ser a los 12 años. Yo con muchísimas personas con muchas familias con las que he intervenido, la justificación es porque se incorporan a la secundaria. Al pasar a la secundaria ya van solos al instituto y necesitan de un móvil. Darles un móvil a un adolescente significa darles una herramienta que puede ser muy positiva y muy bien construida, pero también puede ser una herramienta para causar mucho daño o para provocarse uno mismo mucho daño. Aspectos positivos, pues el fácil acceso a la información, que se mejora en la comunicación, facilitan la socialización y hay nuevas formas de aprendizaje y sobre todo de ocio. De todos sabemos que los adolescentes juegan y pueden pasar horas. De hecho, hay situaciones de análisis de jóvenes, de adolescentes que se encierran en su habitación y pueden pasar días encerrados sin prácticamente hacer ningún tipo de actividad que no sea nada más que la que estar delante de su ordenador, con los efectos positivos y negativos que desde luego eso tiene. En cuanto a los efectos negativos, como decía, pues está la falta de privacidad y el uso indebido de datos, el aislamiento social y el retraso en las habilidades relacionales, interferencias con otras actividades, puesto que se presupone que los adolescentes pueden compartirla para el estudio, para el ejercicio, pero generalmente el uso del móvil está utilizado para más fines educativos y de relaciones sociales. Bien, adicción a las pantallas. Nosotros estamos trabajando ya en programas con centros de deshabituación, de drogodependencias, lo que se llaman los programas de screening o de pantallas, donde hay muchos adolescentes que están siendo atendidos porque tienen una dependencia absoluta a las pantallas. El no utilizar esas pantallas les puede generar, como veremos más adelante, trastornos de ansiedad, de dependencia. Puede provocar insomnio, sedentarismo y el vamping. El vamping es la tendencia a quedarse por las noches hasta las tantas horas de la madrugada, utilizando la pantalla. Además, aquí quería mencionaros que me pareció muy curioso, es que nosotros tenemos unas células en la retina que en el momento en que no reciben luz solar o luz, se activa la hormona del sueño. Si nosotros en la retina estamos ofreciéndole constantemente una luz tan impactante como la de las pantallas, lógicamente no se activa la hormona del sueño y hay dificultades y por eso se puede provocar el insomnio. Además, y sobre todo lo más importante, son las nuevas vías para el acoso. En el mundo de Internet aparecen conductas, algunas de ellas las he puesto aquí, como el grooming, el ciberbullying, la sextorsión. El grooming, supongo que todo el mundo sabe que es el acoso o el abuso sexual infantil
que se hace a través de contextos de Internet, a través del engaño, el ciberbullying, que son las conductas de maltrato a través, igual que el bullying en los colegios, pues a través de las nuevas tecnologías, y la sextorsión. Es curioso porque la sextorsión se produce a raíz del sexting. El sexting es aquella acción que significa enviar fotos desnudas o en actitudes provocadoras a otras personas. El sexting no es una conducta delictiva y de hecho es una conducta voluntaria que puede hacer cualquier persona. El problema es el uso que se hace con ese material posterior a la divulgación de ese material. Si hablamos un poco de los efectos psicológicos asociados al espacio virtual, John Schuller estableció que aparece el anonimato disociativo, que es aquel efecto en el que la persona aprovecha que no se sabe quién es, puesto que no tiene que poner sus credenciales ni tiene que poner su nombre para participar virtualmente, y eso hace que se desinhiba a la hora de cualquier comportamiento. Además, la invisibilidad, efecto que en el campo virtual, en el mundo de Internet, empodera a la persona, ya sea para construirse un avatar y vivir un mundo, como decía antes, imaginario o irreal, o un mundo al que no le pertenece, o bien para poder hacer uso delictivo en su uso por Internet. Es curioso también, a mí me gustaría que reflexionáramos todos, aquí en Barcelona, cuando voy en el metro, me encanta ver cómo la gente, por aquello de analizar los comportamientos, cómo la gente últimamente va en el metro, todo el mundo lleva un móvil, rara es la persona que lleva un libro y rara es la persona que va leyendo una revista o un periódico. Generalmente todo el mundo utiliza el móvil. Esto que conlleva a un aislamiento, fijaos, incluso en un vagón de tren que a veces está lleno de gente y podemos decir que vamos solos. Otro efecto de los que habla Schuller es de la asincronicidad, que es la no necesidad de dar respuesta inmediata a algo que nos entra a través de Internet. Cuando nos llega un mensaje, cuando nos llega un mensaje o una foto o cualquier información, no tenemos por qué dar una respuesta. De hecho, podemos incluso ver ese mensaje, analizarlo, sin tener que dar una respuesta. Hay algunas aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, en el que sí que hay mecanismos para detectar si se ha visto o no se ha visto, pero generalmente es otro efecto psicológico que empodera a la persona en el uso de Internet. Tenemos el efecto de introyección solipsista, que no es nada más que la creencia, el pensamiento personal de en este mundo yo me imagino a aquella persona que me está enviando mensajes de aquella manera en la que yo me quiero imaginar. Y es mi manera la que impera y es mi manera la que domina. Por lo tanto, el compañero con el que me estoy comunicando en la línea es una persona que está dentro de mi mundo y es totalmente deseable y puede llevar a que yo sienta unos sentimientos propios de un dominio de la realidad en la que estoy viviendo, aunque sea una realidad fingida. Y aparece también el efecto de imaginación disociativa, que, como os decía antes también, parecido al anonimato disociativo, yo me puedo crear un personaje, yo puedo ser quien yo quiera dentro de Internet y además lo puedo repetir con un personaje de una manera, de otra o de otra, abriéndome un perfil nuevo con unas características diferentes para conseguir unos objetivos. Bien, si ya nos centramos en el amor adolescente virtual, todo el mundo sabe que Internet y el teléfono móvil son elementos fundamentales o se han convertido en elementos fundamentales en las relaciones interpersonales adolescentes. Podemos pasear por un parque y encontrarnos a una pareja de adolescentes y en lugar de estar como se podría estar como lo más predecible, que es en la edad del pavo y besándose, abrazándose, manteniendo una actitud un poco amorosa, pues pueden estar cada uno de ellos mirando su móvil, ¿vale? O incluso situaciones de llegar a comparar los mensajes o los likes que uno tiene o tiene el otro.
Es verdad que estas herramientas utilizan y facilitan una información o una comunicación mucho más rápida, mucho más eficaz que antiguamente los novios se enviaban cartas, con lo cual es todo muchísimo más rápido y más real porque utiliza todos los contextos audiovisuales posibles. Pero también aparecen los conflictos y las posibles agresiones. Y aquí nos centraríamos sobre todo en el ciberacoso como aquella conducta delictiva que más se produce en el contexto virtual en relaciones de pareja y sobre todo en relaciones de pareja adolescentes. ¿Cuáles son los facilitadores del ciberacoso entre los adolescentes? Pues una alta dependencia a las redes sociales. Yo en mis clases, el primer día de clase, ahora que ya vuelven a ser presenciales, en la asignatura de victimología suelo preguntarles quién no tiene Instagram en la clase. Tengo una media de unos 100 alumnos en clase y normalmente levantan la mano 3, 4 y estamos hablando de alumnos de primero o de segundo que tienen 18, 19 años. Con lo cual el uso de las redes sociales está muy extendido y en los adolescentes mucho más. El anonimato, gran elemento a tener en cuenta, puesto que valida cualquier conducta dentro del mundo virtual. La facilidad o la comodidad en la conectividad. Desde cualquier sitio ahora ya podemos tener acceso a la comunicación con los demás. La rapidez, como llega el mensaje, la amplitud de la audiencia, el impacto que puede tener cualquier fotografía, cualquier archivo, cualquier vídeo, cualquier información, sea en el soporte que sea, el impacto que puede tener a nivel de las redes, ya que una vez que se lanza es muy difícil parar ese mensaje. La ausencia de la información no verbal es muy importante porque cuando nosotros, un alumno, perdonad, hago un inciso, tuve un alumno el año pasado que hizo un análisis sobre la utilización del WhatsApp para aquellos mensajes que se valoraban importantes, como el comunicar a alguien la muerte de un familiar, como el hacer romper una pareja a través de WhatsApp o mensajes impactantes, ¿no? Es curioso porque la mayoría de los adolescentes opinaban que es igual romper la pareja por WhatsApp que presencialmente, cuando realmente muchos también explicaban que no lo hacían presencialmente por miedo a las reacciones, a cómo le sentara a la persona o a, como decían muchos, a la cara que pudiera poner, ¿no? O sea, toda aquella información que virtualmente se pierde al no ser una comunicación presencial. La disponibilidad de un banco de datos e información. Muchísimas parejas disponen de fotos en cualquier situación, no hace falta que entre en detalle, con respecto a su pareja. Mientras se es pareja, la cosa puede ir bien. El problema empieza cuando esa pareja, por el motivo que sea, por ese amor romántico indefinido que hablaban mis dos compañeras, se acaba y empieza, a partir de entonces empieza una situación de guerra de la pareja, ¿no? Y el uso de cualquier imagen o cualquier información para hacer daño a la otra persona. La ausencia del uso responsable y respetuoso. Evidentemente nos podemos encontrar con adultos que no sean responsables ni respetuosos, pero sobre todo hay que entender que en esa fase de crecimiento el adolescente todavía carece de una integración de valores y de una responsabilidad, de un respeto con respecto a su comportamiento y a sus actos, ¿no? Pues en el amor y en la relación de parejas eso también está presente. El ciberacoso se entiende como un tipo de violencia virtual y relacional, porque afecta a la persona, generalmente, hablemos del ciberacoso de chicos a chicas, o chicas a chicos, también puede haber, de hecho virtualmente el porcentaje sube también en chicas, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta que es un tipo de violencia virtual y relacional que provoca un impacto emocional y que la persona puede ser dañada. Aquí he puesto algunas de las situaciones, pero que hay muchas más, como ya sean insultos,
amenazas, control, aislamiento, manipulación. En cuanto al tema de insultos, no es lo mismo decirle a alguien un insulto que escribirlo o enviarlo online. No es lo mismo amenazar a una persona verbalmente que escribirla o enviarla a través de un mensaje. El control, no habría demasiada diferencia virtualmente, pero que también se puede controlar toda la acción o todo el campo de acción que tenga una persona en su mundo virtual, el aislamiento y manipulación que también puede ocurrir en el acoso habitual. Vale, nos vamos entonces a aquellos aspectos que significan maltrato, ya sea, que también está relacionado con el maltrato habitual, pero que se magnifican en el contexto virtual. Aspectos como en las fases de relación de la pareja, estamos hablando de parejas de adolescentes, que algunos pueden coincidir con parejas de adultos, pero sobre todo, como digo, se magnifica en los adolescentes y sobre todo en el contexto virtual. Durante la relación, los celos, el control, las actitudes sexistas, el amor ciego, la desigualdad y el aislamiento. Y pasamos a la fase de posterior a la relación, que son los celos, la venganza, la antipatía, el odio, el rechazo y las represalias. Como os decía, en el contexto virtual y en las parejas adolescentes se magnifican porque hay una baja tolerancia a la frustración, pocas experiencias anteriores y escasa gestión en la resolución de conflictos. La profesora Arenas García realizó un estudio sobre sexismo adolescente en 2015 en institutos de secundaria de Málaga y de 374 adolescentes entre 12 y 17 años. Os he puesto esta gráfica porque me parece muy curioso, que la pregunta era, ¿los celos son una prueba de amor? Fijaos que en la puntuación de acuerdo y en la de muy de acuerdo es más 50%, un pelín más en chicos, cuando en chicas no lo es tanto. Es curioso que todavía en jóvenes, con todo el bagaje, con todo el análisis que llevamos sobre violencia de género, todavía siga habiendo pues eso, adolescentes que sigan teniendo estos valores tan integrados del valor romántico. Lógicamente, así como tanto como hablaba Vicky y mi compañera Inés, esto se debe a que a mi juicio hay que hacer una reestructuración no solo en el campo educativo de la enseñanza, sino también en el campo educativo de los contextos familiares. Mientras todavía siga habiendo esa diferencia de la identidad de género, seguiremos teniendo pues estas opiniones, ¿no? Porque en definitiva son opiniones. Os he querido poner un poco unos datos significativos del ciberacoso en parejas adolescentes y que sobre todo suele ser un acoso continuado. Hay mucho riesgo de victimización por marginación o exclusión, el 63% de las chicas frente a un 37% de los chicos. No existen estudios respecto a una edad diana, pero sí que parece que las conductas de mayor riesgo las sufren los adolescentes entre 16 y 18 años. Las víctimas de ciberacosos pueden llegar a sufrir estrés, humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, falta de autoestima, trastornos físicos, de pseudoautólisis, es la misma sintomatología que puede presentar una mujer que sufre un acoso habitual por parte de su pareja. Diferentes estudios también exponen que los chicos interiorizan en mayor grado las actitudes y creencias sexistas. La violencia de género tiene sus inicios en la adolescencia. Se sitúa la prevalencia en un 25% de los adolescentes que han ejercido acciones de ciberagresión contra sus parejas o exparejas. Durante la relación se ejerce para obtener dominio y control y posterior a la relación se ejerce para dañar psicológicamente a la expareja. Sí que deciros que aquí hay estudios que cuando hablan del género con respecto a reacciones de exparejas, sí que hay un incremento también en el género femenino con respecto
a la venganza, ¿no? El utilizar también los mismos medios virtuales para poder causar daño al agresor. Los celos son la causa principal por las que se llevan a cabo las agresiones entre jóvenes de 18 a 23 años y la agresión que aparece en mayor medida con el uso de las nuevas tecnologías es el control. Y aquí he puesto conexión WhatsApp porque todos sabemos las dificultades que WhatsApp ha generado a nivel relacional de familias y sobre todo de parejas, ¿no? De me leíste pero no me has contestado, es que llevas mucho tiempo sin conectarte, etcétera, etcétera. Bien, por último, Facendi y Fiolava en el 2011 indican las formas de violencia de las TIC en mujeres, se centran en el hostigamiento y el ciberacoso, violencia por la pareja íntima, agresión sexual y violación, grabación y distribución de imágenes sexuales. Aquí entraría también el grooming, que aprovechan situaciones de embaucar a niñas para que ante la cámara pues se desnuden y eso luego son divulgadas para el consumo por llamarlo de alguna manera, consumidores de sexualidad infantil. En los adolescentes, estos comportamientos violentos se pueden llegar a incrementar exponencialmente por escasa conciencia y poca responsabilidad de sus actos, como ya mencionaba anteriormente, no dimensionar el daño causado en la víctima, percepción lúdica de la agresión, falta de valores y educación sexista, ausencia de una educación de valores y del uso responsable de las TIC. Me gustaría comentar una pequeña experiencia en unas jornadas que asistí en Sevilla hace unos años. Me explicaban que del servicio de atención, los servicios de atención, información a la mujer en diferentes ayuntamientos, detectaron que esos servicios estaban dirigidos a mujeres mayores de 18 años y detectaron que tuvieron que abrir un servicio específico para adolescentes de 16 a 18 años, puesto que se les presentaba una casuística importante de adolescentes que habían sufrido maltrato. Hablando con las responsables, con una de las responsables, me explicaba que la realidad superaba totalmente la ficción en cuanto a agresiones brutales de jóvenes de 14 años que sometían a las víctimas a realizar prácticas sexuales por disponer de imágenes sexuales de ellas en situaciones incómodas. Realmente creo que es necesario, y con esto quiero concluir, y va dirigido a los oyentes de esta ponencia, que faltan todavía muchos estudios dirigidos, específicos, de la conducta agresiva en el contexto virtual con adolescentes. Allí hay algunos, empiezan a haber estudios, pero no estudios lo suficientemente cuantitativos que nos aporten datos para que podamos disponer de mayor conocimiento y efectuar después una prevención mucho más ajustada. Muchas gracias. No sé si he ido muy rápido. Gracias. Muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones tan interesantes. Ha despertado mucha curiosidad entre los asistentes y no sé si nos va a dar tiempo de poder contestar a todas las preguntas. Lo que voy a hacer es haceros al menos una a cada uno. Si nos da tiempo, pues como hay varias preguntas para todos, pues mira, la primera pregunta para Victoria es: enhorabuena, Victoria, por tu ponencia, una exposición muy clara. Escuchándote me surge una pregunta. ¿A través de qué vías podríamos intervenir para construir una concepción del amor más realista en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que un poco todas las demás personas que han intervenido en la mesa ya han hablado también un poquito sobre esa misma cuestión, pero por resumir un poco, yo creo que se ha comentado la necesidad de incorporar ese tipo de elementos en el contexto familiar y luego en el contexto escolar. Yo creo que es fundamental incorporar cuanto antes materias que tengan que ver con la educación afectivo-sexual, es básico. Y que esa educación afectivo-sexual precisamente haga un trabajo no solamente de construir, sino también de deconstruir. Eso debería de ir, por supuestísimo, en paralelo de un trabajo de reflexión crítica
sobre los productos culturales con los que nos manejamos. Porque claro, lo que no puede ser es que estemos explicando en clase, en el cole, etcétera, todo lo que tiene que ver con unas relaciones más sanas, más saludables, sobre que el amor es otra cosa, para que después nuestros chicos y nuestras chicas, cuando abren la televisión, cuando ven una serie, cuando van a ver las películas de moda, volvamos otra vez a reproducir los mitos más rancios, que son los que se transmiten en absolutamente todas esas producciones, y las destinadas al público adolescente femenino han cambiado el formato en relación a cómo eran con cuando yo era jovencita, pero el mensaje es el mismo, exactamente el mismo, y yo ya tengo una edad. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo. Claro, no se trata de prohibir, se trata, yo creo, de fomentar el análisis crítico. Tú puedes ir a ver una peli el viernes por la tarde y pasártelo muy bien, pero tienes que saber analizar qué es lo que has visto, más allá de lo bien que te lo puedas haber pasado o de lo guapo que sea el protagonista, ¿vale? Y yo creo que ese trabajo formaría parte, de alguna manera, de eso que estamos comentando, ¿no? Se puede incorporar en las propias aulas, se puede incorporar en las familias, etcétera, pero tenemos que ser conscientes de que el problema existe y tenemos que ser conscientes de que esto hay que afrontarlo. Y yo creo que, y con esto termino, yo creo que vivimos en un momento un poco complejo en ese sentido. Yo creo que hay algunas tendencias por parte de algunas personas y también por parte de algunos padres y madres que reivindican esto de que los hijos son suyos y son ellos los únicos que tienen que marcar las directrices. Yo creo que es importante que recordemos que somos seres sociales, vivimos en sociedad, y de la misma manera que nos socializamos en relación con otras cosas y lo vemos súper claro, también en relación con las relaciones afectivas nos tenemos que socializar o quizá resocializar en algunas cositas. Sí, me ha gustado mucho el adjetivo de rancio, porque era un poco con esta sensación, ¿no?, de cómo es posible que las nuevas generaciones, quizás la deconstrucción, ¿no?, que tú decías, antes de implementar algo, vamos a revisar todo esto que dices. Y el espíritu crítico, Inma, yo creo que es fundamental. Yo creo que necesitamos ver las cosas. A ver, y eso no quiere decir que vivamos amargadas, cuidado, que es una cosa de la que muchas veces a las personas que trabajamos en perspectiva de género, que tenemos una perspectiva feminista de análisis y tal, nos dicen, es que sois unas amargadas. No se trata de ser, o sea, tú puedes ser perfectamente feliz y disfrutar de mil cosas. Quiero decir, yo en un momento determinado puedo ir a bailar y bailar cualquier cosa, pero eso no significa que no sea capaz de analizar y ser muy consciente de lo que estoy haciendo y de que eso es ficción, no la vida real. Entonces yo creo que eso es algo que es muy importante, que distingamos. Gracias. Una pregunta que surge después de la presentación de Inés. Preguntan, los estudios sobre la transexualidad apuntan a una formación cerebral diferencial durante el periodo embrionario, apuntando a un componente biológico, además de psicosocial, en los roles de género. Y pregunta, ¿no convendría tener en cuenta también ese componente para entender estos roles? Sí, es cierto que yo, tal y como he planteado la comunicación, la he planteado solo desde la construcción psicosocial, sin tener en cuenta otras teorías también dentro de la perspectiva de género que tienen que ver con todas las teorías queer. No lo he incorporado porque no soy experta en ello y, por lo tanto, evidentemente, todo este conocimiento debería tenerse en cuenta, pero al no ser experta en la temática tampoco he querido meterme en un tema en el que no pudiera defender, ¿no? Sí, yo creo que surge la curiosidad por el interés cuando contabas lo del cerebro, ¿no? Como también últimamente cuando hablamos de la adolescencia, ya no hablamos solo de los cambios hormonales, sino que pues, ya hemos descubierto que tiene que ver mucho con el proceso de desarrollo neuronal en ese momento y de cómo se está desarrollando el cerebro, pues supongo que surge un poco más desde ahí, ¿no? De cómo incorporar esto que estamos conociendo también a nivel neurológico para ampliar estudios, sí. Sí, yo creo que el incorporar esta mirada y avanzar en esta temática es imprescindible para acabar de atender, ¿no?, a todas las aristas, de todas las caras de esta temática tan poliédrica, ¿no? Sí. Gracias. Yo, si me permites hacer, yo no creo que sean, creo que son complementarios, ¿no? El buscar las fuentes del origen de cualquier
rasgo de la personalidad o cualquier característica de una persona. Creo que no, son complementarios. El sistema límbico participa en el establecimiento del apego, del vínculo afectivo, pero también en la adolescencia esa misma parte del sistema límbico también hace como un segundo vínculo, ¿no? Que va bien para aprovechar con aquellos jóvenes que quizás han tenido traumas o aquellos jóvenes que han tenido una infancia un poco difícil para reconectar, ¿no? Y creo que va bien que biológicamente haya una parte que esté relacionada, pero evidentemente también hay que tener en cuenta todos aquellos otros aspectos, no solo los genéticos. Gracias. Perdón. Sí, tengo una pregunta también para ti, Manuel. Dicen, gracias Manuel, muy interesante. ¿Nos puedes comentar algo acerca del ghosting y cómo puede afectarnos psicológicamente? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, el problema es lo que decía del anonimato. La virtualidad permite el anonimato y permite que las personas puedan adoptar cualquier rol imaginario. Claro, es como lo que decía de la película Matrix, ¿no? Es vivir un mundo diferente. ¿En qué nos puede afectar? Pues nos puede afectar como en otros efectos que producen Internet, en que realmente luego tengamos a personas con una baja autoestima, una poca identificación o un aislamiento social, porque realmente no son aquellas personas que realmente querían ser, ¿no? Representación de algo que no querían ser. No sé si he respuesto más o menos, pero claro que puede afectar, evidentemente. Me gustaría incidir el tema en la adolescencia, en los jóvenes, ¿no? El impacto. Y no hablemos de las nuevas generaciones de los bebés. Yo tengo sobrinos que se están criando con un iPad. A mí sinceramente, me da un poco de miedo el no controlar a eso, ¿no? Quería hacer también relación un poco al tema de la educación que debemos tener con el tema de la identidad de género, la diferenciación de género. Hace poco fui a una farmacia a comprar un biberón precisamente para una sobrina que tengo, y la farmacéutica me dijo si lo quería rosa o azul. Y yo me enfadé, y creo que Vicky tiene que ir por... O sea, para mí fue deconstruir, decirle... Además, me enfadé con ella y le dije, no entiendo cómo una farmacéutica con una serie de conocimientos, no quise... todavía me llega a plantear eso, ¿no? Digo, pues ahora démelo verde si es que lo tiene, y si no, no me llevo ninguno. O sea, no podemos continuar con esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Gracias. Gracias. Sí, voy a hacer otra ronda de preguntas, como nos da tiempo. Victoria, un placer oírte. Victoria, ¿se podría pensar que por nuestra socialización las mujeres creemos más en estos mitos que los hombres? ¿Pero esto es así realmente? ¿Qué dicen las investigaciones actuales? A ver, mira, tenemos una que hemos hecho muy reciente y os la resumo para que os hagáis una idea, ¿no? Como parte de esos mitos está la idea de las renuncias, es decir, de que el amor es suficientemente importante en tu vida como para renunciar a cosas, renunciar a tu carrera profesional, renunciar a... Entonces, hace un tiempito hicimos un pequeño trabajito que está publicado, donde le preguntábamos a estudiantes universitarios y universitarias por determinados tipos de renuncia. Concretamente les preguntábamos si estarían dispuestos y dispuestas por amor a renunciar a vivir en la ciudad, es decir, a cambiarse a otra ciudad, a una renuncia profesional, a renunciar a las amistades. Creo que eran básicamente esas tres cosas. Entonces, primera cuestión llamativa, la renuncia a las amistades era lo que menos estaban dispuestos a hacer, lo cual tiene su lógica por las edades, eran gente muy jovencita, entonces en esa época pues las amistades son muy importantes. La segunda cuestión relevante, cuando analizábamos la respuesta al sí o al no, nos salía exactamente una proporción prácticamente similar de chicos y de chicas. O sea, prácticamente los chicos y las chicas nos decían en igual medida, la mayoría, de hecho, nos decían que sí, que por amor sí. Entonces eso nos chocó mucho porque eso no pegaba con lo que nosotras estábamos trabajando ni con la idea que tú planteas, es decir, que el mandato femenino tradicional va más ligado a mitos y en este caso al mito de que renunciar por amor es algo adecuado, pertinente, etcétera. ¿Dónde vino la clave de la cuestión? Que aunque los chicos y las chicas decían que sí, el sí no significaba lo mismo,
cuando tú les preguntabas, bueno, pues explícamelo un poco más, cómo, en qué condiciones, tal. Las chicas lo que valoraban era que el amor era tan importante para ellas que efectivamente estarían dispuestas a dejar los estudios, cambiarse de ciudad, abandonar toda una serie de cosas. Los chicos decían a la pregunta sí, no, marcaban el sí, pero cuando luego explicaban decían, bueno, sí, yo estaría dispuesto a renunciar, a cambiarme de ciudad, siempre que en la ciudad nueva tuviera las mismas oportunidades, o siempre que pudiera encontrar, o sea, en definitiva, no estaban dispuestos a renunciar. ¿Me explico? Ellos decían que sí, daban la respuesta que parecía políticamente más correcta, pero en el fondo lo que estaban diciendo era, solo si me beneficia a mí personalmente, entonces, a ver, eso no es una renuncia, no nos engañemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, aunque aparentemente pueda parecer, y a veces incluso ciertas investigaciones nos puedan indicar que los mitos del amor romántico serán de la misma manera, cuidado, siempre hay que mirar un poquito más allá y hay que profundizar un poquito en lo que estamos analizando, porque lo que todo esto nos está indicando es que los mandatos de género femenino tradicionales siguen bastante más vigentes de lo que nos gustaría y que los mitos románticos, aunque pueda parecer que siguen más vigentes entre las chicas. Sobre todo yo creo que como fruto de que la centralidad del amor sigue siendo más potente en la socialización femenina. O dicho de otra manera, las mujeres seguimos siendo educadas para pensar que el amor tiene que ser la columna vertebral de nuestras vidas, que sin amor quizá ya hay un cambio, puede que no sea el amor de la pareja, pero es también el amor de los hijos, pero que sin amor nuestras vidas están de alguna manera vacías. Y me callo con esto, pero una cuestión muy curiosa es que para mí una de las formas importantes de amor en nuestras vidas no es solo el amor de la pareja o el amor de la familia o el amor de los hijos, es el amor de las amigas, el amor de las amistades. Y en cambio se sigue potenciando la idea de que las mujeres no podemos ser amigas entre nosotras, porque eso ataca los principios mismos del sistema patriarcal. Si las mujeres somos amigas, nos convertimos en aliadas, nos apoyamos y eso mina las bases del sistema. Entonces, eso no deja de ser curioso, pero sí que es otro mito que circula por ahí, no está conectado directamente con el del amor romántico, pero es otro mito que funciona por ahí y que es muy alimentado, pero que no es un mito, en definitiva. Aquí a mí me gustaría añadir también de aportar como la parte de experiencia en tratamiento con agresores de violencia de género. En cuanto a esto, me ha parecido súper interesante esto de la forma que cogen los mitos del amor romántico en ellos y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Uno en específico en el que trabajo en los grupos, por ejemplo, es el tema de los celos, ¿no? Y cómo lo construyen ellos, ¿no? Y en ellos los celos a lo que los lleva es a la suspicacia, es decir, si a la mujer no se muestra celosa de que yo esté con otros, es que yo no estoy siendo el centro de su vida, ¿no? Y por lo tanto eso me lleva a cuestionar la pareja y tal. Entonces ahí los celos, igual que para las mujeres o cuando atendía a mujeres era como un poco la prueba de amor, aquí es un poco, coge una sutileza concreta que tiene que ver con la centralidad de mi yo en sus vidas, ¿no? Y cómo dejo de ser central y cómo puede esa mujer o esa pareja mía puede estar prestando atención a otros sitios a los que no tiene que estar prestando atención, ¿no? Porque, y ahí, por ejemplo, entran los celos que pueden coger hacia los hijos, cuando aparecen los hijos en la pareja, ¿no? Es decir, deja de estar el amor de esa mujer dedicado a mí y pasa a estar dedicado a otra persona, sin ser capaces de comprender que esa pareja ha entrado en una nueva fase y que las atenciones son diferentes y que evidentemente deben implicarse también en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces me ha parecido súper interesante el qué matiz cogen esos mitos o cómo se articulan en ellos. Sí. Algo que me parece escuchar cuando os oigo a los tres, y que igual me parece también porque yo en algún momento también lo he pensado, me acuerdo de las primeras conversaciones con Victoria sobre los micromachismos, que yo decía, no... Disculpame, oigo algo... perdona. En las primeras conversaciones que... Un segundito, que he hecho algo, sí. En las primeras conversaciones
que yo tenía con Victoria, yo le decía, no puede ser que los universitarios, las universitarias sigan teniendo micromachismo. Me sorprendía, ¿no? Yo empecé con la sorpresa. Y te oía, ¿no, Manuel, cuando decías lo de la farmacéutica que te atiende o cuando en tu presentación hablabas del bagaje, ¿no? O cuando ahora tú dices, ¿cómo es posible que para ambos dejarían todo por amor y analizas un poco más, ¿no? Como esta sensación de que en algún punto nos hemos sorprendido de que actualmente, ¿no? O lo del rancio que decías antes, Victoria, ¿cómo nos hemos sorprendido en algún momento de que todavía haya cosas tan parecidas, ¿no? Cuando aparentemente... Si me permitís, puedo poner 2 ejemplos. En mi universidad, en la asignatura de etimología, impartir la clase sobre violencia machista, dar los conceptos legales, la sintomatología, acabar la clase, ir a una máquina expendedora de cafés y encontrarme con alumnos de mi misma asignatura y empezar a hablar del fin de semana y hacerlo con comentarios despectivos con respecto a una chica con la que habían salido con ellos. Y yo, que me acuerdo que me giré y les dije, pero chicos, no habéis escuchado nada en clase. Nada. ¿Qué parte no habéis entendido, no? Nada. O una cena de graduación en la que una chica vino con el novio a la cena. Yo creo que no era procedente y además, o sea, incluso hablando con otros compañeros, estaba incluso aceptado, ¿no? que viniera el novio. Pues no corresponde que en una cena de graduación nadie tenga que venir con la pareja, porque es una graduación de gente, de compañeros que están compartiendo un evento exclusivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí eso me parece todavía en el que hay mucho trabajo y estamos hablando de universitarios. Sí. Tengo también una pregunta que formulaban para los tres, que es, ¿de qué forma creéis que afectan las redes sociales o la creación de distorsiones, algo también relacionado o que podemos encontrar diferencias de género, como es la imagen corporal? ¿Están las adolescentes en mayor riesgo en este sentido? ¿Quién contesta? Yo creo que soplamos, los tres soplamos, sí. Porque es tremenda, es tremendo. Sí. Bueno, a mí me gustaría aquí puntualizar que los primeros, en los años 90 o así, salieron estudios en psicología que estudiaban el cambio en la afectación del estado del ánimo cuando las mujeres leían revistas de mujeres. Y cómo posteriormente, o sea, a cuanto mayor exposición tenían a esas revistas, peor era su estado de ánimo y su percepción de su cuerpo, ¿no? Yo hasta hace poco siempre decía, esto se tiene que hacer con las redes sociales. Pues esto ya se ha hecho y ya se ha visto que afecta directamente al estado del ánimo, al autoconcepto y a la autoestima de las mujeres, la exposición constante a modelos de cuerpos normativos. Entonces, a veces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? La verdad es que la respuesta no la tengo clara, pero el tipo de intervención, cuando tengo que hacer alguna cosa en alguna escuela o alguna cosa de estas, es recomendarles cuentas, por ejemplo, de Instagram con cuerpos no normativos y promover la exposición a diferentes tipos de cuerpos. Porque si solo nos exponemos a los cuerpos normativos, constantemente estaré en comparación social con aquellos, ¿no? Y decir, bueno, ¿hasta cuándo, ¿no? Como cuánto me ajusto al molde, ¿no? Y esto también me lleva a otra reflexión, que yo no lo sabía, por ejemplo, que hay unas redes sociales, que ahora mismo no lo recuerdo. Yo tenía una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria que me decía y me explicaba que una red social en concreto era la que utilizaban para compartir trucos entre ellas, ¿no? Entonces, el impacto de las redes sociales en el autoconcepto, en la autoestima y en la autoimagen, seguro que tienen un impacto. Que los estudios... Ana y Mía. Lo que se utilizaba era en el caso de las anoréxicas Ana y en el caso de las bulímicas Mía. Eran como unas claves que ellas tenían y entonces ahí era donde compartían por ejemplo, los trucos para que nadie notara que no estaban comiendo, para esconderse a la hora, tal, y las bulímicas para vomitar y utilizar laxantes y como clave, ¿no? Como clave sí, de sí, palabra. como clave. Vale, yo digo de una esas red claves social eran como completa. los hashtags, digamos, que tenían si estuviéramos hablando de Twitter, o las claves que tenían en los diferentes blogs y cosas así. Sí. Exacto. Hay una aplicación, no hablemos de TikTok, dejemos TikTok a un lado, pero hay muchas
redes sociales, sobre todo con el tema de YouTube, en el que niñas de 10 años se empiezan a maquillar como mujeres mayores para parecer muchísimo más mayores y muchísimo más bellas, ¿no? Las niñas de 8 y 9 años ahora no admiran a una cantante o a un cómic de un dibujo animado, admiran a unas influencers de 12 o 13 años. Y por añadir algo más que va en la misma línea de problema, otro elemento tiene que ver con la cirugía estética. Hasta ahora, digamos, los modelos de cirugía estética eran me quiero parecer a tal actriz o a tal persona, y ahora es quiero salir como esta persona cuando me hago un selfie. Yo lo leía el otro día y decía, no puede ser lo que estoy leyendo. Claro, y el selfie es una imagen deformada, entonces, en fin, es una cosa tremenda, ¿no? Que es un problema y además es un problema universal, ¿eh? No solamente lo tenemos en España. Fijaros, hay una pregunta que le planteaban a Inés, pero que yo creo que cualquiera de los tres podría contestar y que puede ser muy interesante, que es vuestra opinión sobre si las primeras relaciones adolescentes pueden marcar un patrón en el resto de relaciones, con todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Va a depender la primera relación que tengo para el resto de relaciones que construya? ¿Es algo que yo puedo modificar, evoluciona como por maduración con los años, o de alguna manera algo se queda fijado de las primeras relaciones adolescentes? Yo cuando me refería a esto, lo que me quería referir es que evidentemente nuestras experiencias nos generan moldes, ¿no? Y que lo importante ante estos moldes es la revisión crítica. Es decir, lo que es seguro es que ese molde se repetirá si no hay una revisión crítica y hay una idealización que es promovida por la sociedad. El primer amor, ¿no? Como si fuera lo más magnífico del mundo. Y el primer amor es el que menos experiencia tienes, el que normalmente es sub y baja emocional y es muy poco maduro. Pero, sin embargo, socialmente reforzamos, ¿no? Como la primera novia o el primer novio, el que te va a marcar para toda la vida. Eso me lo llevo también al terreno de la sexualidad, ¿no? La primera vez. Y todos los componentes que eso hay. Entonces, ¿eso va a generar patrón? Sí, si no lo cuestionamos. Porque si repetimos el molde de lo que nos dice, es decir, de lo que nos viene impuesto socialmente, que es el primer amor es el importante, nos vamos a quedar con eso y compararemos todas las relaciones con esas. Y buscaremos incluso, o tenemos personas que buscan el nivel emocional que experimentaban en la adolescencia, que es imposible de experimentar porque ha cambiado la fase de ciclo vital y ya las emociones se regulan distinto. Entonces, ¿es posible construir nuevas relaciones? Por supuesto, pero hay que aplicar una revisión crítica de esas relaciones, de con quién estaba, por qué yo estaba con esa persona, cómo es esa persona, qué me aportaba, qué no me aportaba, y a partir de ahí construir y mejorar las relaciones. Por supuesto que se puede mejorar, pero si no hay pensamiento crítico, si no hay reflexión crítica, ese patrón se repite de uno en uno, o sea, de relación en relación. Yo además quería añadir, porque cuando Vicky hablaba antes del amor romántico coincidiendo con el primer amor, hace 2 semanas entrevisté a 2 abueletes de 70 y pico años, que lo primero que me dijeron era que llevaban desde los 15 años, había sido su primer amor, se llevaban estupendamente, se querían con locura y tal. Eso al principio. A los 5 minutos empezaron a discutir. A los 10 minutos se faltaban el respeto el uno al otro y se enfadaban, se insultaban y se menospreciaban. Claro, yo pensaba, pues si esto lo habéis llevado durante 60 años, menuda tortura habéis vivido los dos por mantener este amor perpetuo del primer amor. Hay que reflexionar, ¿no? Como decía Inés, o sea, el primer amor es como el primer bizcocho que haces, pues te estarás encantado de haberlo hecho, pero seguramente no será nunca el mejor que has tenido. Yo, para añadir una cosilla más, yo normalmente cuando trabajo todo este tema de las parejas, del amor, de hecho la pregunta que planteaba Vicky al principio de qué es el amor, a veces se convierte en una tarea terapéutica. Para la siguiente sesión, tráeme definido qué es el amor. Y muchas veces la reflexión que tengo que hacer es ¿por qué no incluye tu definición de amor el respeto? ¿No? Sí, es decir, sí. Y entonces... y ahora me he ido con lo que quería añadir, que era lo que estaba diciendo Manuel. Perdonadme, ahora se me ha ido la idea. Se me ha ido. Claro. Es que fíjate, Manuel, esto que has comentado me parece súper importante, porque fíjate hasta qué punto
estas personas tenían un concepto totalmente idealizado e irracional de lo que era el amor, que ellos verbalmente te decían estaban súper enamorados, eran el amor de su vida, etcétera, pero después de facto lo que había ahí eran otras cosas, era una relación que se había ido desgastando, ¿no? Entonces que incluso tenía como sus tics, por lo que explicas, ¿no? Incluso solamente con esa breve explicación, pero en su imaginario y en su verbalización era el amor perfecto. Entonces, madre mía, qué perniciosas son, ¿no?, las creencias míticas erróneas y cómo las tenemos tan interiorizadas que nos hemos comprado el paquete completo, vamos. Bueno, hasta tal punto que el señor hubo un momento en que, intentando empatizar conmigo, me dijo, porque usted, que es macho alfa como yo, y yo pensaba, en fin, ¿dónde hemos llegado, no? O sea, además, una validación por parte de ella de un machismo exageradísimo por parte de él y tú te callas tonta. Yo pensaba, pues si esto es amor, realmente mejor no es no estar enamorado. Sí, sí, totalmente. Me gustaría que intentáramos hacer como una síntesis conjunta un poco para dejar el mensaje a los asistentes que nos están oyendo, si quieren trabajar en estos temas. Algo que yo escucho, a ver qué os parece a los tres, algo que yo escucho en los tres es que es como que ayudarles a tener un punto crítico a los adolescentes y a los jóvenes es un poco con lo que les puede salvar en algún momento. Es como no podemos controlar las redes sociales. No, yo te escuchaba, Manuel, que decías, en la ESO tienen móvil. Bueno, en los últimos años ha sido el regalo estrella de las comuniones y tienen 9. Entonces, yo a veces pienso que es como darle una pistola casi a un crío que no va a saber y que puede ser muy peligroso. Entonces, no podemos controlar a veces los contenidos, por mucho que los padres insisten, no podemos controlar exactamente a qué tienen acceso. La sociedad, en las películas, en las series, ¿no? Como decíais, ellos están expuestos a unos modelos sobre el amor romántico, sobre cómo tienen que ser las relaciones. Si eso no lo podemos controlar, me parecía que el punto común era, pero si conseguimos desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Como decía Victoria, bueno, yo puedo bailar determinada cosa, pero esto no es la realidad, yo tengo un criterio sobre esto. No sé si esa sería a lo mejor la clave que podríamos extraer. Si hay que trabajar estos temas, habría que difundir este pensamiento crítico presencial y en redes, ¿no? Si tenemos programas en red o algún tipo de manera de hacer una intervención en red. Sí, totalmente. Yo es que, si me permites, Inma, creo que el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental, pero no solamente en este tema, sino incluso como ciudadano o ciudadana frente a todo, y más en un momento como este donde estamos expuestos y expuestas a una cantidad ingente de información sin contrastar, de fake news, por otra parte, etcétera. Entonces yo creo que el desarrollo del pensamiento crítico aplicado absolutamente a todo, tanto a lo que es el análisis de la realidad que nos rodea como a lo que es nuestra posición como ciudadanos o ciudadanas y, por supuesto, en lo que hace referencia a nuestras relaciones personales, etcétera, es básico. Trabajarlo, pero desde que son chiquitines y chiquitinas, no solo los contenidos, no solamente el aspecto relacional, sino la reflexión, y la reflexión desde una perspectiva crítica sobre todo eso. Y crítica no quiere decir destructiva, quiere decir todo lo contrario, quiere decir crítica desde el análisis y la construcción. A mí me parece básico y creo que por ahí, si por algún sitio estamos fallando, es por ahí. Yo voy a utilizar un paralelismo. Los niños de 5 años reciclan, empiezan a reciclar, porque ya desde muy pequeños se está trabajando en la necesidad de reciclar para no acabar con este mundo. Pues es lo mismo, o sea, es desde muy pequeños trabajar esos conceptos con ellos para que asuman su propia responsabilidad, que ese es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es lo que tú me explicas, sino que yo he de asumir que es importante lo que yo hago en todo momento para que la cosa pueda cambiar. Insisto que yo voy con los niños reciclan. Si reciclan es porque lo han aprendido. Pues lo mismo, nosotros podemos modular. Totalmente de acuerdo. Reforzar también la idea de que todas las conductas de control, de seguimiento, ¿no? o de prohibición, ¿no? Desde la norma ultra rígida, no parecen ser efectivas.
y que por lo tanto cuando eso se construye desde una decisión personal, desde un posicionamiento personal, ¿no? Que tiene que ver con el respeto a los demás, con el no dañar, eso influye no solo a las relaciones que tienen que ver entre hombres y mujeres, es que influye a nuestra relación con todo el mundo. Entonces, promover esa reflexión en torno a cómo nos relacionamos, cómo queremos que sea, cómo queremos ser como sociedad, como conjunto, como grupo y como individuos, pues creo que es el camino, ¿no? El camino, sobre todo en el ámbito de la intervención y que debe fundamentarse, evidentemente, pues en la evidencia científica, ¿no? Sí, la reflexión nos puede permitir no repetir, sino pues reparar, mejorar, construir. Sí, pues muchísimas gracias. Estamos justo en la hora. Os agradezco muchísimo que aceptarais la invitación a venir. En cuanto os planteamos el tema, es verdad que estabais muy disponibles y que yo sé que habéis comentado para poder hacer la mesa que habéis hecho para que no hubiese solapamiento de temas. Yo creo que hay muchísima coherencia en lo que contáis y os agradezco la naturalidad y la tranquilidad con la que estamos aquí hablando tranquilamente. Hay muchísimos comentarios de agradecimiento. La gente dice que muchísimas gracias, que han disfrutado muchísimo con vuestras presentaciones y os lo agradezco. Gracias Inma, y un placer compartir mesa. Inés, Manuel, encantada, de verdad. Y gracias a todo el mundo que ha estado ahí echando una mano para que esto sea posible. Gracias, de verdad. Y que investiguen, aunque sea difícil a veces. Que investiguen. Que investiguen mucho. Gracias. Cuidaos mucho. Hasta pronto. Adiós. Chao. Bien, pues vamos a pasar a la clausura. En un segundito pasamos a la clausura. Ahora. Bien, hemos llegado al final de las jornadas. Gracias por vuestra asistencia y participación, porque sin ello no habría sido posible. Esperamos que las temáticas elegidas hayan sido de interés y quisiera agradecer a todos los y las ponentes sus interesantes aportaciones que seguro aprovecharemos para nuestro trabajo. Agradecer también a las moderadoras y a los moderadores que han colaborado en la realización de las jornadas y a todas estas personas que están detrás haciendo que esto haya sido posible. A continuación, daremos clausura a las jornadas con las intervenciones del doctor José Pedro Espada, presidente de Infancia, y con el doctor Antonio Ferrer, decano de la Facultad de Psicología de la Universitat de València. Muy bien, bueno, pues buenas tardes o casi noches. En estos momentos en el que finaliza estas jornadas, yo creo que es el momento más adecuado básicamente para agradecer, ¿no? Quería comenzar agradeciendo a la organización, al equipo que desde la Sociedad Científica Reino Infancia se ha encargado de coordinar pues, que ha llegado a buen puerto este evento, especialmente pues, a Inmaculada Montoya, que ha coordinado a todo el equipo que se ha encargado de hacer que esta jornada sea una realidad. Hay mucho trabajo detrás en cualquier organización de evento, cualquier mínimo detalle pues, requiere mucho tiempo y dedicación. Y bueno, pues a la luz del éxito que han tenido las jornadas de participación y de interés de las ponencias, pues hay que felicitar al equipo organizador. Así que enhorabuena. No solamente Inmaculada, que ya sé que ella va a decir que hay un equipo efectivamente detrás, también a Selene, a Bernie,
nivel técnico, a todos los que han hecho posible que el evento pues haya llegado a buen puerto, ¿no? También, bueno, pues agradecer a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Psicología y al Departamento de Personalidad y Tratamientos por haber sido un poco la sede virtual, ¿no? Lamentablemente no hemos podido hacerlo presencialmente todavía, como nos habría encantado. Esperamos que en futuras ediciones sí. Pero bueno, pues a pesar de eso hemos conseguido pues generar un punto de encuentro, ¿no? Que es lo que se pretendía. Y en esto pues la Universidad de Valencia ha actuado como matriz para que esta actividad pudiera también llevarse a cabo. Desde la Sociedad Científica de Infancia, que existimos desde hace un par de años, fue constituida en 2019 por un grupo de académicos y profesionales que teníamos en común el interés por promocionar la salud mental infanto-juvenil, tanto a nivel de investigación como de concienciación y también pues, de mejora de la atención profesional al colectivo infantil. Pues el área de formación ha sido un área importante y prioritaria y estas jornadas son una muestra de ello, ¿no? Consideramos que es muy importante que tanto los jóvenes investigadores, como eran un poco los destinatarios principales de la actividad de hoy, como los profesionales que ya llevan tiempo en activo, pues tengamos la oportunidad de reciclarnos, de actualizarnos, de reflexionar, también de encontrarnos unos con otros y poder bueno, pues generar también un sentimiento de colectivo, ¿no? Y bueno, pues estamos satisfechos de que actividades como la de hoy pues hayan podido de alguna forma contribuir a esta finalidad, ¿no? Os animo a todos los que pues, aún no os habéis afiliado a Red de Infancia a que os animéis para uniros a esta sociedad y bueno, pues participar aportando ideas y uniéndoos a un colectivo que pretendemos visibilizar y poner en valor pues toda la intervención psicológica en el área infanto-juvenil. Quería agradecer también a todos los ponentes que han participado a lo largo del día, tanto en las conferencias internacionales como en las mesas redondas. Sé que ha generado bastante debate y participación. Y bueno, pues me falta únicamente agradecerles a todos ustedes los que han estado ahí detrás de la pantalla asistiendo a las actividades de hoy, ¿no? Y bueno, pues también una de las ventajas online es que tendremos la posibilidad de poder revisionarlo y visitarlo de nuevo y acceder a estos contenidos en formato offline, pues en cualquier momento que queramos. Así que esperamos que haya sido una experiencia interesante y en nombre de nuestra sociedad científica y de todos nuestros componentes, pues nada, agradecerles y bueno, y esperarles en las siguientes ediciones. Muchísimas gracias. Gracias, José Pedro. Antonio, cuando tú... Bueno, gracias. Pues buenas tardes y gracias por cederme el honor de clausurar estas jornadas, siendo que las jornadas se llevan desarrollando desde las 9:30, que han contado con una agenda repleta, con 4 conferencias, 2 mesas redondas. Entiendo que en estos momentos habrá deseo de poder finalizar, así que voy a ser breve. En primer lugar, también en la línea de agradecimientos que José Pedro comentaba, pues me gustaría hacer constar el agradecimiento expreso a la Red de Infancia por existir, ya simplemente por existir. Pues se hace imprescindible que existan sociedades científicas que promuevan el avance de la psicología clínica y de la salud infanto-juvenil, que existan iniciativas que creen redes como la que constituís. Bienvenido sea el impulso que se originó ya hace años. Sé que lleváis 2 años de vida, pero el germen estuvo ya mucho más allá. Y hay que agradecer al grupo Aitana de la Miguel Hernández, al cual se han ido sumando otros con el paso del tiempo, pues que se dé pie a la creación de esta amplia red de investigadoras e investigadoras, así como de profesionales con ese interés compartido por la salud mental infanto-juvenil. Digo que es imprescindible la existencia de sociedades como Red de Infancia, pues bueno, porque las facultades, supongo que sabéis que no hemos sabido dimensionar la relevancia de la formación en esta área. A raíz de la pandemia, las llamadas de atención con respecto a la salud mental hemos visto que se han incrementado notablemente para la población en general, pero todavía más para la población infantil y en particular o en especial mucho más en el caso de la población adolescente o población juvenil. De hecho, los medios de comunicación, sabéis que últimamente nos alertan cada vez más sobre aspectos relacionados con la salud mental o algunas cosas que hace un momento estábamos hablando de la problemática del suicidio como causa de muerte muy prevalente a edades tempranas. A pesar de esta necesidad social, como os decía, pues no le hemos acabado de dar relevancia a la presencia de nuestros planes de estudio a la salud mental infanto-juvenil. Hace un par de años hice una pequeña cata analizando planes de estudio de diferentes universidades españolas, planes de estudio de psicología, me refiero del grado de psicología,
llegué a observar 15, en principio las más relevantes, y en particular recuerdo que solo una de ellas, la de Granada, en particular incluía una materia específica dedicada a salud mental infanto-juvenil de carácter obligatorio. En el resto, o en algunas pocas no existía y en las otras, bueno, pues le abrimos un espacio dentro de lo que son las materias optativas. Con ello, la verdad es que creamos un escenario poco propicio para que haya un interés de partida en este campo para futuras profesionales de la psicología. No es obvio que la formación de posgrado en muchos momentos ha intentado cubrir ese hueco y con ello se ha ido pudiendo mejorar en cierta medida la preparación profesional. Ahora bien, el hecho de que en el mundo académico no haya sido preponderante la salud mental infanto-juvenil, pues también ha conducido, en comparación con otras áreas de psicología, a un potencial menor interés por el desarrollo de la investigación. Por eso es de agradecer que exista Red Infancia, que promueva jornadas como la de hoy y que con ello se permita que haya foros de discusión, de investigación con relación a la salud mental infanto-juvenil y que haya foros de encuentro para compartir ideas entre personas y grupos diferentes con ese mismo interés. Si yo fuera un joven investigador, desgraciadamente la juventud la dejo más lejos cada día que pasa y con las tareas de gestión también se nos aleja la investigación. Bueno, si yo fuera un joven investigador, agradecería sin duda contar con jornadas como la de hoy, agradecería poder compartir el mismo foro con investigadoras más experimentadas que expongan su trabajo y que sobre todo pongan sobre el tapete retos atractivos que enfrentar en el futuro. Yo lamentablemente no he podido asistir o teleasistir a todas las jornadas, pero me resulta incómodo clausurar unas jornadas de las que no sé nada y en la medida de lo posible he ido uniéndome cuando he podido a lo largo del día y he podido atender puntualmente a algunas de las intervenciones que ha habido, fundamentalmente las mesas redondas, y he podido ver cómo se destacaban de manera explícita o a veces de forma implícita líneas futuras de trabajo que espero se sepan recoger. Se ha podido destacar la debilidad de la fiabilidad de la información parental para valorar el temperamento, excusa para hablar de la necesidad de forma más general de generar nuevas medidas, nuevos instrumentos de evaluación y puntualmente, incluso esto lo permite la tecnología, viniendo en el metro escuchaba en cierta medida a Maite Garrigordovil lanzar el reto de que es necesario desarrollar nuevas investigaciones que generen pruebas o instrumentos de evaluación sólidos y fiables, sea para evaluar el altruismo u otro tipo de constructos psicológicos. Bueno, se ha tratado sobre la necesidad de profundizar más en las interacciones entre el temperamento y el estilo de crianza o pautas concretas como las que caracterizan a la crianza consciente. Se ha hablado de lo importante que sería intervenir para que realmente podamos, en la medida de lo posible, pues modular el temperamento que ayude al ajuste emocional, que actúe como factor de protección, que no dé riesgo. Y también se han destacado problemas de carácter general que esperemos estas nuevas generaciones de investigadoras e investigadores pues puedan enfrentar. El problema de abordar fenómenos sistémicos, dinámicos, interrelacionados o, como Inés hace un momento aludía, fenómenos de carácter poliédrico que hacen complejo su tratamiento desde la investigación, la necesidad de avanzar en diseños longitudinales, aunque sabemos que el mundo actual de la investigación no nos permite mucho, nos lo pone difícil porque entre la duración tan corta de los programas doctorales, el hecho de que se necesite para el desarrollo profesional, las publicaciones más inmediatas, pues hace más complejo que ese tipo de diseños más potentes y que serían a veces más útiles se puedan desarrollar. Bueno, el problema general de la transferencia de conocimiento se ha puesto, o al menos yo lo he escuchado esta mañana sobre el tapete, destacando que nuestras producciones en investigación pues se trasladen para generar soluciones no solo a la clínica, sino a la intervención psicológica en general, a la promoción de la salud. En fin, habéis podido ver que ha habido múltiples retos que se tienen que afrontar y que espero que en adelante pues, podáis llevar las personas que estáis asistiendo a jornadas como estas. En definitiva, yo os animo a que penséis sobre todo lo vertido en el día de hoy y a que aprovechéis la oportunidad que suponen jornadas como estas. Espero y deseo que todas compartan una de las intervenciones que esta mañana rápidamente he podido leer en el chat. Decía una de las asistentes, y por ser justos la cito, Sara Morales, decía: entré sin saber mucho del tema y salgo con mucha información. Pues bueno, espero y deseo que haya sido la vivencia de la mayoría de las personas que habéis asistido. Agradeciendo nuevamente la iniciativa y el trabajo de la Red Infancia y reconociendo el esfuerzo de las personas que habéis dedicado vuestro tiempo y atención al seguimiento de estas jornadas en el día de hoy, declaramos formalmente clausuradas las segundas jornadas internacionales